Bai, egunon guztioi. 9:30 dira eta beraz plenoari hasiera emango diogu eta eguneko gai zerrendari ekin aurretik badago osoko bilkurarako premiazko interpelazio zuzen bat, Martuteneko Arantzazuko 11 ikastolan izandako istripua dela eta EH Bildu taldeak aurkeztua, premiaz aurkeztua diodan bezala eta premiazkotasuna onartu beharko ditzateke eguneko gai zerrendan sartzeko, eta beraz txanda bat izango dugu premiazkotasunaren inguruan taldeek duten iritzia adierazteko, eskatuaz hori bai, premiazkotasunaz hitz egitea. Eskerrik asko. Kaixo, egunon. Bueno, aste honetan jakin dugu, Martuteneko Arantzazuko aman istripu bat gertatu dela. Ez dakit irudiak ikusteko aukera izan dezuen. Nik usteet nahiko larritzekoak direla irudiak. Eta haiek esan bezala, eta denok ikusi dugu, eskerrik ez dut zer gehiago gertatu, zen orduarengatik, hau da, patioat zegoelako hutsa esan dezagun. Gogorazi behar dugu, guraso elkarteak eta bai auzokideek aspaldik eginiko eskaera dela ikastola inguruko zonalde hori lasaitzea. Espaloia txikia da, eskatzen zuten esi bat, bestelako neurriak ere abiadura jaisteko, eta salatzen dutenez ez dute erantzunik izan udaletxearen partetik. Orduan ikusita gertatu den istripua. Gaur bertan jakin dugu, atzo iluntzean ere aurreko istriputik 21 metrotara, beste istripu bat gertatu zela, motor bat eta autobus baten artean. Orduan, ez genuke ulertuko, gaur urgentzia hori ez onartzea, eukitzea beste hilabetez eskola hortako haurrak arriskupean daukaten errepidearengatik, eta arduragabekeriaz jokatzea irutuko zitzaigun gai hau atzeratzea hilabetez, eta gaur estratatzea gaia eta neurri batzuk hartzeko pausuak ematea. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, bueno, istripua orain dela egun batzuk, aste honetan bertan gertatu da. Auto batek istripua izan du ikastetxeko patioan, eta gainera aurretik ikastetxea salatzen ari zen, eta baita ere zonaldeko gurasoen elkartea ere salatzen ari zen, arriskua zegoela eta hau gertalitekela. Une honetan ez dakigu, zer egin duen udal gobernuak arrisku egoera hau konpontzeko, eta benetako arriskua dela frogatu da, eta gainera arrisku horrek jarraitzen duela. Beraz, zonaldeak arrisku berdinean jarraitzen duela ulertuta, iruditzen zaigu premiazkoa dela, azalpenak ematea eta egoera hori konpontzeko gobernuak zer egingo duen esatea. Eskerrik asko, talde popularrak. Sí, muchas gracias. Pues consideramos efectivamente que la urgencia está más que justificada, porque todo lo que pueda tener un impacto negativo en la salud y bienestar de nuestros niños, lógicamente es de carácter no urgente, sino urgentísimo. Y hoy ha pasado esto, pero mañana a ver qué pasa. Por lo tanto, sí que creemos que es importante que se tomen decisiones ya en este pleno y se puedan adoptar las medidas necesarias para evitar que un accidente como este pueda volver a suceder. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Bai, egunon guztioi. Guk ez dugu premiazkotasuna babestuko. Hemen interpelazio honetan, premiazkotasun interpelazio honetan, gai zehatz bat lantzen delako, eta pentsatzen dut gai horrek informazio asko eskatzen duela, istripu bat egonda, istripu batean atestatu bat egoten da, arrazoiak jakin behar ditugu, uste dut ezakizkigula zehatz zergatik gertatu diren, eta udal gobernu honen asmoa izaten da beti ahalik eta erantzun onena ematea, eta ahalik eta erantzun onena emateko informazio zabala eta zehatza beharrezkoa da. Horregatik uste dugu oraindik ere geratzen dela zer jaso, zer aztertu, dena hori ondo batzeko eta azalpenak emateko. Beraz, informazio guztia izaterakoan, udal gobernua ona etorriko da, eta eman behar dituen azalpen guztiak, beharrezkoak diren neurri guztiak hartzeko. Baina oraingoz, ez dagoenez informazio guztia, premiazkotasuna ez dugu babestuko. Eta bestalde, eta hau behin baino gehiagotan azaldu izan dugu, gertaera hau astelehenean gertatu zen, udalbatza hau antolatzeko bozeramaile bat egoten da, asteartean izan zen, eta atzo erregistratu zen gaia, gaur da udalbatza. Eta behin baino gehiagotan esaten dugu horrelako asmoak daudenean ere, eskertzekoa izaten dela, udalbatza ordenatu behar den saio horretan ere gauza hauen berri ematea. Baina, esan bezala, informazio guztia izaterakoan, udal gobernu honek emango ditu, eman behar dituen azalpenak.
Eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu, premiazkotasuna beraz, horren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, beraz ez da eguneko gai zerrendan sartuko. Eta plenoari hasiera, eguneko gai zerrendari hasiera eman aurretik, nik bakarrik behintzat gera dadin gauza bat adierazi nahi dut. Gaur ikusten dezute itzuli gera da aldez aurreko disposiziora, eta hori ez da izan, ez alkateak, ez udal gobernuak eskatu duen gauza, izan da talde batek eskatutako gauza, eta bozeramaile guztiak arrazoizko ikusi zutena. Eta egia esan, mahai gainean jarri nahi dut, zeren harrigarria iruditzen zait, gero, bakoitzak nahi duena egitea, besterik gabe. Nik hemen dauket bozera maien batzordeko akta, eta nahi badezu irakurtzen dugu zer jartzen duen, ze hori ez da horrela. Karrere Andrea gaur hemen gurekin ez dagoenak adierazi zuen ez gaundela ados, eta gaineraz dut ulertzen zer gara. Beste herritarren gainetik gauden klase bat, edo beste herritarrak elkarrekin eserita daude unibertsitateetan, eskoletan, autobusetan, trenetan, beste lanetan, ofizinetan, udal langileak ere, zergatik egin behar dugu gaur hau hemen. Gainera lehen, beste osasun eta segurtasun neurri batzuk zauden, baina nik dakidala gaur egun musukoa eraman behar dugu, distantzia batzuk gorde behar ditugu, Osakidetzaren protokolak bete, eta hori betetzen dira, guk dakigula, ez dago araudi berririk, orduan ez dugu lertzen, beste herritarrek erabatean baldin badaude, zergatik gu ezin gara berdin egon eta berdin lan egin. Bestela udaletxe guztian jarri beharko dituzu neurri berdinak, eta? Ez ditut nik jarri, bozeramaile batzordeak erabaki zuen gauza bat izan zen, eta hori garbi gelditzea nahi dut. Eta, bakoitzak jakingo du, hartzen diran erabakiak ondo edo gaizki egon, betetzen dituen, ala ez, edo norberak nahi duena egiten duen. Eta hemen batzuk nahi dutena egiten dute da, garbi dago, eta eztabaida hau amaitu da. Eta eguneko gai zerrendari ekingo diogu, lehen puntuarekin, 2021ko abenduaren 20an eta 22ko urtarrilaren 12an izandako bileren aktak onartzea ontzat joz gero. Aldeko botuak, aho batez onartzen dira, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Alkatearen ebazpenen kontu ematea. Asunto número 2 del orden del día del Ayuntamiento, pleno sesión ordinaria, 27 de enero de 2022. Dar cuenta de resoluciones de alcaldía. Se da cuenta así de resolución de 20 de diciembre de 2021, por la que se modifican los nombramientos de tenientes de alcalde y miembros de la Junta de Gobierno. En lo que se refiere al nombramiento de don Jaime Domínguez Macaya Laornaga como secretario de la Junta de Gobierno, nombrándose en este momento a Mirenekane Arzallus Iturriza. Asimismo, se da cuenta de resolución adoptada por el alcalde en relación con delegaciones de atribuciones conferidas a la alcaldía por la legislación sectorial, en este caso funciones o atribuciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 6/2015 sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que se delegan en el delegado o la delegada de Hacienda y Finanzas. Se da cuenta asimismo de decreto de la alcaldía de fecha 13 de enero de 2022, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en apoyo a las terrazas a consecuencia de la pandemia COVID. En cuarto lugar, se da cuenta de resolución de alcaldía de 13 de enero del 2022, modificando un miembro de la Junta de Gobierno, cesando a Jaime Domínguez Macaya Laornaga y estableciendo como nuevo miembro de la Junta de Gobierno al corporativo don Kerman Orbegozo Uribe. Hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarren puntua, tokiko gobernu batzarrak ordezkaritzei buruz hartutako erabakien aldaketaren berri ematea. Hau da, proposatzen den akordioa, lehenengoa, gobernu batzarraren 2019ko ekainaren 21ko akordioaren bigarren atala aldatzea. Eta jarraian agertzen da, atal hori nola idatzita geldituko den.
Bigarrena, aldatzea gobernu batzordeak eskuordetzei buruz 2019ko ekainaren 21 hartutako erabakiaren 5. puntua, zehazki ordezkarien ordezkapenei buruzkoa 2020ko abenduaren 1eko gobernu batzarraren bidez eguneratua izan zena. Eta jarraian agertzen da nola idatzita geldituko den. Asunto número 3 del orden del día, dar cuenta de modificación del acuerdo de Junta de Gobierno local sobre delegaciones. Se da cuenta así de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 18 de enero del 2022, por el que, por una parte, se modifica la delegación de Hacienda y Finanzas, delegándose en Kerman Orbegozo Uribe las atribuciones y facultades que a continuación se detallan, y, en segundo lugar, se modifican las atribuciones en relación con la delegación de gobernanza, en la identificación de como delegado de gobernanza de dos sustitutos. La primera sustituta María Jesús Idoeta Madariaga y el segundo sustituto Kerman Orbegozo Uribe. Hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako laugarrena, batzordeetako, kontseiluetako eta ekialdeko barrutiko udal batzarreko ordezkarien hainbat aldaketen berri ematea. Asunto número 4 del orden del día, dar cuenta de diversos cambios de representantes en comisiones, consejos y Junta Municipal de Distrito Este. Se da cuenta de modificaciones que realizan su representación el Grupo Municipal EAJ-PNV mediante comunicación de su portavoz. Aparece así como nuevo suplente de Pilar Arana Pérez en la Comisión de Espacio Público, Obras y Servicios Urbanos, doña Jaione Herbás Sáez de Arregui. Como titular en la Comisión de Hacienda, nuevo titular, don Kerman Orbegozo Uribe. Como suplente, María Jesús Idoeta Madariaga en la Comisión de Servicios Generales, don Martín Ibabe Ceiza. Como titular en la Comisión Especial de Control y Seguimiento de la Contratación, nuevo titular, Kerman Orbegozo Uribe. Y como nuevo titular en la Comisión Especial de Cuentas, don Kerman Orbegozo Uribe. Asimismo, se da cuenta de comunicación del Grupo Municipal, de determinación en la Junta Municipal del Distrito Este de suplente de María Jesús Idoeta Madariaga, en nombre a favor de Aitziber San Román Abete. En el Consejo Sectorial de Educación y Cooperación para el Desarrollo, suplente de Jaione Herbás Sáez de Arregui, será María Jesús Idoeta Madariaga. Y en el Consejo Asesor de Comercio, suplente de María Jesús Idoeta Madariaga será Jaione Herbás Sáez de Arregui. Hurrengo puntua. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. No existe comunicación de declaraciones de instituciones aprobadas por Junta de Portavoces, no ha habido aprobada ninguna. Hurrengo puntura pasatuko gara orduan. Donostiako udal mugarteko IB09 goienetxe hirigintza eremuan dagoen B21 lursailari buruzko xehetasun azterketaren behin betiko onarpena. Hauek dira proposatzen diren puntuak. Lehenengoa, behin betiko onartzea Donostiako udal mugartean dagoen IB09 goienetxe hirigintza eremuko B.20.1 lursailari buruzko xehetasun azterlana, eta bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea erabaki hau onartutako dokumentuak berekin dituen arau xedapen eta guzti. Asunto número 6 del orden del día. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela B21 del ámbito urbanístico IB09 Goyeneche. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el estudio de detalle para la parcela B21 del ámbito urbanístico IB09 Goyeneche, texto junio 2021, en el término municipal de San Sebastián. 2. Y último, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Bai, delegatuaren txanda. Bai, eskerrik asko. Xehetasun azterketaren xedea da eraikin berri bat eraikitzea aipatutako lursatian. Jarduera honek 2 helburu ditu. Desgaitasuna duten pertsonei egokitutako oinarrizko lanbide heziketa sustatzea eta zerbitzu dibisioa handitu ahal izatea. Horretarako, lursatian zenbait doikuntza egitea proposatzen da, hala nola, B21 eta B21 eremuen oinplanoko okupazioa aldatzea, eraikigarritasuna aldatzea, eraikuntza profila aldatzea, irisgarritasuna hobetzea ingurunean, efizientzia energetikoa eta eraikuntza baldintza berriak esartzea.
Todo ello va a tener como consecuencia, como bien he dicho, la mejora de la accesibilidad en el entorno, una mejora en la eficiencia energética y, en cuanto a las preocupaciones mostradas en la Comisión de Urbanismo por parte, sobre todo, del Carrequín en cuanto a los árboles y a la ranita meridional, decirles que la actuación concreta sobre este estudio de detalle promueve sobre la unidad edificatoria se desarrolla dentro de un perímetro de 100 metros alrededor del área protegida de la charca de Goyeneche y, en consecuencia, en la posterior tramitación de desarrollo edificatorio de dicha parcela será la necesaria autorización del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y en cuanto a los ajustes urbanísticos de las unidades edificatorias, no implican en principio ningún tipo de afección en el arbolado de contorno desarrollado en dicha unidad, si bien si en la ejecución de las obras hubiese alguna, lógicamente se sustituirán dentro del espacio que tienen ellos. Y yo creo que, sin más, si los informes existentes, pues traemos para su aprobación definitiva el presente estudio de detalle. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko, egun on guztioi. Bueno, estamos ante una actuación que plantea promover la formación profesional básica adaptada a personas con discapacidad y ampliar su división de servicios. Por lo que se ve en el presente estudio de detalle, en la parte relativa a la memoria, se hace alusión a la aprobación en pleno de junio de 2020 de un estudio de detalle en la parcela al objeto de modificar alineaciones y rasantes de las zonas edificables de la parcela, de tal modo que, según se dice en la propia memoria, es este el documento urbanístico que toman como punto de partida para las modificaciones y ajustes que ahora se promueven en este estudio de detalle. Recordar que entonces ya se planteó la cuestión relativa al arbolado de interés afectado y la necesidad de tomar en consideración esta importante cuestión en el contexto de emergencia climática en el que estamos. En la actual memoria se hace referencia a las medidas de carácter ambiental. En ella se informa que, en caso de actuaciones que conlleven la pérdida de arbolado de interés, se adoptarán medidas para su replantación o sustitución de, como mínimo, igual número de ejemplares de especial interés y talla similar a los eliminados. Consideramos que plantear el mismo número como mínimo puede resultar insuficiente, teniendo en cuenta las advertencias de expertos y científicos en la lucha contra el cambio climático, porque son ellos quienes nos advierten que las medidas planteadas hasta la fecha no sirven y emplazan a adoptar medidas de mayor calado y profundidad. Por lo tanto, les planteamos que se inste a incrementar el arbolado a sustituir. Asimismo, en el estudio de detalle, al plantear la sustitución de esos ejemplares de especial interés, nos preguntamos quién y cómo determina qué es arbolado de interés, si no tenemos un plan director de arbolado, plan director, que lleva 5 años de retraso desde que se aprobara su creación en 2017 y que hasta la fecha aún no se ha realizado. En relación a la charca de Goyeneche, charca en la que habita la ranita meridional, el propio estudio de detalle señala que la unidad edificatoria que se promueve se sitúa dentro del perímetro de 100 metros del área protegida de la charca y que en la posterior tramitación del desarrollo edificatorio de la parcela será necesaria la autorización y permiso del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral. Nos preguntamos si se ha consultado a la Diputación Foral las posibles afecciones de esta edificación sin esperar al final del trámite. Se ha denunciado recientemente que se han producido numerosas muertes de esta especie y nos tememos que con una intervención de este calibre, con la construcción de un edificio, se puedan producir graves consecuencias. Por tanto, nos gustaría saber si han hablado con los promotores del proyecto para analizar medidas preventivas y de protección de la especie. En todo caso, viendo el objeto de construcción y analizado el expediente, votaremos a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularrak. Sí. Bueno, en este punto se trata de la construcción de un nuevo edificio, el IOM Eraikiña, de 3.000 metros cuadrados, destinado a centralizar todos los programas de formación y capacitación de Gureak. El edificio acogerá múltiples programas dirigidos a personas con discapacidad, entre los que destaca la FP Básica Adaptada, que inició su andadura como centro concertado homologado del Departamento de Educación del Gobierno vasco en el curso escolar 19-20. No vemos ningún inconveniente para la aprobación de este expediente, así que vamos a votar a favor sin ningún problema y con pleno convencimiento. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, izteko txanda beraz, barkatu EH Bilduk, bai. Eskerrik asko. Bai, existitzen geha hemen. Gu babestuko dugu espedientea. Zetasun azterketa tresna egokia da hau egiteko.
Dauka txosten guztiak aldekoak eta prozedura jarraitu indan gure ustez ondo eta alde horretatik babestu egingo dugun espedientarekin. Helburuarekin baita ere, zetasun azterketa zedearekin baita ere bat egiten dugun eta alde horretatik baita ere babestu egingo dugu. Egia da, zuhaitzari dagokionean, teknikoek, udal teknikoek txostena egiteakoan, aztertu egin duten, eta printzipioz zuhaitzak ez dira afektatuak izango, hori baita ere aztertu egingo dan, eta egia da baita ere, ondoan dagoela igela, babestuta dagoen igela, eta horrezegatik Foru Aldundian lizentzia emateakoan aztertu beharko duen proiektu bera, eraikitzeko proiektu bera. Gu horrela izan da, erne ibiliko gea bere momentuan lizentzia emateakoan, bera ikusten dugun jarraitu den prozedura egokia dela, helburuarekin bat egiten dugun eta horrezegatik alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, orain bai izteko txanda, delegatuak. Sí, en cuanto a las aportaciones que ha hecho el Carrequín, decirle que en cuanto a los arbolados, lógicamente estamos en contacto con el Departamento de Medio Ambiente Lógico del Ayuntamiento. Se habla de mínimos, no se habla de máximos, con lo cual normalmente suelen ser más de los establecidos mínimamente. Y en cuanto a la ranita, pues como bien aportaba además el señor Bultarán, pues lógicamente será el Departamento de Agricultura y de la Diputación el que tenga que decir o que él tenga la última palabra y lógicamente los promotores ya están en contacto con el citado departamento. Eskerrik asko, bozketari egingo diogu jarraian, aldeko botuak. Aho batez onartzen da. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 7. Donostiako Añorga A-01 Atotxa Erreka hirigintza eremuan diren A549 eta A549 bis lursailak birmugatzeari behin betiko onespena ematea. Erabaki proposamenak bat, Donostiako Añorga A-01 Atotxa Erreka hirigintza eremuan diren A549 eta A549 bis lursailak birmugatzeari buruzko xehetasun azterlana behin betiko onartzea, 2021ko ekainean dokumentatua. Eta Gipuzkoako aldizkari ofizialaren argitaratzea erabaki hau, onartutako dokumentuak berekin dituen arau xedapen eta guzti. Asunto número 7 del orden del día. Aprobación definitiva del estudio de detalle para la redelimitación de las parcelas A559 y 59 bis en el ámbito urbanístico AN01 Atotxa Erreka. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el estudio de detalle para la redelimitación de las parcelas A559 y 59 bis en el ámbito urbanístico AN01 Atotxa Erreka Añorga, documento junio 2021 del término municipal de San Sebastián. 2. Y último, procederá a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, incluyendo las determinaciones normativas del documento aprobado. Bai, delegatuak dauka hitza. Eskerrik asko. Honako xehetasun azterketak AN01 Atotxa Erreka Añorga hirigintza eremuko A549 eta A549 bis partzelen bermugatzea du helburu eta honetan topografia egokiago duen orube bat bermatzeko A549 bis partzeletan etxebizitza bat eraiki ahal izateko. Atotxa Errekako plan partzialak etxebizitza partzelei dagokion bere 21. artikuluan A partzela eraikigarriak moldatzean badagoela esartzen du xehetasun azterketa unitario baten formulatzearen bidez. Eragindako A549 eta A549 bis partzeletan proposatutako antolamenduak ez du lurzoruaren erabilera aldatzen, ez da hirigintza eraikigarritasuna handitu eta ez du ibilbiderik edota xehatutako antolamenduan adierazitako dotazio publikorik gutxitu edota zabatzen. Leheno aipatu bezala, eremuaren birplazatze proiektuak, hirigintza parametroak eta mugak esartzen zituen A549 eta A549 bis partzeletarako xehetasun azterketa honek bermugatzen dituenak. Bi partzelak osatzen duten 5.000 eta piko metro karratuko azalera aldatu gabe, partzela bakoitzaren azalera zertxobait aldatzen da, baina bestelako parametro guztiak mantendu egiten ditu eraikigarritasunari, etxebizitza zenbakiari eta eraikuntza profilari dagokienez. Beraz, ikusita txosten guztiak dituela, ekartzen dugu behin betiko onarpena emateko. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak.
Bai, eskerrik asko. Bueno, otro mes en el que se trae un estudio de detalle de una o varias parcelas de Atocha Erreka con el objetivo, como los anteriores, de señalar, rectificar y complementar alineaciones y rasantes. El estudio de detalle plantea que la parcela 500.59 bis tenga un mejor acceso, mejor topografía y con ello unas características más adecuadas para la implantación de una futura edificación sin modificar la superficie total que suman ambas parcelas. Sí que variaría la superficie de cada parcela, pero bueno, se mantienen el resto de parámetros urbanísticos en cuanto a aprovechamiento, número de viviendas y perfil edificatorio. Ambas parcelas mantendrán un único acceso rodado y que con este nuevo planteamiento pues, se va a reducir la superficie de servidumbre de paso. Hasta ahí nada que objetar. En nuestro caso tenemos que decir nuevamente alto y claro que si este ámbito no se hubiera desarrollado no estaríamos hoy ante este nuevo estudio de detalle. Y reiteramos lo que hemos venido diciendo desde el principio con todas las propuestas para este ámbito. Jamás se tenía que haber actuado en él. Estamos hablando de un ámbito en el que la ordenación de su suelo es un ejemplo de lo que no debe hacerse en urbanismo y no porque lo diga el Carrequín. Son los informes que ustedes mismos se encargaron, los que lo dicen. El informe del arquitecto municipal, que a su vez menciona el diagnóstico sobre ejecución del plan general, estamos hablando de abril de 2004, dice lo siguiente: la consideración literal que merece Atocha Erreka es considerado en términos generales y en particular desde la perspectiva de sus afecciones en el territorio, de la ocupación de del desequilibrio resultante entre las infraestructuras necesarias y la densidad propuesta, de la incentivación o dependencia del transporte privado, etcétera, es posiblemente el ejemplo más claro de un desarrollo desafortunado al tiempo que insostenible en cuanto que conlleva despilfarro tanto de suelo como de infraestructuras. Por tanto, parten de un plan parcial insostenible, como decía, tanto desde el punto de vista económico como ambiental, pero les dio igual lo que dijera aquel plan, decidieron seguir adelante con él. Se ha consumido suelo municipal sin aportar solución a la importante demanda de vivienda protegida. La edificabilidad sobre rasante fue inferior a la mínima legal, sin disponer de autorización del Gobierno vasco ni informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio. Estamos hablando de un ámbito de más de 400.000 metros cuadrados en el que estaba previsto construir 320 viviendas, por lo que el mantenimiento de la urbanización supone un gasto desproporcionado. Pero además es un modelo de desarrollo de baja densidad contrario a las propias determinaciones del Plan Territorial Parcial de Donostialdea Bajo Bidasoa. Se hizo sin evaluación de impacto de género. Es un desarrollo contrario a las determinaciones del Plan de Acción Clima 2050 y la posterior declaración de emergencia climático. Creemos que fueron claros los informes de los servicios municipales en este asunto. Frente a la ciudad compacta, ecologista, feminista y cohesionada, han propugnado en la legislación vigente y en los planes municipales. El Gobierno municipal ha promovido y promovió en este ámbito una ciudad dispersa, sin criterios de género, que despilfarra un bien escaso como el suelo y que fomenta el uso del automóvil y es insostenible económicamente. Dicho esto, en relación a como decíamos, pues a la delimitación que se plantea sobre estas dos parcelas, nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Bueno, Atocha Erreka es el mal y ahí vive el demonio. Es curioso que la gente de los vecinos de Atocha Erreka estén encantados de vivir en Atocha Erreka. No se debe vivir tan mal, no debe ser tan terrible. En cualquier caso, sí que es verdad que hay una falta, y lo has mencionado, Aisea, una falta clarísima de transporte público, que nosotros llevamos muchísimo tiempo demandando y el equipo de gobierno pues, se empeña en no facilitar un autobús a los vecinos de Atocha Erreka, que creo que sí sería importante pues, para poder rebajar las emisiones al medio ambiente y facilitar la comodidad de esos vecinos que también efectivamente pagan sus impuestos. Aunque alguien lo pueda poner en duda. En cualquier caso, se trata de redelimitar dos parcelas que pertenecen al ámbito de Atocha Erreka sin alterar el uso del suelo ni incrementar la edificabilidad de las mismas y sin suprimir viales o dotaciones públicas. Por lo tanto, nuestro voto será a favor. Lo que no entiendo es que
Podemos haya abstenido después de dibujar el escenario que han dibujado. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, Bilduk bai. Bueno, pues nosotros vamos a tratar de ceñirnos concretamente al instrumento que se trae para su aprobación o para su debate, que es un estudio de detalle con un objetivo muy concreto. Bueno, no estamos planteándonos ahora mismo si estamos de acuerdo o no de acuerdo con la posición que en su momento se adoptó por el Ayuntamiento con respecto a la aprobación de esta zona, de este ámbito urbanístico, por lo tanto queda fuera del mismo. Nosotros tenemos nuestra opinión clara, pero evidentemente queda fuera del objeto del mismo y tampoco estamos hablando en este expediente de si autobús sí, autobús no. También queda fuera de este instrumento de planeamiento. El instrumento de planeamiento en el objetivo es adecuado, los informes son favorables. Desde ese punto de vista, nosotros, en concreto, lo que se está sometiendo a aprobación, no tenemos inconveniente en votar a favor del mismo. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Sí, bueno, yo lo que tengo que decir es que podemos estar todos de acuerdo o no en que igual no es la mejor actuación o el mejor ámbito que existe en estos momentos, pero bueno, está ahí y se está desarrollando. Pero también le quiero recordar a la señora Isea que las mayores desclasificaciones de suelo que está haciendo este ayuntamiento son por parte de este gobierno municipal, cuál es la desclasificación de suelo en Antondegui y en Basozábal, con lo cual sí que estamos comprometidos nosotros también con este tipo de, que no se vuelvan a hacer este tipo de actuaciones. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, onartzen da, ez dago boto azalpen txandarik eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 8. Donostiako AO 08 Ondarreta Zabalgunea hirigintza eremuaren hiri-antolamenduko plan bereziari ertzaintzaren ertzainetxeko luzateari buruzkoa behin betiko onarpena ematea. Erabaki proposamenak aurkeztutako alegazioak bere osotasunean ez onartzea, 2. Donostiako AO 08 Ondarreta Zabalgunea hirigintza eremuan ertzainetxeko lurzatiari buruzko hirigintza antolamenduko plan bereziari behin betiko onarpena ematea, eta 3. Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 8 del orden del día. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana, ámbito urbanístico A08 en Sánchez de Ondarreta, relativo a la comisaría de la Ertzaintza. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. 1. Desestimar en su totalidad las alegaciones presentadas. 2. Aprobar inicialmente el Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito urbanístico A08 en Sánchez de Ondarreta de San Sebastián, relativo a la parcela de la comisaría de la Ertzaintza. 3. Y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Delegatuak du hitza. Bai, eskerrik asko. Plan bereziaren xedea da ertzaintzaren Ondarretako ertzainetxearen lurzatiaren eraikigarritasuna handitzea, solairu bat zabaldu eta beste 2 solairu egin ahal izateko bulegoaren aldagelen eta jendeari arreta emateko aretoen edapen premiei erantzun ahal izateko, batez ere genero indarkerierako kasuei dagokienez. Bestalde, eraikinaren sartzeak, berak eragindako berrikuntzak ere egitea da helburu. En cuanto a la edificabilidad física propuesta para la planta baja, no conlleva una afección negativa respecto a los espacios y uso público existentes en el entorno de la parcela G.00. De hecho, se ha reducido el incremento de edificabilidad física a ordenar en planta baja y se señala en los informes técnicos municipales que el mismo se efectúa dentro de los límites de la propiedad. En cuanto a la dotación de aparcamientos, tanto en el informe del arquitecto municipal dice que da por suficiente la justificación contenida en el documento y existe un informe de movilidad favorable al contenido de los mismos, con lo cual, teniendo todos los informes necesarios para su aprobación, es por lo que lo traemos. Bai, barkatu, ez oker badago zeran eta jartzen duelako erderazko bertsioan inicialmente, eta da definitiva. Orduan, gero bozkatzera eramaten dugunean, aldaketa horrekin eramango dugu bozkatzera. Ez gaituzu harrapatu. Elkarrekin taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, la iniciativa que se trae a aprobación
con este plan plantea incrementar la edificabilidad para permitir la ampliación de una de las plantas y la ejecución de otras dos, para atender las necesidades de expansión de oficina, vestuarios y salas de atención al público. Especialmente se hace mención a los casos de violencia de género y actuaciones de mejora de eficiencia energética, dos cuestiones estas últimas que nos pueden parecer positivas. Sin embargo, creemos que se puede reordenar el edificio sin proceder a su ampliación para acometer estas mejoras que se plantean. Por otro lado, nos parece importante hacer hincapié, y así lo trasladamos en comisión, a las alegaciones que presenta la comunidad de propietarios de Ondarreta Bloquea punto 15, a este plan especial, donde plantea varias cuestiones que han sido desestimadas y cuyo análisis compartimos, que decían, por un lado, que se ha utilizado la figura de un plan especial. Sin embargo, se entiende que no es la figura correcta y así lo entendemos, porque no solo pretende dotar al edificio una mayor superficie, sino que aumenta la dotación de aparcamientos. En el artículo 53 de la Ley del Suelo dispone que la ordenación de la red de sistemas generales tiene rango estructural y, por tanto, debe estar recogida en instrumentos de esta naturaleza. En todo caso, en el artículo 56, el plan especial sí podría pormenorizar edificabilidades físicas establecidas por el plan general, pero no estamos ante este caso. ¿Qué más dicen las alegaciones? Pues plantean la ausencia de justificación del interés público. El documento aprobado asimismo plantean que inicialmente no ha sido informado por todos los departamentos competentes, y luego está la cuestión del valor arquitectónico del edificio y las consecuencias de su modificación. Sería el propio Luis Sese, arquitecto encargado de la revisión del PEPU, quien reconozca el edificio como uno de los integrantes de lo que se ha venido a llamar la milla de la vanguardia en relación a la dotación de aparcamientos, que es algo que también trasladamos en comisión. Desde Movilidad se ha planteado incrementar la dotación de aparcamientos, hablan de un mínimo de 37 plazas para coches y 53 para bicicletas. Lo primero que nos gustaría saber es si ahora con la ampliación se incrementa el personal adscrito a la comisaría. Es evidente, y así lo trasladan los propios vecinos, la presión que supone sobre el vecindario una instalación de este tipo, pero difícilmente se solventa creando más aparcamientos. Si la mayor parte de los trabajadores acuden en sus vehículos desde fuera de la ciudad, es necesario, y entendemos que así también lo plantea el propio ayuntamiento, ¿no?, fomentar el uso de aparcamientos disuasorios y el transporte público, teniendo en cuenta que esta ciudad tiene que caminar de forma inexorable hacia un horizonte en el que reducir las emisiones de CO2 y cumplir con los estándares de movilidad acordes a la declaración climática suscrita por este ayuntamiento. No se entiende que se vaya a responder a una demanda concreta de un colectivo de trabajadores, y que recoge el propio expediente, que en 2013 reclamara más aparcamientos. Por tanto, bueno, nos parece que en todo caso es una cuestión importante tener en cuenta, sobre todo para la evolución de la propia ciudad, el plantear este tipo de cuestiones. Y luego hay una cuestión que también trasladamos en comisión, y es el tema de la superficie volada, que sobresale de la propia parcela y ocupa espacio fuera de la misma, que nos gustaría saber, bueno, pues si eso puede tener consecuencias sobre otra futura intervención que se pueda hacer. La solución probablemente no vaya a estar en seguir ampliando el edificio, sino, tal y como decían también los propios vecinos, buscar un emplazamiento alternativo. En todo caso, creemos que las mejoras que se plantean pueden llegar, como decía al principio, de redistribuir espacios, y, por tanto, no vamos a apoyar el plan especial que traen hoy a aprobación. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Sí, eskerrik asko, Arte Jauna. Bueno, pues nos trae en aprobación la ampliación de la comisaría de Arechaña en el barrio del Antiguo, en Ondarreta, un trámite que permitirá incrementar la edificabilidad de esta parcela destinada a uso administrativo, la construcción de un levante de 2 plantas, de modo que el edificio se iguale en altura con el ambulatorio del barrio, que es contiguo. La comisaría, construida en el 94 y reformada en el 2006, y tras la actuación contará con mejoras para la atención ciudadana e instalaciones más cómodas para los agentes, tanto de oficina como también de vestuarios. Este plan especial se realiza porque la ampliación de la planta baja de la sede policial lleva aparejada una serie de modificaciones morfológicas que afectan a las alineaciones y perfiles del edificio. La edificabilidad de la parcela pasaría de los actuales 1.872 metros a 2.663, es decir, 791 metros cuadrados más. El incremento distribuido por planta sería 110 metros cuadrados en la planta baja, 10 en la primera, segunda y tercera, 478 en la cuarta y 173 en la quinta. Estas dos últimas de nueva creación. Cuenta con todos los informes pertinentes, y teniendo en cuenta que San Sebastián necesita a la Arechaña hoy posiblemente más que, no que nunca, pero desgraciadamente necesitamos
cuanto más efectivos mejor, pues nuestro voto va a ser a favor. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko. Bilduk bai. Eskerrik asko. Bueno, pues primero, empezando por el defecto formal, sí, nosotros también habíamos apreciado efectivamente esa discrepancia entre el informe en euskera y en castellano, el dictamen en euskera y en castellano. Y nos llama la atención, efectivamente, bueno, pues que en ocasiones quizás se dedique más tiempo a analizar las iniciativas de los grupos de la oposición que las iniciativas del Gobierno. Y esto haga que precisamente vengan a pleno pues, expedientes que tengan incorrecciones. Quizás debiéramos ponernos más el acento en los dictámenes que van a tener eficacia jurídica y que, por tanto, evidentemente, es más importante acertar precisamente en el rigor jurídico de los mismos. Y ya que estamos hablando de rigor jurídico, pues efectivamente tiene todos los informes favorables. Pero es verdad una cosa. Es verdad que hay un informe de la Técnico Superior de Movilidad de 15 de noviembre de 2021, informe que dice efectivamente, bueno, se refiere al tema de las plazas de aparcamiento y con respecto a las plazas de aparcamiento dice que está pendiente de justificación. Bueno, de la lectura del expediente entendemos que se cumple y que los técnicos han llegado a la determinación que se cumple, pero dice que tampoco se refleja en la dotación del aparcamiento para bicicletas establecido en el Plan General de Ordenación Urbana, en concreto 53 plazas para bicicletas, el aparcamiento de bicicletas. Y eso sí que no lo hemos encontrado en el expediente. Y no los hemos encontrado en ningún caso. Y vuelvo a decir, el informe de la Técnica de Movilidad es muy claro. El problema es que la memoria de los promotores del plan especial es seguramente, no pone la fecha, pone de noviembre, pero no pone fecha en concreto, pero seguramente es anterior al informe de la Técnico de Movilidad y, por tanto, no se da contestación a lo que está diciendo la Técnico de Movilidad. Y dice algo más. Dice, con respecto al voladizo, que deberá permitir una altura libre de paso mínima de 2,20 metros en cualquier punto del itinerario peatonal en base al artículo 322 del Decreto 68/2000 del 11 de abril por el que se acuerdan las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad en los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. Y de esto, nuevamente, no se dice absolutamente nada en la memoria del expediente ni tampoco está incorporado. Concluye la Técnico de Movilidad diciendo que el informe es favorable, sí, pero dice algo más. Dice, condicionado a los aspectos referidos en el aspecto anterior. Este condicionamiento para que el informe sea favorable no aparece después en el dictamen. Sí nos gustaría que efectivamente esto apareciera también en este sentido para que no tengamos una situación donde se esté pudiendo vulnerar lo que establece el Plan General en cuanto al ratio de aparcamiento de bicicletas o lo que dice el Decreto 68/2000 de normas técnicas de condiciones de accesibilidad en los entornos urbanos. Por eso, en estas circunstancias, nosotros nos vamos a abstener solicitando, eso sí, que efectivamente se tenga en cuenta las correcciones que hemos señalado y que, que en futuros expedientes este tipo de cuestiones vengan suficientemente definidas, concretadas, para que no se produzcan este tipo de situaciones. Eskerrik asko, izteko txanda, delegatuak. Bien, en cuanto a si es lícito o no hacerlo por medio de un plan especial, el plan especial en tramitación tiene por objeto fijar la edificabilidad física y las determinaciones edificatorias que posibiliten la ampliación del edificio del equipamiento público existente destinado a comisaría desde su construcción. Y el ámbito de aplicación es exclusivamente la parcela de equipamiento público, sin que se prevea ninguna otra actuación sobre espacio público que, en su caso, también podría ser incluso objeto del plan especial de conformidad con lo establecido por la ley y, por lo tanto, el instrumento de planeamiento lógico para esta cuestión es el plan especial. En cuanto sea al valor arquitectónico, está fuera el PEPUC, con lo cual difícilmente podemos intervenir si el PEPUC no ha considerado que es un edificio a catalogar. Y en cuanto a los aspectos referentes a la movilidad, que es lo que más les preocupa, desde luego está el informe favorable tanto del arquitecto municipal como del Departamento de Movilidad y todas estas cuestiones que ustedes plantean van a ser objeto de la licencia de construcción, en la que se fijarán cuáles son los parámetros y, lógicamente, entrará el tema de las bicicletas y el número de vehículos a establecer en el ámbito, con lo cual todo esto está más que solventado. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, y como el alcalde sí mira con interés los expedientes que el Gobierno eleva al Pleno, pues ya ha advertido que hay un cambio en el dictamen y donde dice inicialmente la versión en castellano dirá definitivamente, con ese contenido someto a votación. Aldeko botuak, kontrakoak, Elkarrekin Donostia, abstentzioak, Bildu, onartzen da. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta beraz hurrengo puntura goaz.
9. puntua, arau proposamena EH Bildu taldeak aurkeztua udal ondarearen ordenantza osatzeko. Hau da, proposatzen den erabakia, onestea, Donostiako udalaren ondarearen ordenantza egitea, arautze berri baten bidez araudian jasotzeko Donostiako udalaren jabetzakoak diren eraikinen eta ondarearen inguruko kudeaketaren inguruko irizpideak eta beharrezkoak diren bestelako alderdiak. Asunto número 9 del orden del día. Iniciativa de proposición normativa presentada por el Grupo EH Bildu para la elaboración de una ordenanza sobre patrimonio municipal. Se propone al Ayuntamiento de Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la elaboración de la ordenanza del patrimonio del Ayuntamiento de San Sebastián para incorporar a la normativa mediante una nueva regulación los criterios y aspectos necesarios en relación con la gestión de los edificios y del patrimonio propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián. Bai, den txanda EH Bildu taldeak dauka. Eskerrik asko. Azken urteotan Donostiako udalaren jabetzakoak diren zenbait eraikini aldi baterako izen komertzialak jartzeko joera zabaltzen ari da. Horren adibide da, Anoeta estadioari Reale izena jarri izana. Geroztikan, eta justo pasaren urteko jazaldian, beste bi kasu izan dira, oraingoan Donostia Kultura Enpresa Erakundeak Victoria Eugenia Antzokiari FCC gunea eta Santelmo Museoari Eskoda gunea deitu die jazaldian. Iazko azaroan, EH Bilduk galdetu egin zion Ogasuneko zinegotziari ze arauditan oinarritzen den ondare atala udal eraikinak izendatzeko. Eta zer baldintza ezartzen dituen araudi horrek eraikinaren izendapenaren inguruan. Zinegotziak erantzun zigun ez dagoela horrelakorik. Donostia Kulturako Administrazio Kontseiluan ere galdetu egin genuen horren inguruan, eta hain zuzen bai Santelmo eta bai Victoria Eugeniaren izenak behin-behinean aldatzearen inguruan, eta esan zitzaigun ez dela inon idatziz jasota utzi erabaki hori, ez da erabaki hori hartzeko baloratu diren aldeko eta kontrako argudioak ere. Ahoz hartutako konpromiso komertzial bat izan omen da guztia. Gogoratu behar dugu, 2013an, Donostia Kulturako Administrazio Kontseiluak eskuartean izan zuela, udal eraikinei izena jartzeko irizpideak zehazteko proposamen bat. Eta etzen aurrera joan. Baina, hala ere, erabakiak hartzen ari dira. Gure udal taldearen ustez ez da zilegia ondare publikoaren parte diren eraikinei izena aldatzea, izendapen komertzial bat jartzeko, behin-behinean bada ere, udaleko ondare atalak irizpiderik eman gabe. Bestetik, etzaigu egokia iruditzen memoria kolektiboan hain errotuta dauden izenak aliritzira erabiltzea, aldian aldiko erabaki arbitrarioen mende. Gure ustez, hori gertatzen da, ez dagoelako ondarea kudeatzeko ordenantzarik. Ez dagoelako hau araututa. Horregatik, dakarkigu udalbatza honetara erabaki hau hartzeko proposamena. Donostiako udalaren ondarearen ordenantza onartzea ontzat ematea proposatzen dugu, arautze berri baten bidez, araudian jasotzeko Donostiako udalaren jabetzakoak diren eraikinei eta ondarearen inguruko kudeaketaren inguruko irizpideak eta beharreko beste alderdiak onartu daitezen. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko, ikusten ari gea fenomeno hau ere gertatzen ari dela beste hiri batzuetan, baina gure hirian ere gertatzen hasi den fenomenoa da, eraikin publikoei eta eraikin emblematikoei ere bai, marka komertzialak esartzea. Nik uste dut hausnarketa bat egin behar dugula. Eraikinak komoditi bat bihurtzen baldin badira, eta salerosketarako edo zer gauzak balio badezake, gizarte eredu bat ari da egiten nun edo zer gauza salgai egon daiteken. Eta beste hiri batzuetan ere ikusi dugun fenomeno honek zer dakarren ere edo zer ekarri dezaken badakigu. Hirien estandarizazioa,
leku bakoitzaren eta herri bakoitzaren izaera propioaren galera, egin batean, eta kasu honetan, iritsi gaitezke momentu batetara, nun berdin dioen Donostia edo Kuenka izan. Estandarizazio batera eraman bai gaitzake. Horregatik, gure hiriko eraikinen izen emate komertzialen prozesu hori arautzea beharrezkoa dela ikusten dugu. Noiz, nola eta zergatik egiten den arautzen duen instrumentu bat behar dugu. Bestela, edozerk balioko du irizpide falta honen baitan. Eta beharrezkoa ikusten dugunez, eta horregatik, noski, proposamen honi aldeko bozka emango diogu. Eskerrik asko, talde popularrak. Gracias, señor alcalde. Pues este grupo entiende que se debiera aprobar la elaboración de la ordenanza para incorporar en la normativa, mediante una nueva regulación, los criterios y aspectos necesarios en relación con la gestión de los edificios y del patrimonio propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián, para que se actúe con un único criterio establecido, y no como se está haciendo hasta ahora, que se están cambiando los nombres de los edificios que forman parte del patrimonio público por otras de denominación comercial, sin acogerse a ninguna normativa, ya que hasta la fecha es inexistente. Por eso entendemos que sí que se debiera de aprobar la elaboración. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak. Bai. Bai, egun on da, eskerrik asko. La propuesta que tratamos en este punto del orden del día pretende alcanzar un acuerdo para elaborar una normativa que regule los criterios y aspectos necesarios en relación con la gestión de los edificios y del patrimonio propiedad de este ayuntamiento. En la justificación se argumenta que en la actualidad la tendencia es ir dotando de nombres comerciales a algunos edificios o espacios ubicados en bienes que integran el patrimonio municipal, poniendo algunos ejemplos de ello. La realidad es que la colaboración público-privada va tomando muchas formas y se manifiesta en diferentes formatos, tratando de que la vinculación de los intereses público-privados sirvan para obtener beneficios para cada una de las partes, tanto para la parte pública, la Administración, como para la parte privada o la marca comercial, presumiendo un equilibrio en el que no se produzcan abusos por ninguna de las partes, teniendo bien claro que ambas partes quieren o buscan ganar o beneficios y ninguna de ellas va a querer obtener perjuicios. Es obvio que los intereses que persigue la Administración deberán seguir una única dirección, cuya meta será exclusivamente el beneficio que favorezca el interés general y que siempre y sin exclusiones deberá prevalecer frente al interés comercial o privado. Los patrocinios, mecenazgos u otro tipo de interacción público-privada se traducen en aportaciones que benefician directa o indirectamente a las arcas municipales. Intuyo que lo que se pretende regular o se pretende por medio de esta propuesta es para saber cuándo un inmueble propiedad del ayuntamiento o una parte del mismo se puede vincular o no a dicha marca comercial en su denominación y las condiciones y requisitos que se podrían aplicar. Es verdad que llevamos tiempo hablando de esto y tampoco es un asunto carente de aristas y márgenes discutibles, referidas también en las intervenciones que me han precedido. Normativamente existen limitaciones en la utilización de marcas comerciales a la hora de su publicidad, no permitiéndose productos, materiales, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar riesgos para la salud y seguridad de las personas, además de las ya consideradas directamente como publicidades ilícitas, entre las que se encuentran las que atentan contra la dignidad de la persona o vulneran valores o derechos constitucionales. En la argumentación de la moción se han referido a tres ejemplos en nuestra propia ciudad, que se han ido negociando de manera individual, edificio por edificio, espacio por espacio, respondiendo a necesidades de interés general diferentes y por circunstancias también diferentes y también en tiempos diferentes. Los y las socialistas donostiarras somos de la opinión de que antes de ponernos a hacer normas deberíamos profundizar un poco más para pactar acuerdos que hagan que una futura regulación pueda contar con un amplio consenso o incluso con la unanimidad de los diferentes grupos políticos que conformamos hoy el Pleno. En breve se pondrá en marcha el Consejo Asesor de Patrimonio y consideramos que puede ser un foro interesante para tratar este asunto en el que, además de estar todos los grupos políticos, contaremos con la asistencia, participación y colaboración de asociaciones del movimiento civil de Donostiarra. Y por todo esto, nosotros, los socialistas, votaremos en contra de esta propuesta normativa. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, EH Bildu, barkatu, talde jeltzalearen txanda. Eskerrik asko, eta egun on guztioi. Hitzarte hasi aurretik, nahiko niek eskertu nire taldeko kidei egindako harrerarengatik, eta baita ere gainontzeko taldetako kidei ere bai. Gainontzeko taldetako kide hori ere bai, egindako harreragatik, eta ezagutu ditudan udal langile eta teknikari hori ere bai, asko errazten izadetelako, nire nola izatearen nire lurrartzea Donostiako udalean. Hori izan da, eta gaiari dagokionez, aurkeztutako ekimenari dagokionez, proposameneko eskaria aztertu ondoren, uste dut orain arte gure udal taldeak izan duen irizpidea mantenduko dugula, logikoa denez, ez dugu ikusten arrazoirik proposamen edo ekimen horretan egindako eskariari bide emateko. Uste dugu zioen adierazpenean, eta gaur zehatzago edo gaur berrirore esan diren argumentu horiek aztertu ondoren uste dugu ez dagoela beharrik edo ez dagoela beharrik horrelako ordenantza bat aurrera eramateko. Dakizuen bezala, eta hemen ere aurretik hitza hartu duten ordezkariek ere aipatu duten bezala, udal ondareak kudeatzeko araudia aurreikusita dago, badago legedia eta araudia udal ondareak arautzeko, udal ondarearen kudeketa hori arautzeko, eta guk uste duguna da, araudi horiek urratzen ez diren bitartean, dagokien organoengan konfiantza osoa daukagula, eta interes orokorra lehen ezten edo bermatzen den bitartean, dagokien organo horietan konfiantza daukagula, eta guk uste dugula errespetatu behar dela bertan hartzen diren erabakiak. Aipatu dara bai, beste aukera batzuk edo beste foro batzutan edo beste organo batzutan ere aztertu egon daitezken aukerak, baina hemen eskarian esaten den bezala arau ordenantza bat ondarea kudeatzeko edo ondarea arautzeko ez dugu uste gaur-gaurkoz behintzat beharrezkoa denik, beraz gure bozka ez da edo kontrakoa izango da. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak. Erabat praktika iluna da egiten ari dena, eta gaina abia da hartzen ari da. Esango nuke alegala ere bai, zuek diozue badagola araudia, eta guk ez dugu ezagutzen. Are gehiago berriro gogoraraziko dut, 2013an irizpide batzuk adosteko proposamen bat egin zuen Donostia Kulturako zerbitzu teknikoek eta administrazio kontseiluak ez zuen adostu, zuen onartu. Hitzezko konpromisoak zer dira? Arautuak dira? Nun dago idatzita hori? Ez dago, ez da idatziz jasota. Praktika iluna da, demokratikotik gutxi dauka horrek. Nire ustez, eta gure taldearen ustez, erabaki arduragabea da. Eta etikoki okerra iruditzen zaiz. Dirutruke edo zer eskari onartzeko pres gaude? Eskrupulorik gabe ibiliko gara, edo zer eraikini, edo zer izen jartzen, izan daiteke urrengoa udaletxe honi, ez dakit, kasino kursal gunea deitzea, edo halkon viajes, ja que turismo bulegoa hemen jarriko dugun, ze horta iritsi gaitezke. Edo, ja tituloak ere, alkate tituloa ere, ja hor, habilia libre, utziko dut, alkateari zeizan jartzea daukagun, dirutruke. Total, hori ere izango da en beneficio de la ciudad, el interés común. Gure ustez, hemen muga bat jarri behar da, hau adostu egin behar da zer bai eta zer ez, eta uste dugu ez dela jarraitu behar bide horretatik, horregatik ekarri dugu proposamen hau. Zaigu ondo iruditzen ez bidea ematea. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara jarraian. Proposamenaren aldeko botuak. EH Bildu Elkarrekin Donostia talde popularrak, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez da onartzen eta ez dago botoa azalpen txanda aukerarik, beraz urrengo puntura pasatzen gara.
Informazio sustapen eta kontrola, mozio arruntak, lehenengoa, mozio arrunta, PP taldeak aurkeztua, Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura bonuei buruz. Asunto número 10 del orden del día, moción ordinaria presentada por el Grupo PP sobre los bonos de cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Bai, talde popularraren txanda. Vale, alcalde, muchas gracias. Qué ricasco. Bueno, el Departamento de la Diputación de Guipúzcoa quiere promover la cultura y especialmente la cultura vasca. Y me parece muy bien, porque es su principal función. Así que deciden, porque oye, son muy listos, subvencionar la compra de libros a través de un bono cultural. Nosotros, no sé si recordáis, también lo propusimos durante la campaña electoral, crear un bono cultural para que los jóvenes se puedan acceder a la cultura. Los jóvenes pudieran acceder a la cultura, a una cultura sin apellidos étnicos, porque a la cultura, en cuanto le pones apellidos, deja de ser cultura y se convierte en propaganda. Ofrecen 12 euros si compras un libro en euskera y 8 si compras un libro en cualquier otro idioma extranjero. Y claro, muchos de ustedes, todos, imagino, están absolutamente de acuerdo, porque tenemos que apoyar la cultura vasca, ¿no? Obvian, sin embargo, todos ustedes que la cultura en el País Vasco es también cultura en castellano. Muchos escritores vascos que escriben en castellano también pelean por salir adelante, también pelean por tener acceso al público. Luego están, eso sí, esos 100 escritores vascos que escriben en euskera y firman panfletos para que no se juzgue a terroristas por asesinar a otros vascos que no necesariamente escribían, pero que eran vascos o no, bueno, ¿qué más da? Escritores que escriben libros a cambio de una subvención y cuyos ejemplares solo compran las casas de cultura que pagamos todos con nuestros impuestos para que luego, muy amablemente, la Diputación Foral de Guipúzcoa, que recauda esos impuestos, nos devuelva 12 euros en forma de bono cultural superchulo, porque aquí en Guipúzcoa también sabemos hacer cosas superchulas. Así que los libros en euskera, 12 euros de subvención, los libros extranjeros, 8 euros. Y pensaréis, ya vuelven los nacionalistas a hacer sus cositas. Pero no son los nacionalistas. La de cultura es una competencia socialista en la Diputación. Son los solícitos socialistas los que insisten, una vez más, en levantar barreras en función del idioma que uno hable. Es el Partido Socialista el que vuelve a pintar líneas rojas entre los buenos vascos y los malos vascos. Imagino que para pedir perdón por no ser lo suficientemente nacionalistas. Y llegados a este punto, yo únicamente pido al Partido Nacionalista Vasco y a EH Bildu que les perdonéis. Pobrecitos, es un sinvivir. Dejad que expíen sus pecados, que vivan tranquilos. Muchas gracias. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bueno, euskeraz idazten duten idazleak terrorismoarekin eta beste hainbat gaiekin nahastea kuñadismoaren beste adibide bat iruditzen zait eta gaur entzun ditugun hitzak argi eta garbi adierazten dute. Baina herrialde honetan bi hizkuntza ofizial dauzkagu. Bi, euskara eta gaztelera. Badaude euskal idazleak edo euskal eta gure herrialdeko idazleak erderaz idazten dutenak eta beste batzuk euskeraz idazten dutenak. Eta hori egon behar du debate honetan, ez bestelako gaiak nahaspilatzen eta kakalardotzen egoteko saiakerarik. Eta herri bateko kultura, eta bere lehen adierazpena gainera, hizkuntza dela ezin dugu ahaztu. Eta noski horretan euskal hizkuntza euskera, oso garrantzitsua da, bi hizkuntza ofizial daude, eta biak hartu behar dira aintzat, baina ezin dugu ahaztu, eta gainera hor hizkuntza politikak hortxe daude, euskera hizkuntza ofiziala dela, eta gainera hizkuntza gutxitua ere badela. Eta gainera euskeraz egindako kulturak merkatu txikiagoa daukala, eta orokorrean zailtasun gehiago topatzen dituela banatzeko eta zirkuitu kulturala ere murritzagoa daukala. Eta gainera, babesteko neurriak hartu ezean, beste hainbat eta hainbat hizkuntza txikirekin ikusi dugun fenomenoa gerta dakiokela euskerari, eta gainera,
kulturaren mundua euskeraz ere sostengarri izateko politikak ere egin behar direla. Eta berau ahalbidetzen duten hainbat arau normatibo ere baditugula, euskeraz, euskal kulturaz eta euskeraz egindako kulturaz gozatzea eta bizitzea ahalbidetzen duten erramintak ezinbestekoak baitira. Horregatik, euskeraz egindako kulturaren aldeko akzio positiboak beharrezkoak dira, eta zentzu horretan aldundiak plazaratzen dituen bonuetan euskeraz egindako kultura kontsumitzeagatik deskontua pitxin bat handiagoa izatea egokiro eta erabat apropos ikusten dugu, eta ez dugu horrelako dramarik ikusten, eta ez dugu gainea ulertzen alderdi proposatzaileak hizkuntza txikien kontra zer edo zer baduen, edo hizkuntza txikitu honen kontra zerbait baote duen, jakinik gaztelerazko eta gazteleraz egindako eta idatzitako kulturak difusio eta distribuzio zabalagoa aurkitzen duela. Beraz, dudari gabe, mozionen kontra bozkatuko dugu. Eta mesedez eskatzen dugu hizkuntza bat eta edonolako erabat gaitzesgarriak diren ekimenak ez nahastea. Eskerrik asko, talde sozialistak, bai? Bai, egun hon eta eskerrik asko. Bueno, antes de empezar con la moción, creo que los socialistas no tenemos que pedir perdón a nadie por no ser nacionalistas, pero tampoco permiso, porque realmente lo que nosotros no tenemos es ningún complejo en lo que somos ni en lo que creemos. Un titular muy interesante este que nos presentan aquí de la Diputación discrimina al castellano, y yo tengo otro, y es que la realidad no nos estropea un buen titular, porque resulta sorprendente encontrarnos en este debate cuando no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera edición. Esta es la 7ª edición del Bono Cultura, que desde el inicio ha mantenido estos criterios de bonificación, y el Grupo Popular no ha tenido a bien mostrar su preocupación en 7 años hasta hoy. No lo ha hecho en la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde hasta este momento no se había recibido ni una sola queja con respecto a los criterios de bonificación de estos bonos, ni tampoco lo ha hecho el Grupo Municipal Popular en toda esta legislatura aquí en el Ayuntamiento. Y yendo más allá, tenemos una vez más, como no podía ser de otro modo, una lectura muy interesada y parcial, porque menciona que se dan hasta 12 euros en el caso de los productos en euskera y 8 euros en el resto, también el castellano, pero no menciona que estos bonos servirán para la compra de 2.700 productos en euskera y 6.000 en otros idiomas, es decir, más del doble de productos. Y no dice tampoco que la dotación presupuestaria es de 48.000 euros para otros idiomas y de 32.400 para los productos en euskera. ¿Dónde está esta supuesta discriminación al castellano que denuncia el Partido Popular? Esta nueva forma de hacer política basada en las fake news, aprovechando una autofabricada polémica sacada de la nada para poner en cuestión las acciones a favor del euskera, nos suenan mucho más a demagogia pura y dura que a la defensa de los derechos lingüísticos de la ciudadanía guipuzcoana. Y nosotros no vamos a entrar en este juego. Votaremos en contra de esta moción, por supuesto, porque esta discriminación simplemente no existe. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldeak. Bai, hasiera batean zalantza nuen, ez? Ez ote zen ez jakintasun hutsa, beste batzutan ere erakutsi dezulako, ekarri dezun proposamena, baina oso argi geratu da asmo txarra besterik ez duzula, ekarri dezun proposamenarekin. Aipatu dituzunean terrorismoarekin lotuta euskal idazleak. Eta uste ez dula merezi askoz gehiago esatea, nuen beste diskurso bat pentsatua, baina alferrik da, ez dezu entzun nahi aurrekoan ere esan nizun, eta berdin zaizu zer erabili, zer argudio makarra erabili, Euskaldunon eta euskal kulturaren aurka egiteko. Berdin zaizu. Gauza bat ekarriko izut gogora. Euskaldunon egunkaria itxi
zenutenean, Partido Popularrak itxi zenuten, zuen ministro zen Acebesek esan zuen, la operación no es un ataque, sino una defensa de la cultura vasca. Ordezu zuen politikaren eredua, ordezu zure kezka euskal kulturaren aldekoa. Eta esandakoa ez dut, gehiago ezer esango, ze ez du merezi. Ez dezu entzun nahi, eta berdin zaizu zer zikinkeri esan euskaldunon eta euskararen kontra. Talde jeltzadeak. Bai, egunon guztioi. Egoera desberdinetan daudenak berdin tratatzea ez da berdintasuna. Berdintasunak zera esan nahi du, aukera berdinak izateko aukerak ematea. Horregatik da hain beharrezkoa tokian tokiko hizkuntzen aldeko babes neurriak eta maila soziala garatzeko neurriak hartzea. Berdintasunaren printzipioaren arabera, presentzia handiagoa, nabarmenagoa eta neurri laguntzaileak beharko lituzke egoera apalagoan dagoen hizkuntzak, eta geure kasuan euskarak. Egunen batean, beste hizkuntza batzuek eskaintzen dituen aukera berdinak eskaini ahal izateko. Hori da Donostiako euskararen plan orokorrean, 2020ko udazkenean onartu genuen planean jasotzen den aukera berdintasunaren printzipio bezala definitzen duguna. Hori udal honek onartutako plan batean dago jasota. Eta udal honetan bezala baliagarria da oso, bai Jaurlaritzan eta baita ere Gipuzkoako Foru Aldundian. Eta plan honetan ere, bere lehenengo lerroetan adierazten du administrazio baten lana izan behar duela bestak beste, euskara ez dakienak euskarara erakartzeak, euskara ikastera erakartzea, euskararekiko atxikimendua eta sensibilizazioa sortzea eta euskaraz bizitzeko baldintzak ere eskaintzea. Ba hauek ere badira justu Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura sailak bono omen bidez lortu nahi duena. Alde batetik egora apalagoan dagoenari laguntzea eta bestalde eragile eta eragitea. Eta ez nahi nukenik hau lehia bat bihurtu nahi euskara eta gaztelaniaren artean, euskara eta gainontzeko hizkuntzen artean, ulertzen dut eta horrela onartzen dut hizkuntza guztiak euskara gaztelaniak eta denak direla gure gizarteko, gure nortasuneko eta gure historiako azpimarra, ezaugarri, baina ondarea bezala eta udaletxe honetan, udalean asko hitz egiten dugu ondarearen inguruan, ondare tangibleak babesa behar duen bezala, ukiezinak ere babesa behar du. Eta kasu honetan, hizkuntza batzuk egora hobeagoan eta beste batzuk okerragoan aurkitzen dira. Eta euskerak behar du, hizkuntza gutxitua denez, neurri gehiago. Eta bestalde, ulertzen dut bono hauek ere badutela beste helburu bat, kultur konsumoa, kultur erabilera sustatza izan daitekena, eta uste dut hori edozein hizkuntzetan ona dela, baina ulertzen dut ere Gipuzkoako Foru Aldundiaren egitekoare badela tokiko sortzaileen sarea indartzea, eta hori bestak beste egiten da euskerazko produkzioare lagunduta jakina. Eta amaitzeko, bai gustatuko litzatekeela aipatzea, hemen gainontzeko taldek ere horrela esan dutelako, mozionek badaukala horrelako punto sensazionalista edo, zirikatzaile bat, ez? Eta mozio honetan bertan aipatzen da urtarrilaren 29an bukatzen dela kanpaina hau. Gaur urtarrilaren 27 da, eta nik uste 2 egun geratzen diren honetan mozioa bona ekartzea titularrak besterik ez dituela bilatzen. Eta horregatik guztiagatik kontrakoa bozkatuko dugu. Eskerrik asko, izteko txanda, talde Popularrak. Sí, muchas gracias, alcalde. Bueno, hablan ustedes constantemente de lengua minorizada. Yo no sé si es la traducción o es que efectivamente creen o quieren usar ese término, lengua minorizada. El euskera no es una lengua minorizada. Durante los últimos 40 años se han invertido miles de millones de euros en la promoción del uso del euskera. El euskera es una lengua minoritaria por decisión de los hablantes vascos. No es una lengua minorizada. Y esto lo tenéis que tener muy claro. Y, alcalde, no se eche las manos a la cabeza, que esto no es un partido de fútbol. Hablan también, me extraña en la defensa del Partido Socialista de su posición. Dice, como se ha hecho siempre, pues que se siga haciendo, ¿no? Da igual que sea bueno o malo, se ha hecho siempre. Esta es la idea de progreso que tiene el Partido Socialista. Es el progreso de sus propias, el estancamiento de sus propias ideas, en los conceptos que ellos ya tienen, que traen de casa, y de ahí son incapaces de moverse.
El señor, bueno, Sigor, me llamabas macarra. Bueno, no me llamas macarra, decías que mis argumentos son macarras. No sé si es una trampa para que no te pueda pedir que te disculpes, pero bueno, yo trato de no insultar a nadie. Me gustaría que tú hicieras lo mismo. Nada, entiendo que van a votar todos en contra. Ha parecido evidente por sus intervenciones. Seguiremos intentando que la cultura sea una cultura plural y para todos y no una cultura con una base etnicista, que es lo que ustedes promueven desde todas las instituciones. Muchas gracias. Bueno, no sé si el Gobierno va a utilizar... Pues lo voy a hacer yo, no lo iba a hacer, pero para explicarle por qué Secretario, me yo no llevo... sé si puede intervenir el alcalde. El En otro nombre día del H. Gobierno- Bildu se lo prohibió. El otro día H. Bildu se lo echó en cara al alcalde. El otro día H. No, Bildu perdón. se lo echó en A ver. cara el alcalde. Tiene usted ganas de follón, pero vamos a ir tranquilamente. ¿El Gobierno tiene o no tiene turno de cierre? El Gobierno... No, estoy preguntando al secretario, no a usted. Artículo 98.4. El Gobierno Del tiene turno de turno cierre de del cierre. Gobierno. Y el turno de cierre lo voy a utilizar yo, señor Corominas. Si O sea, que esté intercambiar, si estáis intercambiando continuamente. De hecho, hay muchas veces que se firman mociones por portavoces o por concejales, enmiendas, y son otros concejales o portavoces los que intervienen. Pero que es igual. Eso es habitual. Eso no tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de limitación. Bueno, pues dicho esto, y es por usted, para explicarle por qué me he llevado las manos a la cabeza. Pues yo me he llevado las manos a la cabeza porque este alcalde tuvo que ser matriculado en una escuela ilegal para poder aprender euskera en esta ciudad. Y esa es la realidad del euskera también en esta ciudad. Y decir que el euskera se ha abandonado por opción propia es simple y llanamente falso. Y no tengo nada más que decir. Bozkatzera pasatuko gera. Aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, gainontzeko guztiak ez da onartzen. Eta hurrengo puntura pasatzen gera. 11. puntua mozioa arrunta PP taldeak aurkeztua Atotxako geltokiko behin-behineko oinezkoentzako pasabideak multzo elektrogenoa lekualdatzeari buruzkoa. Asunto número 11. Moción ordinaria presentada por el Grupo PP sobre el traslado del grupo electrógeno de la pasarela peatonal provisional de la estación de Atocha. Talde popularraren txanda. Vale, muchas gracias, alcalde. Bueno, yo creo que el principal cometido de este ayuntamiento es velar por el interés y el bienestar de los donostiarras. Y en este caso parece evidente que nadie en el Gobierno municipal ha tenido la intención de velar por el interés y el bienestar de los ciudadanos donostiarras que viven que tienen sus viviendas contiguas a las vías del tren, donde se están llevando a cabo unas obras desde hace ya bastantes meses que se van a prolongar durante muchos meses más. ETE se instaló en las vías del tren y a una distancia, en algunos casos, de menos de 1,5 metros de viviendas habitadas por donostiarras, maquinaria ruidosa, maloliente, que no necesariamente tenía que estar instalada allí, que podía instalarse perfectamente a una veintena, treintena de metros de distancia frente a los edificios, algunos abandonados, ocupados de Mundaiz, en donde no vive, en principio, no debería vivir nadie, y que no causarían ninguna molestia a los vecinos. El Ayuntamiento de San Sebastián ha negligido en este aspecto y pedimos que se ponga solución a esta circunstancia y que se solicite a quien se tenga que solicitar, a quien tenga capacidad de poner una solución para que se desplacen esa maquinaria y la gente pueda empezar a vivir en paz. Gracias. Eskerrik asko, elkarrekin taldearen txanda, ez du erabiliko, talde sozialistak, bai. Bai, egun on berriz eta eskerrik asko. Bueno, en esta moción lo que se pretende por parte del Partido Popular es que solicitemos a ETS el cambio de ubicación del grupo electrógeno que se encuentra debajo de la pasarela peatonal provisional
que han colocado con motivo de las obras que se están realizando en la estación del Norte. En primer lugar, tengo que aclarar que lo que se encontraba, y quédese con el verbo, se encontraba debajo de la pasarela, no era un grupo electrógeno, sino una máquina de recirculación de lodos, maquinaria auxiliar e imprescindible para realizar los muros de pantalla previstos en la obra. Como ya he informado, en la ejecución de la obra que se está llevando a cabo, se han tenido que hacer muros de pantalla, lo que exige maquinaria e instalaciones auxiliares, entre las que se encuentra el grupo electrógeno y la máquina de recirculación de lodos, entre otras. Hacia el 12 de noviembre del 21, con la pasarela peatonal provisional en servicio, tuvo lugar la puesta en marcha del grupo electrógeno para realizar las pruebas de las instalaciones de obra. Y en esos mismos días, en ese mismo día, a ETS se le informó por parte del Ayuntamiento sobre las reclamaciones que los vecinos estaban realizando sobre las molestias que ocasionaban los humos del escape del grupo electrógeno ubicado bajo la pasarela y próximo al acceso del lado de guía. Y como consecuencia de ello se tomó la decisión de no poner en marcha siquiera esta máquina hasta buscar una nueva ubicación menos molesta. Y así se hizo inmediatamente, colocándola fuera de la sombra de la pasarela y lo más alejado posible de las viviendas, hacia el lado oeste, junto al cierre de obra con las vías de circulación, ya que también se disponía de mayor anchura de plataforma liberada del ferrocarril, por lo que el grupo electrógeno ya se retiró de su primera ubicación en el mes de noviembre del año pasado. Habiéndose finalizado el 3 de enero del presente año el recinto provisional de los muros de pantalla que definen el vestíbulo de la estación provisional, la maquinaria e instalaciones auxiliares, que incluyen tanto el grupo electrógeno como la maquinaria de recirculación de lodos, ya han sido desmontados y retirados, desapareciendo así el origen de las molestias ocasionadas. Lo que sí puedo adelantarles es que habrá también una próxima implantación de equipos para la ejecución de otros muros de pantalla que se va a realizar hacia finales de verano y se colocarán sobre la plataforma ocupada por las actuales y vías de servicio en una ubicación todavía más alejada de la actual de las viviendas. Y por todo esto que se ha explicado, que vamos a votar en contra de esta moción, ya que lo que se solicita está obsoleto, fuera de plazo y es irrealizable. Gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak ere ez. Beraz, ixteko txanda talde popularrak. Tiene usted razón que el grupo electrógeno ya no se encuentra a 1,5 metros de las viviendas. Estuvo durante unos meses hasta que, bueno, pues me imagino que las quejas de los vecinos ya fueron insostenibles y se solicitó a ETS que se cambiara. Ahora está a unos 15-20 metros. Que me gustaría que tuviera usted un grupo electrógeno a 20 metros de la ventana de su salón. Ya veríamos cuánto duraría. Porque entonces sí se pondrían las pilas este gobierno municipal y las retirarían. No le estamos pidiendo una locura. Le estamos pidiendo que se desplace, no sé si son 120, 130 metros hacia el camino de Mundaiz. Que se eche un cable, se tire cable y se desplace un poquito. No es técnicamente imposible. Simplemente exige pues un compromiso claro y decidido con el bienestar de los ciudadanos a los que gobiernan. Sin más. Muchas gracias. Ixteko txanda gobernuak. Bueno, con calma, sin enfadarme y tranquilamente le voy a decir que si ustedes fueran tan ágiles y eficaces y escucharan, simplemente le pido que pongan en práctica los sentidos, los comunes, no sé los demás cómo los tiene, pero solo simplemente le digo que escuche cuando hablo. Lo único que le he dicho es que ya no están ahí ninguna de esas máquinas, ni la una ni la otra. Y si se hubiera pasado por el sitio, hubiera visto. Simplemente, esta moción se ha convertido al día de hoy en otra fake news, señores. Y además insiste y reitera. Le doy las explicaciones y, bueno, pues a usted le da igual lo que le cuenten. Entonces, bueno, estamos viendo lo que tenemos enfrente, que es el nuevo estilo fake newero, que no sirve más que para, no sé cómo voy a decir, modificar la realidad, haciéndola de una manera retrógrada, rancia, cutre, navajera e irrespetuosa. Y esto es con lo que nos vamos a encontrar en el ala popular. Pues adelante, señores, son ustedes muy libres de ser como quieran. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak. Talde popularrak.
kontrakoak, jeltzaleak, sozialistak, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak, boto azalpen txandak, ez dakit Elkarrekin Donostiak nahi duen, ez, EH Bilduk ere ez, beraz, aurrera egingo dugu, hurrengo mozioarekin. 12. puntua, mozio arrunta EH Bildu udal taldeko Reyes Karrere Zabalak aurkeztua eskola kiroleko lehiaketak berreskuratzeari buruzkoa. Asunto número 12. Moción ordinaria presentada por el Grupo EH Bildu sobre restablecimiento de las competiciones de deporte escolar. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Mozioa erretiratu egingo dugu, Jaurlaritzak atzera egin duelako zentzugabea zen erabakian eta Kirol Federazioen beharrak atenditu dituelako. Vale, eskerrik asko. Eta hurrengo puntura pasatuko gera eta ohar bat egingo dut aldez aurretik, eta beru ulertzen zaidan. Bozeramaile batzordean adostu genuen 13. puntua, hau da, mozio arruntau eta kontrol mozioetatik datorren 7. batera egingo genitu da. Eta horregaitik, gero 5 minutu emango genizkio da talde bakoitzen interbentzioari. Baina, arautegia hartu, eta ni gero konturatu nintzen horretaz, eta aplikatzerakoan, konponbiderik ez duen paradoja bat gertatzen da. Eta da txanden urrenkeraren ingurukoa. Hau da, EH Bilduk zuzenketa bat dauka, mozio arruntari aurkeztutako zuzenketa, eta horrek egingo duke EH Bilduk azkena hitz egitea, baino aldiz, biak batzen badin baditugu, aurkezpen txanda izango duke, eta orduan hitz egingo duke aurrena. Eta ez dauka soluziorik. Orduan, planteatzen dudana da ez batzea, eta bakoitza bere aldetik egitea, arazo horrek ez daukadako inodako konponbiderik. Bai, hori adierazi diogu idazkariari, banatuta egin nahi ditugula. Ados, banatuta egingo ditugu beraz, eta 10 minutuko denboraz, eta lehenengo izango ditzateke eguneko gai zerrendan daukagun hurrengo puntua. 13. mozioa arrunta, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Urumea Ibaiko isurketen garbiketa dela eta. Asunto número 13. Moción ordinaria, presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre la limpieza de los vertidos en el río Urumea. Bai, Elkarrekin Donostiak daukaitza. Bueno, como se explica en la justificación, esta moción viene a raíz de una denuncia sobre el estado del río Urumea. En concreto fue el colectivo ecologista Eguzki el que a través de las redes mostró un vídeo del que se hicieron eco los medios de comunicación, ya que ofrecía imágenes de un montón de residuos acumulados en el fondo que daba la sensación, como se llega a oír en el vídeo, de que casi eso parecía un vertedero. Así que lo primero es agradecer al colectivo su trabajo y destacar la importancia de su acción para que hoy estemos hablando de esta cuestión. En cuanto a las propias imágenes, aunque seamos nosotras las que estemos presentando esta moción ordinaria, imagino que no han sido del agrado de nadie y que va a haber un consenso generalizado de que esto es algo malo y que no se debería haber llegado a esta situación. Y estoy diciendo algo tan obvio porque hay muchas cosas relacionadas con el cuidado del medio ambiente y con el cambio climático que deberían ser obvias y que, por desgracia, no lo son para todo el mundo. Por poner un ejemplo, hace unos años pudimos escuchar a M. Rajoy, antes de ser presidente, negar la existencia del cambio climático porque se lo había dicho su primo. Declaraciones que ni Rajoy ni muchos de los que han negado el cambio climático durante las últimas décadas se atreverían a hacer ahora. Y las evidencias científicas de aquella época y las actuales seguramente serán muy parecidas. Pero el gran cambio de los últimos años ha sido el cambio social y el aumento de la conciencia medioambiental, especialmente en la gente joven. Y en este sentido, está bien hablar de los grandes retos globales. Está bien que nos interesemos por las grandes cumbres y ojalá que se consiguieran compromisos mayores, ya que allí tienen mucho poder en sus manos. Pero el resto también tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte desde el punto de vista individual, siendo responsables, separando la basura, cambiando nuestros hábitos de consumo y hacerlos más sostenibles, etc. Y desde luego, también tenemos que hacer nuestra parte desde el punto de vista colectivo y a nivel local. Nos podemos enfrentar
a grandes retos globales sin ni siquiera tener nuestra casa limpia. Y en este caso no podemos estar hablando a la gente de emergencia climática y de cuidado del medio ambiente y luego tener el río que atraviesa nuestra ciudad lleno de basura. Por ello presentamos esta moción, porque entendemos, aunque esto solo sea una pequeña parte del reto global en relación al medio ambiente al que nos enfrentamos, es una parte muy relevante en el mensaje que transmitimos a la ciudad. Y nos parece también importante que esa conciencia ambiental de la que hablamos sirva para pedir a todas las administraciones una implicación mayor, tanto en la conservación y la limpieza del río Urumea, como en la vigilancia para evitar que los vertidos se sigan produciendo. Contamos con una enmienda de adición, en este caso del Grupo Bildu, que entendemos además que va en la misma línea de lo que proponemos y que viene a reforzarlo. Por tanto, votaremos a favor de la enmienda también. Eskerrik asko. Talde Popularrak orain. Sí, muchas gracias. Bueno, veo que están distribuyendo mucho café. Yo os recomiendo que pidan tilas, porque son las 11 de la mañana y ya me han llamado retrógrado, macarra, cutre, navajero y alguna otra cosa más que no me ha dado tiempo a apuntar, Duñi, que luego me repites y así tomo nota. Bueno, muy a menudo, caminando solo por la calle, uno se hace preguntas raras, muchas veces sin respuesta. ¿Por qué este cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul? ¿Hasta dónde llegaría aguantando la respiración? ¿Habrá un charco bajo esa baldosa? ¿Hasta qué punto exacto sube el mar por el río? Y, sin embargo, la respuesta a esta última pregunta es clave para dilucidar qué administración es competente en la limpieza del río Urumea. Si la mierda está por debajo del límite que alcanza el mar, en la máxima pleamar, el responsable es Costas, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Si está por encima, el responsable es el Ayuntamiento o no. Porque, claro, igual es la Confederación Hidrográfica del País Vasco. Vaya, que no tenemos muy claro quién tiene que limpiar a partir de un punto que tampoco tenemos demasiado bien definido, porque, oye, en el 53 hay registros que confirman que el mar subió 2 metros más arriba de la máxima pleamar de la última década, y ya la hemos liado. Pero, como decía Miguel Dors, es cielo y es azul. Si me permitís parafrasearle, es mierda y está en San Sebastián. Hay que limpiarla en cuanto aparece, y la administración que más rápido puede actuar es el ayuntamiento. No se pierdan en discusiones estériles sobre quién es competente o quién es incompetente y hagan su trabajo. Luego mandan las facturas al cobro, que eso sí lo saben hacer ustedes muy bien. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza, seguía el poema de Argensola. Lástima grande que sea verdad tanta torpeza. Muchas gracias. Talde Sozialistak. Bai, egun on guztioi. Bueno, pues vamos a votar a favor de la moción ordinaria que ha planteado Elkarrekin Podemos, porque compartimos no solo el tono, sino el fondo del discurso también, ¿no? Creo que Elkarrekin y la portavoz Aitzole Araneta ha expresado bien que en la conciencia ecológica hay un quehacer individual y hay un quehacer colectivo, que todos y todas tenemos nuestra responsabilidad a la hora de preservar el medio ambiente con mayúsculas y el medio ambiente más cercano, que es pues nuestras calles, nuestros ríos, nuestras playas y nuestros cielos también, que tenemos cielos azules y muy azules, afortunadamente. Y en ese sentido, el Ayuntamiento de San Sebastián está colaborando, además, con diversas entidades para hacer pedagogía de estas cuestiones, ¿verdad? Y en cuanto a la limpieza del río, está haciendo no solo pedagogía, sino que también está colaborando en la recogida de diferentes materiales más o menos grandes, más o menos pequeños, que periódicamente pueden aparecer en el río. O sea que limpiarlo, lo limpiamos desde el Departamento de Medio Ambiente en colaboración
por ejemplo, con entidades, empresas como Arraunin, en colaboración con voluntarios y voluntarias, ciudadanos y ciudadanas con sensibilidad que nos acompañan en esta tarea, y estamos también trabajando con el resto de instituciones para conocer, no solo conocer, sino para delimitar a quién corresponden las competencias, porque aquí listos pues parece que hay bastantes, pero dentro del servicio jurídico del ayuntamiento tienen sus serias dudas de a quién corresponde. Entonces, no está tan claro, porque si lo estuviera, no estaríamos aquí debatiendo, ¿verdad?, esta moción ordinaria ni después la moción de control. Y estamos trabajando conjuntamente, tanto con URA como con Costas, para delimitar, llegar, si es posible, a un acuerdo para saber a quién le corresponde qué, quién tiene que pagar qué y quién tiene que hacerlo. En ese sentido, creo que la moción ordinaria está bien planteada y espero que más pronto que tarde alcancemos ese acuerdo para conocer exactamente a quién le corresponde, porque lo que está claro es que hay que limpiarlo, y de hecho nosotros lo estamos haciendo. Y el río, afortunadamente, está en buenas condiciones. Otra cosa es que haya episodios puntuales como las tormentas que ha habido en las últimas semanas, que hayan podido agudizar algún tipo de vertido. Pero, como digo, más pronto que tarde llegaremos a un acuerdo para clarificar las competencias y a quién le corresponde qué. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, orain EH Bildu taldeari dagokio txanda. Bai, egun on guztioi. Urtarrilaren batean, nera aurretik hitz egin duzuen besteok adierazi duzuen bezala, eguzki talde ekologistak salaketa bat egin zuen argazkien bidez. Eta argazki horietan egia esan oso irudi kezkagarri bat azaltzen da. Bertan, ibaia ikusi dezakegu, zaborrez beteta, somierrak, aulkiak, bizikletak, arropa lisatzeko mailak, sukaldeak, 15 bat komun eta beste hondakin asko pilatu ziren, Mundaizko eta Maria Kristina Zubien arteko tarte horretan. Eta horren aurrean, hurrengo gunean, udal gobernuko kide batek adierazi zuen ibaia garbitzeko akordioa ez zegoela, hitzak irakurriko ditut zuzenean. El acuerdo ha expirado, por lo que estas funciones se encuentran en una especie de limbo jurídico o impasse que el consistorio pretende resolver este mismo año. Bueno, gure aldetik, aipatu behar dugu horrelako erantzun bat ematea iruditzen zaigula ardura gabekeri bat, eta eragileei begira ere kezkagarria, ze azkenean eragileak lasaitu ordez, nik uste honek kezka handia sortzen duela, ez? Ikusita ibaiak dituen behar batzuk, eguzkik salatutako zabortegi hau urtarrilaren batean ez da lehenengoa, adibide asko ditugu, azkeneko urtetan, 2016ko apirilean Loiolako bizilagunek jakinarazita Urzikinen isuri bat topatu zen, 2019ko azaroan Kolon pasealekuan beste bat, 2020an Garmendi Andereak aipatu duen enpresak, Arraunin enpresak 50 pneumatiko atera zituen ibaitik garbiketa batean, 2021 batean ere 4 aldiz behintzat ekarri ditugu horrelako salaketak udalbatzara, eragileen eskutik, eta uste dugu oso kezkagarria dela udal gobernuak lasaitasun horrekin adieraztea, ez dagoela garbi zeini dagokion ibaiaren garbiketa. Uste dugu serio hartu beharreko gai bat dela, batez ere klima larrialdiaren aurkako neurriak onartu ditugunean, guztiok onartu ditugu udalbatz honetan, eta gure baiaren egoera kaskarraren aurrean neurri gehiago behar direla uste dugu. Hori dela eta Elkarrekin Podemosek aurkeztutako mozioarekin bat egiten dugu, eta mozioari egindako zuzenketaren bidez, azpimarratzen dugu azkeneko gertaerek agerian uzten dutela Urumea ibaia ez dela jarraitasunez garbitzen ari, eta garbiketa lanok programatuta eta aldian egin behar direla, eta ez soilik urgentziaz edo ustegabeko isurketak daudenean. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Izteko txanda Elkarrekin Donostiak.
Bai, eskerrik asko. Mozioari emandako babesa eskertu nahi nuke, nik uste dut denok ados gaudela, ez? Klabe hauetan, edo gehiengoa behintzat, eta askotan egia da burokrazia instituzionalak batzuetan simpleak diruditen gauzak luzatzen dituela. Beraz, ondo iruditzen zaigu udalak hori ahalik eta gehien bizkortzeko beharrezko kudeaketak egitea, eta batez ere ardura duten erakundei presioa egiteko gai izatea. Jarduerak burokrazia horrekin gertatzen direnak, gertatu gabe egin, demoratu gabe egin ditzaten. Izan ere, askotan, gauzak atzeratu egiten dira jarduera errasamarrak direnean. Orduan, eskerrik asko eta ahalik eta azkarren egoera hau, inork gustuko ez dugun egoera hau konpontzeko bidea ematean ikuste dut oso positiboa dela. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozketak egingo ditugu, eta denengo bozkatuko dugu EH Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketa, horren aldeko botuak, EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak eta talde popularrak, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, zuzenketa ez da onartzen, eta orain mozioa bozkatuko dugu, mozioaren aldeko botuak, hau batez. Beraz, mozioa onartua gelditzen da, ez dago botoa azalpen txanda eskaerarik, beraz, gai hau ere amaitu dugu, eguneko gai zerrenda amaitu data, kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Lehenengo kontrol mozioa, Jorge Mota Iglesias talde popularreko zinegotziak aurkeztua, Donostiako autobus geltokiko segurtasun falta eta lapurreta igoera dela eta. Moción de control presentada por Jorge Mota Iglesias, concejal del Grupo Popular, sobre la inseguridad y el aumento de robos en la estación de autobuses de San Sebastián. Talde popularraren txanda. Muchas gracias, señor alcalde. Presentamos esta moción de control sobre la inseguridad y el aumento de robos en la estación de autobuses de San Sebastián, ya que según manifestaciones de los usuarios de la estación de autobuses, incluso los propios conductores de los autobuses de las distintas líneas que operan en la misma y de los trabajadores de los diferentes comercios existentes en el interior de la estación de autobuses, se está produciendo un importante incremento de robos y de hurtos. Robos y hurtos que se producen no solo en los comercios existentes, también de las maletas de usuarios que están despistados esperando a sus autobuses e incluso del interior del portamaletas de los autobuses que se encuentran estacionados en las dársenas recogiendo a los pasajeros. Este último proceder de los ladrones hace que los viajeros no se den cuenta del robo de sus pertenencias hasta que llegan a destino, al ver que su maleta no está en el portamaletas. Las denuncias de estos robos se llevan a cabo en las comisarías de destino, motivo por el cual no constan estos delitos en las estadísticas que elabora la Guardia Municipal de San Sebastián. El resto de los hurtos de cartera, bolsos, mochilas, etcétera, en muchos casos no son denunciados, ya que, según nos cuentan las víctimas de estos, el esfuerzo va a ser mayor que los beneficios. Pero el hecho de no ser denunciados no quiere decir que no se den. En la comisión del pasado día 17, el concejal delegado de Seguridad Ciudadana asumía que lo expuesto era real y aportaba datos concretos de actuaciones en la estación de autobuses. 175 servicios de la Guardia Municipal, casi un servicio cada 2 días, más otros tantos realizados por la Ertzaintza. Es una zona crítica de la ciudad en la que no solo se realizan actuaciones por denuncia, sino que también se realizan actuaciones preventivas y existe un servicio de policía permanente o prácticamente. Por todas estas razones, es normal que comerciantes y usuarios nos trasladan una creciente sensación de inseguridad, con continuas peleas en las que se sienten impotentes y temerosos. Demandan a la concesionaria que pongan seguridad privada, cuando además aparece como una cláusula de las cláusulas del pliego de condiciones del concesionario del Servicio Público para la construcción y explotación de la estación de autobuses de San Sebastián, donde dice textualmente en la cláusula 31 del régimen de uso lo siguiente: deberá disponer de vigilancia permanente, más intensa durante su horario de utilización, sin perjuicio de que los licitadores puedan proponer en su plan de gestión medidas de coordinación con la Guardia Municipal para garantizar tal vigilancia permanente. Y en la cláusula 44, obligaciones esenciales del concesionario. Punto 4, cuidar especialmente de la vigilancia de la estación de autobuses y sus instalaciones y dotar al mismo, en su caso, del personal necesario para que el servicio goce de las debidas condiciones de seguridad y eficacia, evitando a los usuarios cualquier incomodidad, peligro o eventualidad.
Por todo ello, consideramos necesario y urgente que el Ayuntamiento de San Sebastián tome medidas efectivas para frenar la creciente percepción de inseguridad, el incremento de los robos, hurtos y peleas, máxime cuando en el pliego de condiciones que rige la estación de autobuses se exige una vigilancia privada que podría completar el trabajo realizado por la Guardia Municipal y la Ertzaintza. Y se lleva incumpliendo por parte del concesionario desde que se inauguró dicha estación. Por estos motivos presentamos la siguiente moción de control, en la que instamos al equipo de Gobierno a exigir al concesionario del servicio público para la explotación de la estación de autobuses de Donostia-San Sebastián cumplir el pliego de condiciones para que dicho espacio pueda considerarse una zona segura para usuarios y trabajadores de la misma. Asimismo, instamos al equipo de Gobierno a trabajar de manera conjunta con el concesionario para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores de la estación de autobuses. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko, egunon guztioi y bienvenidos a todos los trabajadores del Ayuntamiento que están aquí manifestando sus reivindicaciones. Desde el Elkarrekin Donostia creemos que es importante tratar esta cuestión aplicando soluciones eficaces en la problemática que nos ocupa. Ya van varias mociones en las que el Partido Popular reclama más medidas de control y vigilancia policial, colocación de cámaras, etcétera, en las inmediaciones de la Plaza Blas de Lezo, en el barrio de Guía, debido a algunos hurtos y robos que se han estado produciendo. Ya en su momento mostramos nuestra disconformidad a la hora de abordar las cuestiones de manera simplista y que el hecho de no atender a soluciones que pueden ser y son más complejas es un error que puede generar confrontación y que dista mucho de generar un clima propicio en la búsqueda de soluciones acertadas. El concejal expuso en comisión que se están coordinando con la concesionaria de cara a que, por otro lado, la empresa concesionaria no está cumpliendo lo que se relata en los pliegos y la vigilancia no es la que así lo determina. Convendremos que se reconduzca esta situación y se haga cumplir lo estipulado. Tal y como recoge un medio de comunicación, cada 2 horas, una patrulla policial recorre la estación. Nos parece fundamental también no alarmar a la ciudadanía y no contribuir a crear una atmósfera lo suficientemente enrarecida como para crear miedo e inseguridad más allá de dar una respuesta proporcionada y eficaz a los casos que puedan producirse en las inmediaciones de la estación. También supimos que el concejal delegado en comisión dijo que las denuncias recibidas en la Guardia Municipal en el pasado año, relacionadas con problemas que tuvieron lugar en la estación de autobuses, fueron 60, representando estas el 12% del total de las recibidas en el conjunto del barrio de Guía. Por lo tanto, no estamos ante una situación que se esté yendo de las manos, desde luego eso es lo que vemos nosotras, ni mucho menos. Además, afirmó también que existe una presencia policial permanente debido a que la estación forma parte de una zona de especial vigilancia. Existe también un plan de actuación, tal y como nos han dicho, conjunta entre la Guardia Municipal y la Ertzaintza y creemos por ello que estas cosas ya se están haciendo. También entendemos que se están produciendo denuncias y que comerciantes y trabajadores demandan más vigilancia en la estación de autobuses, sobre todo desde octubre, cuando el pasadizo fue cerrado con motivo de las obras de la nueva estación del TAP. Sabemos que se están produciendo robos en algunas tiendas y en los autobuses y sabemos que la ciudadanía no se siente segura. Creemos que también se debe dar solución a esta problemática mejorando la eficacia de los recursos de lo que dispone el Ayuntamiento, como ya se está haciendo, tal y como tenemos entendido. Nos vamos a abstener a la moción del PP, puesto que entendemos que existe presencia policial en la zona y creemos que se está atendiendo esta situación y se están buscando soluciones. Y también queremos decir que el Partido Popular en esta moción no ha contemplado ninguna solución salvo la policial. Creemos que también existen otras problemáticas que el Partido Popular pasa de puntillas. Nos referimos a las personas que no tienen recursos y que, tal y como sabemos en un medio de comunicación, se hizo referencia a que hay una serie de personas que se juntan, jóvenes de origen magrebí, que han estado bebiendo y que no tienen techo ni sitio donde dormir. Y creemos que esta problemática no se puede obviar. Y por ello creemos que, como sabemos, entidades como la Red de Acogida y Sorracismo y algunos partidos de la oposición que estamos aquí sentados llevamos solicitando que se dote de recursos para las personas sin hogar. Y por ello creemos que esta respuesta siempre es la del no. La del no a más recursos para las personas sin hogar. Las manifestaciones del alcalde en medios
en las que afirmaba que Donostia es el único municipio guipuzcoano con 181 plazas fijas disponibles que cumple con lo establecido en la Ley Vasca de Servicios Sociales, no nos convencen. También hay otros ayuntamientos que lo cumplen, como Irún y Rentería. También sabemos que, desgraciadamente, nosotros, desde luego, no podemos estar más de acuerdo con las palabras de So Racismo en su nota de ayer titulada ¿Qué hacemos con las personas sin hogar? Termino, ya está. Simplemente con decir que tenemos un recurso como el albergue La Sirena que podría disponerse para atender a las personas sin hogar de forma permanente durante el invierno. Se puede hacer, se puede ir más allá. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bilduk bai. Bai, el equipo proponente nos habla en esta moción sobre la necesidad de guardia municipal y precisamente queremos mencionar que aquí hay representantes de la Guardia Municipal reclamando sus derechos laborales, pero no en las condiciones que deberían, porque se ha limitado el aforo de este pleno, como hemos mencionado al principio, por una decisión que para nada compartimos y solicitamos al alcalde que por favor se tenga un poco de sentido común, igual que el resto de protocolos y medidas de Osakidetza que está siguiendo el resto de la ciudadanía y el resto de los gobiernos, excepto este en el caso de Donostia por petición del Elkarrekin Podemos y por el sí de los demás partidos, excepto Bildu, pedimos que se permita a los 50 trabajadores y trabajadoras que están fuera de esta puerta que puedan entrar a su casa, al pleno. Pedimos que deje entrar a los vecinos y vecinas de Loyola, que también están esperando, y a los trabajadores de Empark, y que, por favor, no tengamos aquí medidas extraordinarias y diferentes a la que el resto de la ciudadanía tiene que cumplir. Eskerrik asko. No se ha referido usted al punto que estábamos tratando y yo... No, porque no nos parece que se dan las condiciones. Bueno, y pedimos una junta extraordinaria de portavoces para hablar de esto, porque ahora que de repente el aforo de solamente el pleno de Donostia, de todos los plenos de la comunidad autónoma, tenga estas limitaciones, ya sabemos. Lo único que le pido es respeto a la Junta de Portavoces de este ayuntamiento, acierte o se equivoque. Yo lo respeto y ya lo debatiremos cuando lo tengamos que debatir. Ya veo que ustedes desprecian absolutamente al resto de la corporación y hacen siempre lo que ustedes quieren. Pero de esto ya lo hablaremos. Sí, pero al resto de la corporación muestran ustedes un desprecio que yo no comparto. Esta es una decisión de la Junta de Portavoces, bien o mal tomada, que yo como alcalde he cumplido, pero porque la Junta de Portavoces lo decidió. Y lo debatiremos en la Junta de Portavoces siguiente con absoluta naturalidad y normalidad. Y pasamos al Grupo Nacionalista Vasco. Sí, bueno, me voy a centrar en el punto que nos ocupa. Quiero recordar el punto de partida de esta moción, que era efectivamente una interpelación del Partido Popular, donde además del relato que se ha comentado, se pedía que la concesionaria pusiera seguridad privada o que el Ayuntamiento tomara medidas con presencia permanente, que es importante, de la Guardia Municipal. Yo le di unos datos concretos de las actuaciones de la Guardia Municipal y le dije que la presencia permanente de la Guardia Municipal en ese entorno requeriría del orden de 10 agentes, al existir 5 grupos de unidades de seguridad que van rotando por calendario, eso sin contar fiestas, vacaciones, bajas, etc. Solamente este punto requeriría del orden de no menos de 10 agentes. Esto mismo nos pidieron en este mismo pleno, presencia permanente en Blas de Otero, presencia permanente en la Plaza del Sauce, y le dije que eso no era viable. Usted me reconoció el trabajo policial existente, no porque se lo diga yo, sino porque usted mismo recabó la propia información desde la Ertzaintza. Ahora se reorienta la moción y se centra en el cumplimiento del pliego de condiciones, y le dije que en eso estamos, desde el departamento que gestiona el pliego de estas condiciones y de esta concesión, recordando la cláusula 44, como bien ha señalado, del pliego de condiciones, que consiste efectivamente en que la concesionaria cuide especialmente la vigilancia de la estación y que ponga el personal necesario para ello. Estamos hablando de una concesión de un espacio que gestiona una empresa que es la explotadora de esta gestión. Es un espacio municipal, eso sí, de gestión indirecta, donde la empresa concesionaria gestiona. Y por eso no es el ayuntamiento el que tiene que poner de manera permanente agentes de la Guardia Municipal. Existen otros espacios de estas características en la ciudad, espacios subterráneos como pueden ser parkings o estaciones en superficie como pueden ser estaciones de Euskotren o de Renfe. Son los gestores los que, como bien señala el pliego, han de cumplir con sus obligaciones. El señor Mota comenta que ha hablado con comerciantes, efectivamente, y yo le hago una pregunta. ¿Ha hablado con la concesionaria?
Nosotros es la línea en la que estamos trabajando, en la de hacer cumplir. Me señalan que en la estación, desde la concesionaria, existe un sistema de videovigilancia con un circuito de cámaras que está en constante supervisión por parte del personal de puestos de control. Y en cuanto a la vigilancia presencial, me dicen que la estación dispone de personal, pero es evidente, y eso se lo comparto, que es claramente insuficiente con los datos que le comenté en comisión. Y esa es la línea en la que estamos trabajando en este momento, en que ese personal se refuerce y sea el personal necesario para que el servicio goce de las condiciones debidas en materia de seguridad. También es recordar que la estación esta se inauguró en el año 2016 y que esta problemática se está dando en mayor medida en estos últimos meses y que tiene mucho que ver con las personas que se afincan en la zona donde ya hemos tratado en este mismo pleno el asunto de hablar de la situación, de los incidentes que se producen en esa zona. Uno de los aspectos fundamentales en los que estamos trabajando en este momento, insistiendo desde el Departamento, es precisamente en el control de accesos, sobre todo a los andenes. Mire, la actuación policial no se limita a los grupos de seguridad ciudadana, como le comenté, en esa estación, tanto de Ertzaintza o de Guardia Municipal. En ese espacio suele actuar puntualmente y de manera reiterada, por ejemplo, la Brigada de la Ertzaintza o los grupos de intervención, por las razones que le comenté en la comisión. De hecho, le puedo recordar, en cuanto a la presencia policial, que el lamentable incidente y la fatalidad de incidente que se produjo con la precipitación de un vehículo al río se produjo precisamente en ese entorno. Y la primera unidad que interviene en la asistencia de los agentes que caen al río es la unidad de intervención de la Ertzaintza, y precisamente porque estaba en ese entorno. Le puedo poner a modo de ejemplo. Resalta en su moción lo siguiente: cumplir el pliego de condiciones para que dicho espacio pueda considerarse una zona segura para usuarios y trabajadores de la misma. Y, sin duda alguna, estas son medidas de más vigilancia o de más control de accesos. Y esas medidas mejoran o pueden mejorar la situación. Pero creo que es importante también no crear falsas expectativas. Los problemas de seguridad no van a desaparecer porque se pongan más vigilantes. ¿Puede mejorar la situación? Sin duda. Pero teniendo en cuenta que algunos de los que se dedican a apropiarse de las pertenencias de lo ajeno hacen de esto su quehacer diario y que se les detiene por parte de la Guardia Municipal en numerosas ocasiones, y a pesar de eso vuelven a las andadas, se debe insistir en buscar la mejora de la seguridad en la línea de desarrollar capacidades legales que eviten que la reiteración en la actividad delictiva salga tan barata, porque la acción coercitiva del personal de seguridad privada es el que todos sabemos. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Muchas gracias, señor presidente. Señor Martín, quien tiene que poner la vigilancia permanente es la concesionaria. No digo que sea la Guardia Municipal, es la concesionaria explotadora, y no lo está haciendo. Por otro lado, usted dice que hay policía permanente. Es totalmente falso. No hay un servicio de policía permanente. Simplemente solo hay que darse cuenta dándose un paseíto por ahí. Pero lo cierto es que hay un grave problema de seguridad en la estación de autobuses. Y el ayuntamiento es responsable de la seguridad en esta estación, responsable de que se cumpla el pliego de condiciones, y este no se está cumpliendo. La estación de autobuses de San Sebastián es la única estación de capital de provincia de España sin seguridad privada. Y ustedes, el Gobierno, junto con la concesionaria que explota la estación de autobuses, implícitamente son los responsables de que se esté produciendo este incremento de robos, hurtos, peleas, y de que se haya generado un clima de inseguridad en la estación de autobuses que no se puede consentir. Y digo responsables porque desde que se inauguró la estación de autobuses, la concesionaria está incumpliendo la cláusula 31 y la número 44. Y la 31 simplemente dice que deberá de disponer de vigilancia permanente más intensa durante su horario de utilización. Y la 44, como ya se la ha leído antes, viene a decir cuidar especialmente de la vigilancia de la estación de autobuses y sus instalaciones, y dotar al mismo, en su caso, del personal necesario, personal que no tiene y que no ha puesto. Reitero, están incumpliendo estas cláusulas. En la estación de autobuses la inseguridad es una triste realidad, y si no, acérquense a hablar con los trabajadores de la misma, con los comerciantes o con los usuarios de esta. Y lo más triste es que este Gobierno, a pesar de las reclamaciones que este grupo viene efectuando, sigue sin exigir a la concesionaria que ponga vigilancia permanente con personal suficiente, como viene obligado por contrato. Llegado el caso, y si la concesionaria persiste en su negativa, lo que debiera hacer este ayuntamiento es lo que hicieron con la Noria: rescindir el contrato por incumplimiento del mismo. Y háganlo ya, antes de que tengamos que lamentar alguna tragedia. Muchas gracias. Eskerrik asko, izteko txanda Gobernuak. Sí, muy brevemente. Voy a leer
porque quede claro, yo no he dicho en ningún momento que haya dicho que el Ayuntamiento tenga que poner policía permanente. Le voy a leer lo que dijo usted en su interpelación. Dice, Ayuntamiento de San Sebastián tome medidas efectivas para frenar la creciente percepción de inseguridad, el incremento de robos, hurtos y peleas con presencia permanente de agentes de la Guardia Municipal. Lo dice el Partido Popular. Le he explicado el por qué no se puede actuar de esa manera, aparte de los recursos necesarios que esa manera implica. Le he dicho también que existe vigilancia privada y también le he dicho yo que es insuficiente y esa es la línea de trabajo en la que estamos. Y le vuelvo a reiterar. Y el foco de atención no solamente está en el aspecto policial. Aquí se producen una serie de robos de una manera constante, por una serie de personas de una manera constante, que es reiterada, y que una vez y una tras otra vez están actuando en el mismo entorno. No es solamente un problema policial. La policía en ese entorno actúa y actúa con eficacia porque ahí le di los datos de los porcentajes, de las denuncias y de los detenidos que se han producido en ese entorno. Es decir, es un lugar de especial sensibilidad donde precisamente el trabajo, no de Guardia Municipal y de Ertzaintza, se hace de una manera intensa, porque entre otras cuestiones estamos en un nivel de alerta 4 que nos exige estar ahí de una manera prácticamente constante. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak. Sozialista Jeltzaleak Talde Popularrak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, EH Bildu. Onartzen da beraz, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta hurrengo moziora pasatzen gera. Bigarren kontrol mozioa, Talde Popularraren bozeramaile Borja Korominas Fisasek aurkeztua, Kontxako pasealekuko barandako obrei buruz. Moción de control presentada por Borja Corominas Fisas, portavoz del Grupo Popular, sobre las obras de la barandilla del Paseo de la Concha. Talde Popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, hacer para deshacer y poder volver a hacerlo deshecho. Así funciona con demasiada frecuencia este gobierno absolutamente inoperante. Los departamentos controlados por el PSOE y los que controla el PNV no se hablan, no se entienden, no se comunican. Uno hace, otro deshace y vuelve a hacer, el que hizo primero vuelve a deshacer y hace de nuevo. Es un enorme galimatías, una carrera infinita hacia el absurdo. Que pagáis todos vosotros, que pagan los donostiarras. Porque este gobierno, estos concejales, pagan sus carencias con tus impuestos. ¿Cuántas veces habéis visto una obra en la ciudad y habéis tenido un extraño déjà vu? Pero esto no lo habían arreglado ya. El sentido común hace que descartes esa idea casi de inmediato. No lo hagas. Es verdad. Han vuelto a meter la pata. Esta vez ha sido en la Concha. ¿Recordáis el primer tramo del carril bici que se construyó justo antes de la pandemia? Los arbolitos que plantaron, la valla blanca baja de aspecto futurista. ¿Recordáis? Bueno, pues ya no está. Han empezado las obras del segundo tramo y han pensado que, mira, oye, carguémonos el primero, que así podemos hacerlo de nuevo. Y efectivamente un concejal le agarra al cubata a otro y dale, a destruir lo construido. Y tan tranquilos, porque yo lo valgo. Según confiesa el propio ayuntamiento, la broma nos ha costado 90.000 euros. Muy poco dinero, nos dijeron. Casi lo que necesita para pagar el sueldo a otro concejal de gobierno que pueda seguir destruyendo lo construido. Y sí, parece ser que hay una razón para haber tirado a la papelera esos 90.000 euros. Cuando acabaron de construir el Bidegorri, y esto es, de verdad es que se me escapa la risa, se dieron cuenta que los autobuses articulados no giraban bien. Es como de broma. Porque claro, era imposible saber que por el Paseo de la Concha, que acaban de cerrar al tráfico de coches y en el que solo se permite el acceso a los autobuses de Debus, fueran a circular autobuses articulados de Debus. Es que no se podía saber. No se podía saber. Yo creo que también esto fue culpa del COVID. Oye, que no os preocupéis. Yo lo que os recomiendo es que vos subáis el año que viene una tasa más y así podéis hacer un par más de estas a lo largo del año. Somos la ciudad española que más impuestos cobra a sus habitantes. No se merecen ustedes el honor de gestionar ni un solo de los euros que tienen a su disposición. Si la eficacia de la gestión pública se midiera por el ratio recursos disponibles, resultados obtenidos, les aseguro que estaríamos en la cola de cualquier índice. De hecho, se mida como se mida,
estamos a la cola de cualquier índice. Son ustedes tan malos que hasta hacen gracia. Gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Vale, mi esker. Bueno, lo primero, creo que estaba fuera hablando con los sindicatos, pero se ha hecho una intervención, o varias, no sé, haciendo alusión a una medida que pedimos nosotras en el Pleno, que fue literalmente que no estuviéramos dentro de la U, los concejales todos pegados, sino que tuviéramos más separación entre los concejales. Lo que se me está transmitiendo es que hay personas que no están pudiendo acceder al recinto, al ayuntamiento, y, por supuesto, como siempre hemos hecho, yo sí quiero mostrar, desde luego, nuestro apoyo, ya lo he hecho fuera con los representantes sindicales, nuestro apoyo a las reivindicaciones de las y los trabajadores. Entonces, quiero que quede muy claro exactamente qué es lo que pedí en esa Junta de Portavoces, que no estuviéramos dentro de la U. En lo que se refiere a la moción de control, vamos a abstenernos, lo vamos a hacer porque nos da la sensación de que es la continuación de un discurso que lleva tiempo haciendo el Partido Popular, por el que intenta dar la impresión de que todo el dinero público está malgastado. Y para eso nos trae un ejemplo en el que probablemente ha habido un fallo en el control de la obra del Bidegorri, que dejó una sección de carretera insuficiente para el cruce con seguridad de 2 autobuses. Y con ese fallo detectado ahora se propone enmendarlo. No nos parece un gran ejemplo de dinero público derrochado, especialmente cuando son cifras muy pequeñas comparadas con el gasto público que supone la mayoría de obras en la ciudad. Y, a pesar de eso, la literalidad de los puntos vienen a pedir que se estudien los procesos y se mejore la coordinación, cosa a la que, evidentemente, no nos oponemos, pero que, como he dicho al principio, nos parece que la moción responde más a una continuación de ese discurso contra la inversión pública que a un interés de mejorar los procesos del ayuntamiento. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bai, eskerrik asko, eta egun on berriro. Bueno, pues tras la lectura de la moción que se presenta en este punto, solo puedo explicar la consistencia de la obra a la que se está refiriendo en el sentido de describir la complejidad de la misma y la responsabilidad que exige adoptar la decisión de intervenir en una de las arterias principales de esta ciudad, como es el Paseo de la Concha. El nombre del proyecto, y lo voy a leer textualmente porque creo que es importante, es reparación y ampliación del muro de costa, sustitución de la barandilla de la Concha entre la Caseta Real y el túnel del Antiguo, fase 2-A, el Bidegorri del Paseo de la Concha, fase 3, proyecto de modificación del sentido de circulación de la calle San Martín y Zubieta, un proyecto que cuenta con un total de 3.160.000 euros de presupuesto. Lo que se va a ejecutar es la reposición de la barandilla de la Concha, también la barandilla de acceso a la playa mediante la colocación de una nueva, y se reproducirá e instalará la farola que cierra el Paseo de la Concha en la rampa de Ondarreta. Y para la reposición de la barandilla hay que aprovechar también, y es lo que estamos haciendo, para restaurar el muro de costas en este tramo de 152 metros. La tercera fase del Bidegorri del Paseo de la Concha, que da continuidad a la fase segunda, son 300 metros comprendidos entre la plaza de homenaje a Fleming y la intersección de acceso al Paseo Miraconcha. También se aprovecha para incluir la prolongación del colector de pluviales y las correspondientes conexiones a diferentes redes y sus ramales, y la renovación de la red de drenajes y la renovación de arquetas y su conexión con la red municipal. Para aprobar este proyecto se han puesto de acuerdo los departamentos de movilidad, proyectos y obras, contratación, Costac, URA, Cañarbe, además del resto de operadoras y servicios afectadas por las obras. El volumen de obra completa de la renovación de la barandilla de la Concha se fraccionó precisamente por su dimensión y coste del mismo, ya que lleva aparejada la reparación del muro de costas sobre la que se tenía que posar. En la fase anterior de la obra se ejecutó el proyecto en base a los criterios de movilidad, quien solicitó con posterioridad y con el objetivo de mejorar precisamente la seguridad en la movilidad, no porque estuviera mal, sino porque conseguimos una mejora que era importante, la retirada del espacio transversal que se ha incorporado a este nuevo proyecto que ahora se está ejecutando.
El único coste que ha supuesto esta modificación es el que corresponde al montaje y desmontaje del elemento de separación de 9.000 euros, porque lo demás estaba previsto y así era como había que hacerlo. El haber dividido la obra en fases incorpora actuaciones de ajuste que están previstos en los proyectos que ahora mismo se ha aprobado y que son la norma de ejecución y que es lo que aplicamos. Porque si no hubiéramos hecho esto, también hubiéramos incurrido en el incumplimiento del contrato, que también es ilegal. Desde el Departamento de Obras siempre hemos facilitado toda la información contenida en los proyectos aprobados y en los sucesivos documentos referidos a la vida propia de las obras hasta la finalización de las ejecuciones, colaborando en las tareas de control y fiscalización, y además existen órganos municipales para ello, como puede ser la Comisión de Seguimiento de la Contratación, entre otros, y los órganos externos, como el Tribunal Vasco de Cuentas, por ejemplo. Y dentro de la organización municipal está también Lurralde, un órgano bastante joven y que precisamente se ha creado para coordinar las diferentes actuaciones municipales y optimizar los recursos municipales, mejorando así el rendimiento de estos recursos y coordinando las tareas precisamente de los diferentes departamentos municipales vinculados a uno o a varios proyectos. Y por todo esto, los socialistas donostiarras vamos a votar en contra de la moción porque no consideramos necesario realizar la auditoría que se pretende al estar cubierta desde el Lurralde las acciones dirigidas a mejorar precisamente la coordinación de los diferentes departamentos municipales. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko. Benetan harrigarria da gaur zer gertatzen ari da udalbatza hontan. Benetan harrigarria da udallangileei aukera ez eman udalbatza hontara sartzeko. Benetan harrigarria da herriberetako bitxilaguni aukera ez ematea hemen sartzeko. Eta berriro gure taldearen izenean berriro eskatzen dizugu espreski aforoa egokitzea eta behar baldin badezuen bozeramaile ezoikoa egitea, dagoen baldintzak aldatzeko. Mozioari bueltatuz, nahiz eta egia da, horrela nahiko zaila egiten zaigun, nolabait edukiaren barruan sartzea, babestuko dugu Alderdi Popularra aurkeztu induen iniziatiba. Babestuko dugu, ze azken finean, zeharo beharrezkoa ikusten dugun koordinazio lanak hobetzea eta alde horretatik ondo ikusten dugun bereiek proposatzen dutena. Udal gobernuari igual 9.000 euro etzen gehiegi irudituko, baina guretzat bai. Guretzat azken finean diru publikotaz hitz egiten egean, eta diru publikotaz hitz egiten baldin badegun oso zorrotza izan behar dan. Erabakitzakoan zertan inbertitzen dan, zertan gastatzen dan diru hori, eta hori horrela baldin badan, koordinazio lanak hobetzea zeharo logikoa ikusten dugu. Y efectivamente, por todo ello, votaremos que sí, en la medida en que lo que se está proponiendo es precisamente que, como consecuencia de las mejoras de coordinación entre los distintos departamentos municipales, no se creen interferencias que supongan un gasto no adecuado del dinero público. Horrexegatik alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko. Beraz, izteko txanda talde popularrak dauka. Sí, gracias, alcalde. Bueno, me gustaría dejar claro, no son 9.000 euros, son 81.650 euros. Bueno, 9.000 euros es lo que ha costado sacar la barandilla, pero costó montar el Bidegorri 72.650, a los que se tiene que sumar ahora estos 9.000 euros. O sea, no son 9.000 euros, son casi 90.000 euros. Lo que a Itzole le parece muy poquito dinero, claro, como no es suyo, como el dinero público pues no es de nadie, 90.000 eurazos, te los regalo, págalos tú a Itzole, tu bolsillo. Y lo que me ha quedado claro, que ha sido muy pocas cosas de la intervención de Duñique, claro, es que ha leído estas líneas que le han escrito y no creo que se las hubiera leído antes de leerlas hoy aquí en el Pleno. Lo que me ha quedado claro, repito, es que han dividido ustedes la obra en fases para que salga más cara. Esto es lo que me ha quedado claro. Lo único que me ha quedado claro de su intervención. Han dividido ustedes la obra en fases para que salga más cara. Igual ahí sea, en aquella intervención que tuvo hace ya unos meses, tenía razón. No lo sé.
Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Bai, bueno, muy sencillamente, yo creo que el gasto de 9.000 euros es un dinero, por supuesto, pero siempre que supone una mejora para el interés general, los gastaremos y además a gusto, porque consideramos que el beneficio que supone supera con creces el perjuicio económico que se describe. Hay otras cosas que estoy escuchando en este pleno y desde luego, una vez más, y en un mismo pleno, se distorsiona la realidad, se desinforma, se falta la verdad y desde luego de esta libertad en la que se amparan todo ello. Ni tan malos, ni tan graciosos, pero tampoco tan lamentables. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, EH Bilduk talde popularrak, kontrakoak, jeltzaleak sozialistak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, ez da onartzen. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta beraz hurrengo moziora pasatuko ginateke. Hirugarren kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Borja Korominas Fixasek aurkeztua, ostalaritzako terratzen ordenantzako salbuespenez. Moción que presenta Borja Corominas Fisas, portavoz del Grupo Popular, sobre las excepciones en la ordenanza de terrazas de hostelería. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, egun ondan hoy. Bueno, volvemos a traer el tema de la hostelería y las terrazas una vez más al Pleno. Es evidente que la ordenanza actual, la ordenanza de terrazas que hemos tenido, no contaba, y creo que ninguno de nosotros contábamos con que jamás fuéramos a tener una pandemia como la que hemos tenido, pero bueno, pues la realidad siempre supera la ficción y es cierto que al no contemplar la ordenanza nada de pandemias, pues se tuvieron que tomar en 2020, se tuvo que tomar un decreto del alcalde, pues dado las medidas restrictivas al sector, para que el sector pudiera respirar, pues mediante decreto del alcalde se tomaron ciertas medidas. Lo cierto es que casi 2 años después, más de año y medio después, no hemos sido capaces, o no ha sido este equipo de gobierno con el alcalde a su cabeza liderando, no ha sido capaz de actualizar esta ordenanza a la situación actual de pandemia. Es decir, 2 años después seguimos con la misma problemática, no hemos sabido adaptarnos. Quizás una emergencia sanitaria empiece o acabe por decreto, pero sus consecuencias en el consumo, en la actividad social, en cómo se comporta la gente o incluso en la confianza de los donostiarras en este caso, no empieza o acaba por decreto. Requiere siempre de unos plazos de adaptación a la nueva situación. Como decía, los hábitos de los ciudadanos no han cambiado en estos 2 años, en estos 2 años que llevamos de pandemia. La gente agradece, incluso busca las terrazas, incluso en estos días de frío. ¿Por qué no somos capaces de dar respuesta a esto desde el Ayuntamiento? No solo se trata de ayudar a un sector que ha sido uno de los principales perjudicados en esta pandemia, sino de dar respuesta a una demanda ciudadana que está ahí y que no entendemos que desde el equipo de gobierno no se quiera ver o no se haya querido ver hasta ahora. Nosotros trajimos en el mes de octubre una moción similar a esta y se nos dijo en este pleno que no se podía porque había que traer una proposición normativa. Bien, al mes siguiente trajimos una iniciativa de proposición normativa para que pudiéramos modificar la ordenanza de terrazas, pero el voto también fue negativo. Es una necesidad que está sobre la mesa y que, por desgracia, nosotros desde la oposición no tenemos capacidad de liderar. Pero sí que nosotros volvemos a poner sobre la mesa que se modifique la ordenanza reguladora de la ocupación del suelo, dominio y de uso público para la hostelería de San Sebastián, con el objetivo de incorporar las medidas extraordinarias adoptadas por el decreto actual de alcaldía. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bueno, pues antes que nada me gustaría pedir al grupo de proponentes si se puede hacer la votación por puntos y, a ver, esto es porque en nuestro grupo tenemos la intención de votar en contra del primer punto y a favor del segundo. Y esto es así porque, aunque compartimos la preocupación por la situación del sector hostelero en la ciudad, el primer punto pide modificar la ordenanza de terrazas para incluir las medidas extraordinarias adoptadas por alcaldía, literalmente. Nosotras ya lo hemos explicado esto en numerosas ocasiones, pero voy a volver a explicarlo. Somos conscientes de que todo lo que tiene que ver con el COVID se ha alargado bastante más de lo previsto y que llevamos así casi 2 años, que además nadie es capaz de predecir cuánto tiempo más va a durar la situación
ni cuándo ni cómo se va a volver a una situación similar a la anterior al COVID. Y somos conscientes de que esto ha cambiado nuestros hábitos y que va a ser necesario adoptar medidas para compensar eso en la ordenanza. Sin embargo, no creemos que esto tenga que ser un pretexto para liberalizar el sector, ni que todas las medidas que se han tomado tengan que ser necesariamente permanentes. Porque la ordenanza original se redactó así por unos motivos y no era para perjudicar, desde luego, al sector hostelero, sino porque es una actividad que también genera sus afecciones y hay que tenerlo en cuenta. ¿Que se puede revisar y ver en qué se puede mejorar teniendo en cuenta la situación? Desde luego que sí. Si bien analizando bien los pros y contras de todas las medidas y protegiendo también a las actividades y a las personas que se puedan ver afectadas por estos cambios. Por eso planteamos un voto en contra de este punto, porque estamos de acuerdo con que se revise desde luego la ordenanza, si bien no tanto con que sean necesariamente todas las medidas excepcionales las que se tengan que incluir. Sin embargo, en el segundo punto votaremos desde luego a favor, ya que se pide al Gobierno compartir el trabajo técnico con el resto de grupos y eso sí que nos parece fundamental. Precisamente por lo que he explicado antes, de que es una actividad que también genera perjuicios y también para conocer las diferentes soluciones técnicas que existen para solventar todo eso que ya hemos comentado en otras ocasiones, que son principalmente las posibles molestias que se puedan generar a las y los vecinos o, por ejemplo, los problemas de falta de aparcamiento de algunas zonas que se pueden ver agudizados por la ocupación de la vía pública para las terrazas. Por tanto, entendemos que hay diferentes intereses y diferentes grupos poblacionales y también sectores que legítimamente defienden esos intereses y, por supuesto, creemos que se trata de hacer ese trabajo riguroso técnicamente para asegurar la convivencia de todos ellos. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak, bai? Bai, egun on, berriro. Pues 2 años después seguimos sabiendo adaptarnos a las circunstancias desde el Gobierno municipal y desde este ayuntamiento en relación a las terrazas, porque, que yo sepa, 2 años después seguimos en situación de pandemia, seguimos con una serie de normas higiénicas y sanitarias que debemos de respetar y seguimos siendo sensibles a no solo los cambios de hábito de los ciudadanos y ciudadanas que buscamos los espacios libres, sino también sensibles a las necesidades del sector de la hostelería, que es uno de los sectores más castigados junto al pequeño comercio local y ante cuyas necesidades fundamentalmente de mantenimiento de los miles de empleos, de los miles de familias que trabajan en el sector hostelero en toda la ciudad, en todos los barrios, este Gobierno municipal, que además está en constante diálogo con la Asociación de Hosteleros y Hosteleras, con la Asociación de Hostelería, está manteniendo la actual situación de las terrazas, la actual situación que lleva 2 años. O sea que sensibles, estamos siendo sensibles y lo seguiremos siendo. Por eso hay un grupo de trabajo técnico riguroso que está analizando las posibilidades que se abren ahora con esta nueva situación de pandemia, todavía pandemia. No sabemos hasta cuándo no se convertirá en otra cosa. Y es lo que estamos haciendo. Estamos siendo capaces de dar respuestas y seguiremos siendo capaces de dar respuestas. Respuestas que tienen que combinar necesariamente los intereses económicos y el mantenimiento del empleo, insisto, de miles de familias donostiarras, con
la necesidad también de acotar horarios, de acotar afecciones de ruido, de molestias, de salubridad a los vecinos y vecinas, porque siempre lo digo, igual algunas personas, como no tienen experiencia de gobierno, gestionar una ciudad es gestionar intereses contrapuestos, intereses diferentes y casi siempre contrapuestos. Y a nosotros, como equipo de gobierno, lo que nos tiene que guiar es la defensa del interés general, siempre, del interés general. Y es lo que estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Eskerrik asko. Bai, zuri, EH Bildu taldeak. Bai, egunon guztioi. Bueno, aurreko hitzartzeetan esan den bezala, edo eskatu den bezala, guk ere eskatuko genuke puntuka bozkatzeko aukera edukitzea. Eta esan gabe dijoa edo berriro diogu eta aurretik diogu guk ere kezka partekatzen dugula. Pandemia testuinguru honetan ostalaritza pairatzen duen egoerarengatik, baina uste dugu begirada ireki edo jaso egin beharko genukela gehiago, ez? Ostalaritzari buruz hitz egin dugunean, azkenengo 5 hilabeteetan soilik terrazei buruz hitz egin dugulako, ez? Eta iruditzen zaigu terrazena arazo guztiaren zati bat besterik ez dela, batetik sektoreak dituen edo sektoreak bere osotasunan dituen arazo guzti erantzuten ez dielako terrazen inguruan hartu daiteken edozein erabakik, gauza jakina delako sektoreko establezimendu guztiek ez daukatela terraza jartzeko aukerarik, eta bestetikan, eta gure ustez premiazkoa dena, eta da, terrazei buruz hitz egiten ari geranean ez gaudelako soilik hitz egiten ostalaritzari buruz, baizik eta aldagai edo sujeto gehiago sartzen dira ekuazioaren barruan, ez? Eta tartu kasu honetan espazio publikoaz ari gera, bizilagunez ari gera, gauza konplexuagoa da, eta horrengaitik esaten genuen begirada ireki, jaso edo altxa egin beharko genukela, bai? Tema honek, uste dugu, edo Alderdi Popularrak hartu duen tema, gai honekin hartu duen tema honek, uste dugu arazoaren egiazko neurria edo lausotzen duela, ez? Zentzu honetan eskatuko genioke, bai alkatari, bai zinegotzi ordezkariari, izan sustapenean edo izan beste beraria sortutako eremu batean, pandemia hasi zenetikan 2 urte pasa diren honetan, sektorearen inguruko gogoeta sakonago eta pausatuago bat egitea. Uste dugulako berriro diot argazki oso edo orokor baten premian gaudela, benetan momentu zehatz honetan aurkitzen geran egoeran zenolako neurriak hartu behar diren jakiteko. Orduan, aurreratuta, lehenengo puntuari ezezkoa emango geniok, esan bezala, gogo eta sakon hori premiatzen dugulako, eta bigarrenari baiezkoa zalantzari gabe gogo eta hori egiteko bitartekoak eskainiko zizkigulako. Eta hau esan da, hitzartzea amaitu aurretikan, eta aurretik lankidek esan duten bezala, bai azpimarratu nahiko nuke, ematen du egoera baratzen ari dela, baina jakin dugu langileen artean eta beste tokietatikan gaur gertatzen ari denaren inguruan, arrazoi irakurketa ezberdinak zabaltzen ari direla, tartean, EH Bildu bozermale batzorran proposatutako neurri baten ondoriozkoa izan zela. Bestetikan, naiz eta hemen lasaitu den, kanpoan nonbait, oraindikan jende asko dago sartzeko zain, ondorioz berriro eskatzen dugu, aukera baldin balego, bozeramale batzorde bat egitea momentu honetan gaia argitzeko, pertinenta izango zela. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Talde jeltzadearen txandan nik hitz egingo dut, nik erantzun nuedako batzordean gai honei buruzko interpelazioa, y comenzaré diciendo que como antes hemos tenido una discusión sobre los turnos y a quién corresponde, pues estamos ante un curioso caso de triangulación, ante el cual no ha habido ningún problema, porque la interpelación venía firmada por un proponente, me la hizo otro concejal del Grupo Popular y hoy la ha defendido el tercero. Es decir, ha pasado por los tres libremente. No se caliente, señor Corominas. Tal vez por eso es por lo que hoy, pues sinceramente, en el momento en el que se ha planteado la cuestión, pues he visto un ejercicio, pues no sé, o sea,
de ausencia de buena voluntad que, desgraciadamente, creo que últimamente abunda en algunos de los temas que tratamos en este pleno. Porque yo había hecho una lectura en positivo de lo que es la proposición que hace el Partido Popular y voy a intentar explicar cuál es la interpretación y en qué términos la vamos a aceptar, pidiendo la votación por puntos, eso sí. Pero la intervención que ha dado pie a este debate, pues la verdad es que deja a uno pocas ganas de hacerlo. Yo la interpretación que hago del primer punto que ustedes proponen es el de que en la ordenanza, la ordenanza municipal de ocupación de espacio público, de terrazas, tendría que contemplar el que las situaciones extraordinarias se pudieran producir y ante esas situaciones extraordinarias el ayuntamiento pudiera responder, porque ahora somos dependientes de un tercero, en función de si hace una declaración de emergencia o no. Y yo lo dije además en la comisión, y se lo dije al señor Mota, yo estoy de acuerdo en que una modificación que podemos hacer de la ordenanza sea esa, es decir, que o bien el Gobierno o en el marco que se determine en esa modificación, el propio ayuntamiento puede decir estamos ante una circunstancia excepcional y vamos a excepcionar el cumplimiento de unos artículos y no dependamos, como digo, de un tercero. Y acepto ese primer punto en ese sentido. Y con ese sentido, y además podría decir que el secretario hizo una advertencia además con esta iniciativa. No, háganlo ustedes a través de una proposición normativa y propónganlo a través de una proposición normativa. Pero no lo voy a hacer. Pues porque digo, o sea, creo que hay cuestiones de las que deberíamos ser capaces de actuar con buena voluntad y en este tema creo que tiene que ser así. Y yo como Gobierno admito o asumo el compromiso político de introducir esa variación en la ordenanza en beneficio de todos, al fin y al cabo. Pero bueno, ya le digo, o sea, cuando uno oye luego los términos del debate, pues se le quita las ganas, pero no vamos a cambiar de posición. Con respecto al segundo punto, nosotros no vamos a votar favorablemente a ese punto. Y voy a intentar explicar muy brevemente por qué. Es que introduce un nivel de fiscalización asfixiante, incluso a las labores preparatorias previas. La modificación de una ordenanza implica 6 meses de trámite, en las cuales se contempla la exposición pública de todo el expediente, el periodo de enmiendas de todos los grupos del ayuntamiento e incluso, si se quiere, la creación de una comisión para el análisis de la cuestión. Entonces, el retrotraer incluso a los momentos iniciales y a reuniones puramente técnicas que no tienen ninguna formalidad, esa labor de intervención y de control es que no lo hace ni el Gobierno municipal, y lo dije además en esa comisión. A nosotros se nos hará llegar en algún momento, cuando ese grupo de trabajo haya elaborado un análisis, unas conclusiones o una propuesta. Pero ese grupo de trabajo técnico y estrictamente y puramente técnico, creo que debe tener también un margen para realizar su trabajo. Y es por eso por lo que al segundo punto le vamos a decir que no. Eta izteko txanda, talde popularrari dagokio. Bai, eskerrik asko. Bueno, no sé si es que está usted muy sensible, pero no entiendo los términos en los que dice que ha sido el debate, porque creo que en todo momento he dicho justamente la interpretación que usted ha dicho. De hecho, ahora quería justamente explicárselo a EH Bildu y a Podemos, que además este debate lo tuvimos en la Junta de Portavoces y yo mismo fui quien dijo a ver si no podíamos incluir esta excepcionalidad dentro de la ordenanza. Que no es que yo quiera que nosotros queramos meter café para todos, que es como suelen decirnos a veces, sino que el ayuntamiento esté preparado para adaptarse a los momentos excepcionales y que no dependa de un concejal, sino de los 27, que es justamente la interpretación que yo he dado en mi intervención. Por lo tanto, no entiendo. Y lo que tampoco entiendo es el término de fiscalización asfixiante cuando llevo tan solo 2 años y medio en política y he podido ver cómo cada mes se nos quitaba poder de fiscalización. O sea, que esto sea una fiscalización asfixiante, lo que es asfixiante es no poder fiscalizar. Pero bueno, pasando a otro tema, sí que me gustaría responder también a la señora Garmendia, que no pongo en duda, ni mucho menos, su sensibilidad y su respuesta o la manera de haber podido responder y de adaptarse a la situación. De hecho, lo he puesto en valor, la rapidez, o quizás también tuvimos que empujar desde la oposición los grupos de trabajo, pero el buen trabajo que se hizo para poder adaptarse la hostelería a la situación que había. Lo que digo es que después de 2 años, esa sensibilidad que se tuvo no se ha sido capaz de introducirla en una ordenanza y seguimos teniendo que adaptarnos mediante decreto. Y no pongo en duda la sensibilidad. Si en la sensibilidad estamos todos de acuerdo y tenemos el mismo mapa.
de lo que nos quejamos es de las formas y de poder incluir esto en la ordenanza para que esa sensibilidad sea debatida entre todos. De todas formas, agradecer a todos los grupos el punto, sea cual sea, que vayan a apurar. Eskerrik asko. Bueno, en cierre y muy brevemente. Es que yo creo que es importante que cada uno asuma cuál es la potestad y cuál es también el nivel de responsabilidad que se tiene. Y lo he dicho 1000 veces, una ordenanza municipal es una ordenanza aprobada por este Pleno, de la cual somos responsables los 27 concejales de este Pleno, y el querer cambiarla en un sentido u otro también es responsabilidad de los 27 concejales de este Pleno. Y si yo he dicho que he entendido en su intervención que había una parte pues no bien intencionada, es porque a un problema que es legal también quieren ustedes darle la deriva de reproche al Gobierno por su inactuación. Y le he dicho, o sea, nosotros vamos a aprobar el primer punto y vamos a asumir ese compromiso político. Ustedes hicieron una proposición de modificación de la ordenanza, pero no decían lo que dicen hoy, ¿eh? Decían que se quedaran de forma permanente, las excepciones que estaban en ese momento decretadas por alcaldía. Y con eso ya le digo, no estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que la facultad de excepcionar la pueda tener este ayuntamiento en un momento determinado en función de circunstancias excepcionales y no tenga que estar dependiendo de un decreto, en este caso de Lehendakari, para poder hacerlo o no. Y en ese sentido y con ese significado es con lo que nosotros vamos a decir que sí a ese primer punto. Como entiendo que no hay ningún inconveniente para votar por puntos, pues lo haremos así. Lehen puntuari aldeko botoak, sozialista jeltzaleak eta talde popularrak, kontrakoak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, abstentziorik ez dago, eta beraz, lehenengo puntu hau onartuko ditzateke, eta bigarrenari aldeko botuak, popularrak EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, ez dago abstentziorik ere hemen, eta bigarren hau ez da onartzen, beraz, puntu bakar batez onartua geldituko ditzateke mozio hau. Ez dago boto azalpen txandarik eta pasatuko ginateke hurrengora eta gogoratu hurrengoa laugarrena 10. batera egingo degula. Laugarren kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zinegotzi zigor etxeburua Urbizuk aurkeztua, Añorgako zeharbidea bulebarizatzeko bigarren fasearen emaitzari buruz, eta 10. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udaltaldearen bozeramaile Aitzole Aranetak aurkeztua, Añorgako bulebarra egiteko obrei buruzko. Moción de control que presenta el concejal del grupo EH Bildu Zigor Etxeburua Urbizu, en relación con el resultado de la segunda fase de bulevarización de la travesía de Añorga. Y moción de control que presenta Aitzole Araneta, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa a las obras de la bulevarización de Añorga. Tendrán tratamiento conjunto. Bai, hurrenkera jarraituz, EH Bilduk dauka lehen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, azteko eta behin, igual, eskatu presidenteari erantzuteko, gure taldeak eskatu baitio bozeramaileen bilera bat egitea premiaz, hain zuzen ere herritarrek hemen bileran egoteko aukerari buruz. Eta ez dio erantzun, eta eskatzen dugu hori erantzutea. Añorgako zeharbideari lotuta, udalgobernuak amaitutzat eman zituen, Añorgako zeharbidea bulebar bihurtzeko bigarren fasearen lanak. Edo nola, Añorgako bizilagunak oso triste eta decepzionatuta agertu ziren, mezu bat, helarazi ziguten mezu batean, emaitzak ez zalako batere eskizitoa izan beraiekiko. 2015ko apirilaren 24an, Juan Carlos Izagirreren udalgobernuak onetsi egin zuen Añorga bulebarizatzeko proiektua. Bi fase zitun, lehenak 3.200.000 euroko aurrekontua zuen eta bigarrenak 1.500.000 eurokoa. Lehen fasea 2016ko uztailean amaitu zen, baina bigarrena etzen abiatu 5 urte beranduagora arte. Eta gainera aurrekontua eren batera murriztuta. EH Bilduk 2018an gainean mozio bat sartu zuen eskatzeko egoera salatzeko, atzerapenaren egoera salatzeko eta lanak lehenbailen esleitzea eskatzeko. Auzo elkarteak orain
etxipena adierazi du lanen amaieraren kalitate eskasarengatik. Bazekiten lanak birdimentsionatuta zeudela, baina iruditu zaie txapuza handi bat dela. Provisionala denaren itxura guztia duelako. Pintura kendu gabe, argiztapenik gabe, zikin, berdegun eta zuaitza jarri beharrean aparkalekoa jarrita, eta abar. Batzordean, zinegotziari honen inguruan galdetuta, erantzun zuen, bigarren faseko proiektuak ez zuela lehen faseko adinako kalitatezko emaitzarik espero. Eta erremateak besterik ez diela falta. Edo nola, gogorarazi behar dugu, udal gobernu honek erabaki zuela, eren batera murriztea aurrekontuaren, proiektuaren aurrekontua. Gure ustez, eta bereziki auzotarrek hala diotelako, nahitaezkoa da bigarren fase hori, bulebarizazioaren bigarren fase hori, kalitate maila altuenarekin amaitzea, hori bertan bizi direnen bizi kalitatea hobetzeko giltzarrizkoa delako. Lan eskizitoa behar du udal honek Añorgako bizilagunentzako ere bai. Horregatik ekarri dugu kontrol mozioa eskatzeko bigarren faseko lanen emaitza txukundu dezala, auzotarrek eskatu bezala, eta bigarren fasea lehenaren pareko kalitatez amaitzeko proiektua egin dezala, eta azter dezala proiektu hori gauzatu ahal izatea aurtengo aurrekontuarekin berarekin. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Elkarrekin Donostiak dauka orain hitza. Bai, mi esker. Mozio hau aurkezten dugu, batez ere auzoko bizilagunek obra nola geratu den ikusi dutenean adierazi duten etxipenagatik. Batez ere ikusi genuenean komunikabidetan obren amaiera iragartzen zela, eta hori etzetorrela bat inguru horretatik igarotzen zirenean, edo igarotzen ginenean ikusten genuenarekin. Izan ere, auzotarrek diogunez, bulebarra amaitu beharrean, badirudi oraindik bebeñekoa dela, ia obragune bat bezala dago oraindik, non berrerabilitako materialak erabili diren, zikin dagoen eta argiztapena ere oso eskasa den. Eta, tira, uler dezakegu aurrekonturik ez dagoenez, gobernuak erdibideko irtenbide baten alde egin izana, ingurua hobetuko duena, naiz eta oraindik erabat urbanizatu ezin izan. Eta horixe azaldu zigun batzordean zinegotzi delegatuak. Baino, adibidez, argia egotea bezain oinarrizkoa eta aldi berean argia ezpadago arriskutsua den zerbaitek benetako puntu beltz bihurtzen du ingurua. Eta hori, dagoeneko hirigintzak segurtasunean eta bereziki gainera, konkretuki emakumen segurtasunean duen eraginari buruz daukagun esperientziarekin ezin dela onartu iruditzen zait. Bestalde, obra hau edabideetan saltzen saiatu da udal gobernua, eta normala den bezala, auzoko jende askori obra horrek inguruan neurri handi batean hobetuko zuen itxaropena eman zion. Eta uste dut, herritarrek ikusiko zutela Añorgako bulebarizazioaren lehen zatia nolako izan zen, eta horrek bigarren zati hori ere antzeko zerbait izateko itxaropena eman zigun. Baino, jakina, emaitza ikusi eta konparatzen dugunean, hortik dator etxipena. Eta hoixe gertatzen da, neurri batean, obra bat auzoko irtenbide nagusia balitz bezala saldu nahi denean, eta gero, benetako obra egin arte, tira egiteko apeua besterik ez denean. Batzordean, gai hori eztabaidatu genuenean, obrari erremateak falta zitzaizkiola ere aipatu zen, eta horregatik ekarri dugu, gainera mozioaren lehen puntua, bizilagunek, taldeoi eta udal gobernuari helarazi dizkiguten kezken zerrenda luzea kontutan hartuta, udal gobernuari eskatzen diogu kontutan arditzala bizilagunak egindako txostenean agertzen diren ekarpen
guzti horiek, eta hitz egin dezala elkarteekin, auzotar elkarteekin, erremate fase hau amaitu aurretik ikusteko ea gauza guzti horien artean zati bat gutxienez konpontzen den erremate fase horretan. Eta bestalde, auzo elkarteekin harremanetan jartzeko eskatzen dugu, behin-behineko fase horrek zenbat irango duen eta behin betiko obrei noiz ekingo zaien ikusteko. Eta azkenik, eskatu nahi dugu obren azken faseak, eta uste dut gainera munduko zentzu guztia daukan zerbait dela, Añorgako bulebarizazioaren lehen fasearen kalitate maila bera izatea. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Bueno, la bulevarización de Añorga, dentro de las dos fases, la primera es verdad que acabó de una muy buena manera y de hecho es una primera fase que acabó bastante bien. La segunda fase, sorprendentemente, bajó prácticamente 2/3 el presupuesto para esta segunda fase y esto me suscita dos dudas. Porque claro, se bajaba el dinero destinado a esa segunda bulevarización, pero se decía que prácticamente la calidad iba a ser la misma o que no se iba a notar prácticamente una diferencia entre la primera y la segunda fase. Esto me suscita dos dudas. La primera, si esto es cierto, ¿por qué antes costaba el triple? Si cuesta 1/3 de lo que costaba antes, se quitan 2/3 y el resultado va a ser casi el mismo, no entiendo por qué iba a costar casi el triple. Y si esto si esto es falso, pues me suscita la segunda duda, que si no es así, que las calidades y el resultado van a ser diferentes, porque es que mintieron también la primera vez. O bien mintieron diciendo que iba a quedar igual y no queda igual, o bien mintieron con el tema del dinero, que dónde iban esos 2/3. La verdad es que han gastado todo el presupuesto de esta segunda fase y está en una situación prácticamente de obras, que dicen que falta remates, pero repito, lo que falta son 2/3 de obra en esta segunda fase. Y está en una situación, por no decirlo de otra manera, pero en una situación lamentable, no hay más que pasarse por allí. Ahora lo que sí está claro es que hará falta otra vez presupuestar otra vez más un dinero para volver a hacer una obra en el sitio en el que ya se ha hecho una obra, hacer una tercera fase, y esto pone precisamente en manifiesto lo que pedíamos hace un par de mociones, que era una persona que coordinara las obras para que precisamente cosas como estas de hacer para deshacer, para volver a hacer, no ocurran. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Egunon berriz ere, eta eskerrik asko. Bueno, en las mociones presentadas se solicita que se elabore el proyecto para finalizar la bulevarización de Añorga con una calidad equivalente a la primera fase. Y por otra parte, se solicita que se ejecuten los remates de obra con las aportaciones que se realicen por las y los vecinos de Añorga. Pero en estos momentos lo único que podemos exigir es que se cumplan y se remate la obra en función del contrato de adjudicación y no se puede ejecutar nada más, porque entonces estaríamos realizando obras ilegalmente y no creo que nadie abogue por ello. De cara al futuro y los siguientes pasos a dar consistirán precisamente en asumir nuevas actuaciones que mejoren aún más lo que ya se ha hecho hasta ahora, atendiendo a las reclamaciones vecinales y completando además la segunda fase. La obra que se contrató por parte de este ayuntamiento, esta última obra y esta parte de la fase segunda de la bulevarización de Añorga, correspondía, como decimos, solo a una parte que presupuestariamente también correspondía solo a 1/3 del presupuesto del total de la obra. O sea que si la obra estaba previsto en completo hacerlo por 1,5 millones, esta más o menos se ha calculado, o el presupuesto ha sido de 500.000. Por lo tanto, yo creo que nos queda todavía 1 millón, y esto teniendo en cuenta el presupuesto cuando se hizo y los incrementos que está habiendo ahora, puede incluso superar esa cantidad. Nosotros también hemos recibido las quejas de los vecinos, al igual que en su día lo recibió el alcalde de H. Bildu, Izaguirre, porque también lo hizo presionado por los vecinos. Y bueno, como digo, hemos recibido quejas de vecinos y vecinas que, por supuesto, vamos a estudiar, continuar haciendo intervenciones que mejoren y vayan completando, como digo, esta segunda fase en su totalidad y vinculándolo también a una nueva partida presupuestaria. Desde el principio del inicio de esta intervención se ha explicado que la segunda fase de esta bulevarización no se iba a hacer completa
y no iba a ser para nada igual que en la primera fase. Y se explicó en qué iba a consistir esta obra que hemos ejecutado ahora. Y concretamente se trataba de garantizar el recorrido peatonal y ciclista en la zona de coexistencia de la red foral que discurre junto al tren, ganando espacio para una movilidad más segura de peatones y ciclistas, y para esto se ha desplazado la glorieta de Recalde unos metros hacia el este, dando continuidad al itinerario. Y esto es lo que se ha hecho ahora, pero que todavía está a falta de unos pequeños remates. Y esto es lo que en estos momentos, ahora mismo y en primer lugar, deberíamos de recepcionar. Y a partir de ahí trabajaremos en las siguientes actuaciones. Y ahora mismo yo no puedo fijar ni plazos ni presupuestos, pero sí trasladar el compromiso de este Gobierno municipal para ir avanzando en estas mejoras. Vamos a votar en contra de la moción o de las mociones porque exigen compromisos que adoptaremos en breve plazo de tiempo, pero que en estos momentos todavía no podemos precisar. Y a pesar de estar trabajando y ocupados en ello, lo que no queremos es tampoco hablar de cosas que todavía no son ciertas. No obstante, en cuanto estemos en disposición de dar toda esta información, la compartiremos con los grupos políticos y, por supuesto, también con el vecindario. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzadeak ez du txanda erabiliko, eta orain izteko txandak denengo EH Bildu taldeak. Horrelako narraskeriak aldirietan egiten dira. Egiten da Martutenen, errotonda bat eukita hola hirugarren munduko errotonda baten moduan, edo txikane bat sortuta hor gero ekarri dituen arriskuak ekarrita, edo altzan, Arriaga parkean egindako estalpearekin egin den bezala, edo Larratxoko garbiketarekin bezala. Auzotarrek eskatzen dutena ez dira kapritxoak. Bizikalitatea hobetzeko gauzak dira. Ez dira ari gauza eskizitoak eskatzen. Baina gutxienez eskatzen dute erdigunean egiten diren eskizitez horiek modukoak egitea beren auzoetan. Hemen irakurriko dizuet auzotar batek idatzi duen egunkarian. La segunda fase de la boulevarización de Añorga no convence. Necesitamos un paseo agradable en la unión de Recalde con Chillidaleco y Lasarte y nos llega a un arcén con un viejo muro de separación de los coches. No hay bancos para sentarse, no hay acera, no hay bidegorre independiente. Solo asfalto, un viejo y sucio muro y un aparcamiento de coches en medio de la nada que no viene a cuento. Deberían de escuchar los comentarios que hacen los vecinos de esta actuación municipal. Esandakoa, uste ekarri dugun mozioak erraz onartzeko modukoa zala, eskatzen duguna dela lanak txukun amaitzea, auzotarrek eskatu bezala, eta bigarren fasea kalitate maila onenarekin amaitzeko proiektua prestatzea. Hain zaila da hori onartzea. Eta alba da aurten bertan, aurrekontu honekin bertan gauzatzea. Dirua badago, 28 milioi euro lortu ditu udal honek pasaren urtean. Eta oraindik ere, urtea amaitzeko, diru kontuak amaitzeko kontuak aztertzeko ditugu. Uste dut aitzakiak direla, egin nahi ez izan. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Bai. Voy a leer literal. O sea, coordinarse con las vecinas y los vecinos, reunirse, tener en cuenta sus aportaciones. ¿Van a votar ustedes en contra de esto? O sea, que esto es llamar a la asociación y hacer una reunión. O sea, que no es gastarse 28 millones de euros, es que es coger el teléfono y juntarse. ¿Van a votar en contra de esto? Porque yo ya me quedo, no sé, sin palabras, quiero decir. Bien, se necesita información, previsión. Bueno, usted dice que ha explicado claramente la diferencia entre la primera y la segunda fase. Bueno, pues al parecer en el barrio no nos ha quedado tan claro y quizás es el momento de coger el teléfono y explicar esto mismo. ¿Va a votar en contra de esto?
porque esto me habla, desde luego, no del fondo, sino de unas formas nefastas. Y qué casualidad, cuando se trata de un barrio alejado del centro, con pocos habitantes relativamente, y que tradicionalmente, desde luego, ha estado en los márgenes en todos los sentidos. Pues son unas reclamaciones de las y los vecinos que llevamos desde hace años y gracias, desde luego, a que las asociaciones del vecindario han estado vivos y tenían un informe preparado ante el previsible estado en el que se iba a quedar esta fase de boulevarización, porque la vuelta atrás en la justificación, desde luego, no es lo que vimos en los medios de comunicación, donde la daban por absolutamente rematada. Eskerrik asko beraiei, baina hartu telefonoa eta bildu zaitezte gutxienez elkarteekin. Eskerrik asko, gobernuak ixteko txanda. Voy al sentido literal de las mociones que se han presentado y aquí lo que se está diciendo es que se adecente el resultado de las obras de la segunda fase de boulevarización, tal y como se ha solicitado por el vecindario. O sea, que nos está diciendo que hagamos lo que pide el vecindario y, además, con una calidad equivalente a la primera. Y luego, por segundo lado, nos decís que a la hora de ejecutar los remates de la obra que ya está adjudicada, contratada y que definida, hablemos de los remates que quedan pendientes de la obra. Es que los vecinos no me pueden decir, eso ya está contratado. Lo que habrá que hablar con los vecinos son las futuras intervenciones después de haber terminado esta. Y entonces me hablan de poner plazos. Les he dicho que hoy, al día de hoy, yo no puedo poner plazos. Y me están hablando de que además tenga las mismas calidades equivalentes a la primera. Por lo tanto, me están diciendo, ya me están diciendo lo que están haciendo. Sí, yo tengo las dos mociones y eso es lo que dicen literalmente. Y yo, en ese sentido, lo que digo, pues yo, la que tengo de Podemos... No, es que ya sabemos leer todos y todas. Entonces me dice que tengan en cuenta sus aportaciones a la hora de ejecutar los remates pendientes de la obra. Es que lo que está pendiente de la obra, ¿no es esa la moción? Sí, pero es que yo no puedo coordinar los remates de la obra que ya están contratados. ¿Entiendes? Yo podré coordinar el futuro, las futuras intervenciones. Lo que está contratado lo tengo que cumplir, quiera o no quiera, porque eso es lo que me exige la ley y eso es lo que puedo hacer. No, conmigo ya se han puesto en contacto muchos vecinos y vecinas y yo también tengo vecinos y vecinas de Añorga que hablan conmigo, es que parece que solo hablan con algunos. Entonces, cuando yo no puedo cumplir, lo digo claramente. Y al día de hoy no puedo cumplir con lo que están pidiendo ustedes. El día que pueda, como he dicho en la intervención anterior, pues simplemente les informaré, lo compartiremos y lo trabajaremos entre todas y todos. Nada más. Lo que les estoy diciendo es que al día de hoy yo no puedo aprobar estas mociones. A lo mejor el mes que viene sí. Eskerrik asko. Bozketetara pasatuko gera eta denengo laugarren kontrol mozioa bozkatuko dugu. Horren aldeko botuak, EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak, Talde Popularrak, kontrakoak, Talde Sozialistak, Talde Jeltzaleak, ez da onartzen, eta 10. kontrol mozioaren aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, beraz, mozioak ez dira onartuak izan, ez dago boto azalpen txandarik, eta pasatuko ginateke hurrengo kontrol moziora. 5. kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zinegotzi Ricardo Burutaran Ferrek aurkeztua, Loiolako herriberetako ekipamendutarako lursail batean zuzkidura bizitokiak eraikitzeko proiektuaz. Moción de control que presenta Ricardo Burutaran Ferré, concejal del Grupo Municipal de EH Bildu, sobre el proyecto de construcción de alojamientos dotacionales en una parcela de equipamiento de Riberas de Loyola. EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko. La noticia de que el Gobierno municipal piensa ceder al Gobierno vasco una parcela destinada a equipamiento próxima a la variante Guipúzcoa 20 a la altura de Riberas de Loyola para la construcción de 120 apartamentos dotacionales para mayores ha levantado la protesta y preocupación de los vecinos y vecinas de Riberas de Loyola. Sin ir más lejos, dentro de la propia Asociación de Vecinos se ha constituido una plataforma específica sobre esta cuestión, Riberas en Acción, con el lema Barrio sí, Torres no.
Y frente a esto, hemos asistido a distintas informaciones, comunicaciones por parte de representantes del Gobierno municipal que han intentado ponerse de perfil sobre esta cuestión. Un poco, me sugería esa película en la que decía el jefe de todo esto no soy yo. Pues parece ser que el Gobierno municipal quiere decir que no es el responsable de esta toma de decisión y que el alcalde no es el máximo representante de esa toma de decisión. Porque para que se ceda una parcela de equipamiento propiedad del ayuntamiento, tiene que haber una cesión del propio ayuntamiento y esa cesión la adopta la Junta de Gobierno. Por lo tanto, no cabe ponerse de perfil frente a esta cuestión. O se cede esa parcela concreta y determinada para ese uso al Gobierno vasco o no se cede. No vale decir que es el Gobierno vasco el que la construye cuando es el ayuntamiento, el equipo de gobierno y el alcalde a la cabeza el que decide ceder esa parcela a alguien en concreto para que haga algo concreto y determinado. Y al igual, si hay una facultad eminentemente municipal, es la aprobación del planeamiento. Y evidentemente, cualquier tipo de construcción en una parcela de equipamiento va a requerir la aprobación de un plan especial. Plan especial que también aprueba inicialmente la Junta de Gobierno local. Por lo tanto, el jefe de todo esto, el responsable de todo esto, evidentemente es el Gobierno municipal y el alcalde. Y frente a esto lo que le estamos diciendo es que efectivamente tienen la posibilidad de decir claramente que no a la construcción de apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores, que eso sí, nadie está en contra de la construcción de apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores. De hecho, en nuestro punto tercero de la propia moción de control, lo que pedimos es que se insta al equipo de gobierno a que facilite al Gobierno el listado de parcelas de equipamiento no edificadas de la ciudad al objeto de que se pueda analizar la viabilidad de edificar en otras ubicaciones más adecuadas apartamentos equipacionales o equipamentales para jóvenes y personas mayores. Es decir, nadie está en contra, y dejen, por favor, y no hagan interpretaciones torticeras de que se construyan apartamentos para jóvenes y mayores, sino que efectivamente se construyen en esta parcela. ¿Por qué en esta parcela? Porque no es la más adecuada. Porque simplemente basta acercarse a la parcela, ir incluso a los inmuebles residenciales que están construidos próximos, contiguos precisamente a esta parcela, abrir la ventana y se comprueba claramente que efectivamente el impacto acústico que tiene esa zona es un impacto acústico muy severo y que evidentemente no es ni la ubicación ni el lugar adecuado para construir apartamentos y mucho menos apartamentos para personas mayores que requieren tranquilidad, que requieren otro tipo de situaciones que evidentemente la cercanía casi encima de este núcleo viario tan importante no les hace adecuada a sus condiciones de vida. Por tanto, lo que estamos diciendo es que efectivamente sobre esta parcela que es de equipamiento se estudien otras posibles situaciones, otras posibles necesidades que pueda tener el propio barrio precisamente de determinadas necesidades equipamentales, pero no evidentemente para satisfacer necesidades residenciales, ni siquiera a través de alojamientos dotacionales, porque no reúne la parcela las condiciones para ello. Y esto es a lo que el Gobierno municipal y los grupos del Ayuntamiento van a tener que posicionarse a favor o en contra de esta situación. Los vecinos y vecinas del barrio han hablado muy claro. En su momento, a la hora de establecer el planeamiento, también se estableció muy claro dónde se consideraba que era adecuado establecer elementos residenciales y dónde no. Y, evidentemente, la cercanía de esta parcela tan pequeña, tan constreñida, precisamente al núcleo viario, no la hacen adecuada para los fines que se están anunciando. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. La problemática de la vivienda en la ciudad es evidente. Cuando hacemos referencia a jóvenes y familias que no pueden desarrollar su proyecto de vida en la ciudad, en ocasiones olvidamos la realidad de nuestras personas mayores. La ciudad cuenta con población cada vez más mayor, que en muchas ocasiones sufre diversas problemáticas. No olvidemos que el colectivo más amplio que percibe ayudas sociales, como la RGI, son mujeres mayores en situación de grave vulnerabilidad, sumado a las personas cuyas viviendas no son capaces de responder a su realidad vital, en la que pueden tener problemas de movilidad, por ejemplo. La necesidad y demanda de estos alojamientos dotacionales en la ciudad es una realidad y por ello creemos necesario ampliar el parque público para satisfacer el fin social de la vivienda y cumplir con la propia ley que determina el derecho subjetivo de todas las personas a tener un techo donde vivir. Dicho esto y centrándonos en la previsión en esta parcela de Riberas de Loyola, es sorprendente que se decida actuar en esta parcela para hacer viviendas, porque si recordamos el momento en el que se acordó la ordenación del conjunto de Riberas, esta parcela fue desestimada para un uso residencial por los efectos que pudiera provocar sobre las vecinas el hecho de estar cerca de la GI-20, esto es, por la contaminación acústica y ambiental. Y si no era entonces adecuada esta parcela para un uso residencial,
Tampoco debiera de serlo para establecer 120 alojamientos dotacionales que, en definitiva, son para que personas, en este caso mayores, vayan a vivir allí. ¿O acaso hay ciudadanos de primera y de segunda? Hay estudios acústicos realizados sobre otras intervenciones en Riberas de Loyola, muy cercanas a la ubicación concreta señalada para estos apartamentos dotacionales, que señalan que, analizados los 3 periodos del día, mañana, tarde y noche, y con los límites situados en 60 decibelios para el día y 50 para la noche, los resultados muestran una situación acústica actual desfavorable. En concreto, dicen esos informes, se producen superaciones de los objetivos de calidad acústica en el ámbito a consecuencia principalmente del tráfico soportado por la GI20. ¿Y qué dicen los resultados de modelización a futuro? Dicen que la previsión igualmente es desfavorable para esos 3 periodos analizados. Así, mientras el frente este de Riberas se ha protegido del ruido de la variante a través de la ordenación de terciario, del edificio de seguridad social, etcétera, en esta parcela en la que se prevé la vivienda social no hay ninguna protección. Las consecuencias para la salud de las personas de estar expuestas a la contaminación acústica y ambiental son evidentes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud publicó en 2018 una serie de recomendaciones para limitar la exposición de las personas al ruido, por ser uno de los principales riesgos tanto para la salud mental como la física y el bienestar. No es que sea algo molesto, el ruido excesivo es un riesgo para la salud, que contribuye, por ejemplo, a las enfermedades cardiovasculares. Y no hay más que poder contactar con vecinos de los bloques colindantes para que les puedan asegurar que muchos de ellos tienen problemas originados por el ruido de la GI20. Llegados a este punto, creemos que hoy las vecinas de Riberas debieran de poder expresar su posición en este pleno, porque es evidente que hay una serie de reivindicaciones que deben de ser escuchadas. Estamos hablando de la última parcela que queda en Riberas para un equipamiento comunitario. Es un barrio con una demanda de servicios en el que es prioritario dedicar, y así lo señalan los y las vecinas, dedicar esta parcela a equipamientos para el barrio, como son proyectos de cultura, deportivos o sanitarios, que han sido negados hasta la fecha, porque es evidente que no es un lugar adecuado donde vivir por la exposición a la contaminación acústica, con una falta de condiciones de habitabilidad en la parcela evidentes. Por tanto, nos parece imprescindible que este Gobierno escuche a los y las vecinas, que se busquen emplazamientos alternativos que permitan asegurar unas condiciones dignas a las personas mayores demandantes de un alojamiento dotacional, porque la ciudad tiene alternativas y nuestros mayores se merecen vivienda digna y de calidad, y por ese motivo vamos a apoyar la propuesta de H. Bildu. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, alcalde jauna. Bueno, pues el proyecto de las torres sobre la autopista de Riberas sur la autoroute, no gusta a nadie. No gusta a nadie. No gusta al Departamento de Urbanismo, no gusta a Bildu, no gusta al Partido Popular, ni siquiera gusta al alcalde. Ni siquiera le gusta al alcalde. Bueno, el PSOE no sabemos si le gusta, porque tampoco nadie sabe muy bien qué piensan de muchas cosas. Al único que le gusta esta barbaridad es a algún mandamás del Partido Nacionalista Vasco, que desde su despacho en Sabinetxea toma las decisiones que van a moldear el futuro de la ciudad. Y las toma en contra del criterio de la ciudad, del interés general de la ciudad, del interés y de la convicción del propio alcalde de San Sebastián, que una vez más da su brazo a torcer, se pliega a la voluntad del Partido Nacionalista Vizcaíno y renuncia a defender los intereses de San Sebastián. No estoy seguro de que todos los concejales del consistorio hayan visto la parcela de la que estamos hablando. Es un trocito de tierra encajado entre la rotonda de la Seguridad Social de Riberas y el Scalextric de la variante. Hemos pasado todos por ahí, los que nos escuchan posiblemente también. Yo les pido que hagan un ejercicio de imaginación, cierren los ojos y traten de visualizar ese entorno. Pues ahí, en ese lugar, quieren meter 2 torres de 12 alturas con 100 y pico apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores, ciegos, sordos y sin olfato, porque ¿de qué otra manera iban a querer ir a vivir a ese lugar? ¿De veras no hay alternativas en San Sebastián para construir apartamentos dotacionales decentes? Llevamos tiempo proponiendo diferentes entornos, Illumbe, Alza, Miramón. Hay multitud de lugares, pero no. Ustedes prefieren encajar a esas personas en un lugar en el que ninguno de ustedes iría a vivir. Por muy bien que estuviera el apartamento, ustedes nunca vivirían encima de una autopista. Yo tampoco, si lo pudiera evitar.
Y hoy aquí podemos evitarlo. Voten en conciencia, pensando en San Sebastián, pensando en el interés general de San Sebastián, pensando en el interés y en el bienestar de los donostiarras. Antes decía la concejala Garmendia que ellos se desviven por el interés general. Bueno, demuéstrenlo. Tienen ocasión ahora y en este momento de demostrar que eso que decían es cierto. Voten en conciencia, pensando en San Sebastián, pensando en los donostiarras y no en las pleitesías debidas a sus jefes bilbaínos. Gracias. Talde sozialistak. Bai, egun on berriro. Quisiera compartir unas reflexiones generales aquí, en este foro, y algunas preguntas también. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos hermanos, tenemos sobrinos, primos, menores de 35 años todavía en nuestras casas? Y lanzo esta pregunta a nosotros como concejales y representantes políticos y también a los vecinos y vecinas que están hoy aquí y a los que doy la bienvenida. Esa pregunta tiene dos respuestas posibles. Una, no tenemos hijos, nietos, sobrinos, hermanos menores de 35 años. O dos, tenemos, pero somos de los afortunados y privilegiados que teniéndolos pues no deben de tener problemas para encontrar una vivienda, emanciparse, ¿no? En San Sebastián hay más de 10.000 demandantes de vivienda y casi la mitad, más de 4.000, son jóvenes menores de 35 años. Cerca de la mitad. San Sebastián es la ciudad más cara o una de las más caras de España y casi hasta de Europa. Y no creo que ahora seamos negacionistas de la vivienda, ¿no? Del problema de la vivienda, porque aquí se ha dicho y pleno tras pleno los partidos de la oposición denuncian, por así decir, o se lamentan, ¿no? Y nos recuerdan efectivamente que esta ciudad tiene un gravísimo problema de vivienda. En abril de 2020, este ayuntamiento suscribe un convenio en el que cede esa parcela, al Departamento de Vivienda del Gobierno vasco para hacer ¿qué? Desde luego, no una pista de patinaje artístico, para hacer alojamientos dotacionales, que es lo que esta ciudad y los más de 10.000 demandantes de vivienda necesitan. Donostiarras, más de 4.000 jóvenes. Y el Gobierno vasco, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, se pone manos a la obra y en estrecha colaboración con el Departamento de Urbanismo de este ayuntamiento, lanza un concurso de ideas para dignificar precisamente estos apartamentos, estos alojamientos dotacionales para jóvenes y mayores. Participan los arquitectos municipales y se llega a esa solución. Se puede estar más o menos de acuerdo, se puede modificar más o menos, pero ¿puede el interés particular, repito, el interés particular de un grupo de vecinos en Añorga, en Riberas, en Gros o en el centro, de un grupo de vecinos que, por cierto, sí tienen vivienda y al parecer no tienen jóvenes ni mayores a su cargo en casa que no pueden independizarse, que no quieren casas al lado de sus viviendas porque no las quieren? Tampoco algunos, me imagino, equipamientos dotacionales. Me imagino que no querrán un local del frío tampoco, ni querrán un centro de inserción de jóvenes inmigrantes tampoco. Y que la parcela no cumple las condiciones, pues yo le recordaría al señor Borutarán a ver qué condiciones cumplía la parcela incrustada en la glorieta de la avenida de Tolosa, con una rotonda
con la misma intensidad de tráfico a la que usted dio licencia para construir esas viviendas. ¿Cumplía eso? Usted hizo lo que consideraba que tenía que hacer como concejal delegado de urbanismo, que es defender el interés general, defender el interés de los 10.000 solicitantes de vivienda. Entonces serían incluso más. Lo mismo que tiene que hacer quien tiene la competencia. Eskerrik asko. Jarraian talde jeltzalearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, lo que sí tenemos todos claro es de la necesidad de vivienda que tiene esta ciudad, la necesidad también de tener apartamentos dotacionales, que era en principio el objetivo de esta parcela. Es verdad también que hay ahora una problemática suscitada con esta cuestión y que, lógicamente, nosotros somos sensibles a ella, como no puede ser de otra manera. Y para ello llevamos tiempo que nos hemos reunido con la Asociación de Vecinos de Riberas de Loyola, nos hemos reunido en un par de ocasiones también ya con el Gobierno vasco para hablar de esta cuestión y nos hemos vuelto a citar con ellos para darle, bueno, pues para buscar una solución a este tema que al final, pues bueno, lógicamente nos preocupa a todos, ¿no? Entonces, yo, sintiéndolo mucho, les tengo que decir que vamos a votar que no a los 3 puntos y voy a empezar por el tercero. En el tercero, en el que se nos pide que demos traslado al Gobierno vasco de todas las parcelas que haya de equipamientos. Es que ya lo hemos hecho. Entonces, como ya lo hemos hecho, pues no me parece o no sería lógico volvérselo a mandar. Y en cuanto a la primera y la segunda, porque es que ya lo estamos haciendo. Es que ya hemos tenido reuniones con la Asociación de Vecinos y hemos tenido y vamos a seguir teniendo reuniones con el Gobierno vasco, con lo cual ustedes nos instan a que negociemos. Es que ya lo estamos haciendo. Entonces, lo que no tiene sentido es la moción, porque además, concretamente, el señor Urtaran hace referencia en su escrito de la moción de alguna de las cuestiones que yo dije, parece ser no, las dije en la Junta de Gobierno, en la Comisión de Urbanismo, pero se olvida de que yo ya dije que ya estábamos negociando con el Gobierno vasco y que ya estábamos también hablando con los vecinos, con lo cual yo creo que la moción es un poco extemporánea. Es por eso, no que no estemos de acuerdo con lo que usted pide, porque es así, pero es que ya lo estamos haciendo. Entonces, difícilmente le puedo decir que sí a una cuestión que ya se está realizando. Entonces, bueno, no es que no lo estemos, vuelvo a repetir, que no parezca que vamos a decir que no y no lo vamos a hacer. No, decimos que no, es que ya lo estamos haciendo, que yo creo que es diferente. Otra cuestión hubiese sido que hubiese planteado, siga usted negociando, bien, pero claro, negocie usted, no, es que ya está realizando y me consta también que otros departamentos, no solo el de urbanismo, también está en relación con los vecinos, pues, con el tema de los equipamientos. Entonces, ese es el motivo por lo que vamos a decir que no a los 3 puntos de la moción. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. No se preocupe, si no hace falta que lo interpretemos nosotros, los vecinos y las vecinas de Riberas que están aquí presentes y los que puedan seguir después lo que se está debatiendo hoy, van a ver muy claro lo que va a votar cada uno de los grupos. Si no necesita interpretación, si cada grupo se va a retratar y va a votar una cosa. Y con su voto, evidentemente, está identificando cuál es su postura y cuál es su visión sobre esta cuestión. La verdad es que las intervenciones de la portavoz del Partido Socialista nos han parecido, cuando menos, curiosas y, en algunas ocasiones, incluso lamentables. Que esté hablando y que les esté recriminando a los vecinos y vecinas de la zona, que se esté priorizando un interés particular, bueno, la verdad es que va dentro de ese contexto donde efectivamente un día el alcalde sale diciendo que, bueno, que es una exquisitez que los vecinos y vecinas quieran seguir y quieran hacer su proyecto de vida en sus barrios. Ahora, por lo visto, pues bueno, pues que los vecinos y vecinas estén preocupados por la situación en su entorno también debe ser priorizar el interés particular. La verdad es que ustedes tienen una lectura donde, por lo visto, solo ustedes son los únicos capaces de identificar cuáles son las necesidades reales de la ciudadanía. Y son ustedes los que deciden si esas necesidades están adecuadamente ponderadas a sus intereses, que no a los de ellos. Pero ustedes no están para defender sus intereses, ustedes están para representar a la ciudad y a la ciudadanía que habita en la misma. Y, por tanto, yo sí les pregunto, y les apelaría a que tengan un mínimo de sensibilidad. ¿De verdad creen que esta parcela, con la ubicación que tiene, es adecuada para apartamentos dotacionales para personas mayores? ¿De verdad han estado ustedes, han abierto las ventanas en las casas que están alrededor y han comprobado la contaminación acústica que tienen que soportar? ¿De verdad ustedes piensan que es el mejor emplazamiento para ubicar precisamente esta situación? No estamos diciendo que sí a apartamentos dotacionales para jóvenes o para mayores, y que además en principio estos son para mayores. Es más, si tan preocupada, termino, ha tenido 42 segundos ella, si tan preocupada están precisamente sobre esa cuestión,
escuchando cuestión. solo, ¿eh? Si tan preocupados están precisamente esta cuestión, este gobierno municipal, no otro, ha dado 2 parcelas de equipamiento para construir ni apartamentos dotacionales para jóvenes ni apartamentos dotacionales para mayores. Los ha cedido para construir un centro privado educativo. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Señor Brutarán, ¿no se enfada usted? Si nadie está diciendo que no se va a hacer lo que usted está pidiendo, si lo que es un dato y es un hecho es que nos hemos reunido con la Asociación de Vecinos, nos hemos reunido varias veces con el Gobierno vasco porque somos sensibles ante el problema que hay. Y no le estoy diciendo que no se va a hacer, no se le está diciendo eso, no se ponga usted así. Lo que estamos diciendo es que lo que no le voy a admitir es decir que vamos a empezar ahora una cosa que ya se ha empezado. Y claro que somos sensibles y claro que velamos por el interés público, por eso estamos hablando tanto con ellos como con el Gobierno vasco, que es nuestra obligación y nuestro deber. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia talde popularrak, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez da onartzen mozioa, ez dago boto azalpen txanda aukerarik, eta beraz hurrengo moziora pasatuko ginateke. Seigarren kontrol mozioa, EH Bildu Udal taldeko Garbine Alkiza López de Samaniegok aurkeztua, Donostiako parkinetako enparkeko langileen lan baldintzei buruzkoa. Moción de control que presenta la concejala del Grupo Municipal Garbiñe Alquiza López de Samaniego sobre las condiciones laborales del personal de Enpark en los parkings de San Sebastián. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eguerdion. Lehenengo eskerrak ematea enparketik etorri den langilei, gaur goizan ikusi dugun bezala, beste langile asko bezala, bere lan baldintza duenak aldarrikatzen ari direlako. Hori esan da, Donostiko parkinak udalaren jabetza direla ezin dugu ahaztu, baina enmakida bidez enpresa pribatuek kudeatzen dituzte. Enpark enpresak zehazki, Okendo, Bulebar, Kontxa, Atotxa eta Katalunia parkinak kudeatzen ditu. 21 langileek osatzen dute Enpark enpresa 5 parkin hauetan lan egiteko, eta langile hauek abenduaren 27an agerraldi bat egin zuten haien lan baldintza kaskarrak aldarrikatzeko, salatzeko, eta enpresaren aldetik jasan zuten jarrera ere salatzeko. Salaketa hortan adierazten zuten haien soldatak basuak zirela, ez direla hilean 1.400 eurotara iristen 39 orduko lanaldiarekin, ordutegi aldakorrak direla eta langilea falta dutela. Enpresak ez dituela egun bajan edo porretan dauden langileak ordezkatzen. Beraz, egoera batzuetan aparkalekuetan ez dela inorre egoten bezeroi arreta emateko. Hortaz, zerbitzu publiko baten, udal honen zerbitzu publiko baten kalitatean eta eginkizunetan hutsunen nabarmenak ematen dira. Enparkek ere ez da lehenengo aldia baditula arazoak udal honekin. Gogoraztu dezagun 2019an Alderdi Ederreko parkinaren kudeaketan erabiltzaileek arreta falta nabaria salatu zutela eta udal gobernu hau izan zen errekirimendu bat egin ziona. Beraz, badakigu kalteak ez direla berriak. Eta udal honek parte hartu izan duela kalte horiek bermatzeko edo konpontzeko. Langileek denbora luze daramate lan baldintzako hobetzeko eskatzen eta lanean. Ikasturte honen hasieran, enpresari dei egin zioten Gipuzkoako aparkaleku guztietarako hitzarmen bat negoziatzera. Plataforma bat ere aurkeztu zuten eta haien eskaera zen lan ordua jaitsiera eta soldata igoera ematea. Enpresak hala ere, akordioa 2 urtez eta ia moldaketarik gabe luzatuko zuela adierazi zien. Hortaz, soldatak eguneratu gabe gelditu dira eta lan baldintzak egokitu gabe. Azaroaren 30ean, enpresak lan baldintzen funtsezko aldaketa prozesu bati ekin zion. Eta prozesu hori amaitu zuen abenduaren 17an. Inongo akordiorik gabe eta azken proposamen bat jarri zuen mahai gainean abenduaren 20ean. Hortaz, alderdi soziala, gaur hemen dauden langileek, eztabaidak bukatuta eta inongo aurrera pausurik ikusi gabe, demanda bat jarri dute. Gogorazi behar dugu, hemen dauden langileek eta sindikatuek idatzi bat erregistratu zutela udaletxe honetan urtarriaren 12an. Y que todavía no han recibido respuesta alguna de este gobierno ni de la concejala delegada para hablar con ellos, oír sus peticiones y hablar sobre las condiciones laborales que están sufriendo hoy en día y los problemas que han tenido con la empresa para poder llegar a un acuerdo. Por eso le queremos pedir que hoy tiene la oportunidad para ello, para hablar con ellos o para acordar una cita. Azkenean, lan gatazka hortan parte hartzeko ere eskatu genion zinegotzi arduradunari, baina zinegotziak esan zuen ez zuela inongo prestutasunik
lan gatazka hortan bitarteko lanak egiteko. Ez eta langileekin biltzeko. Udal honen paper bakarra izango zela pleguak betetzen direla ziurtatzea. Bueno, gu ziur gaude, langileen lan baldintzak betetzen ez badira, plegoiek betetzen ez direla. Eta udal gobernu honek edo udal honek eskaintzen duen zerbitzu publiko bat ez dela kalitatezkoa ez da ona izango ere. Horregatik eskatu nahi diogu, gaur hemen daudela aprobetxatuz, hitzordu bat egin dezan langileekin, haiekin bildu dadila, eta bitartekari lanak egiteko, beste batzudan egin duen bezala, enparke enpresa eta langileen artean, haien lan baldintza egokiak bermatzeko eta kalitatezko zerbitzu on bat eskaini ahal izateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko, eta gure taldearen aldetik ere ongi etorri, enparketik zatozten langilei. Bienvenidas y bienvenidos a este pleno y desde luego fuerza porque las y los trabajadores siempre tenemos que estar luchando para defender los derechos. Bueno, pues desde luego creo que es por todos los grupos sabido que precisamente las y los trabajadores registraron un escrito por registro, lo hemos recibido todos los grupos. Ahí se relata un proceso por el cual, desde luego, se están tomando unas decisiones sin consultar y sin llegar a acuerdos con la parte social, que incluye cosas tan sensibles como la congelación de sueldos, la toma de vacaciones y derechos de los trabajadores, desde luego, absolutamente fundamentales, ¿no? Por tanto, evidentemente, todo nuestro apoyo en la interposición de demandas y en la denuncia pública de estas cuestiones. Lo que no llegamos a entender es cómo todavía no han recibido respuesta por parte de este Gobierno y, desde luego, nos parece fundamental que la delegada, en este caso, tome cartas en el asunto y que haga una labor de intermediación, porque creemos que es su responsabilidad. Y yo, desde luego, sí que voy a hacer una reflexión que creo que es pertinente, que es la siguiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando se subcontratan empresas para prestar servicios públicos municipales? Los parkings son municipales y las concesiones son para muchísimos años. Algunas incluso pasan del año 2050. Pero desde luego lo que nos encontramos es que luego el servicio está empeorando porque hay usuarios que se quejan y, sobre todo, que las condiciones de las y los trabajadores empeoran y son malas y están protestando. Entonces, yo me gustaría preguntar en este pleno, ¿a quién beneficia este modelo de concesiones públicas? Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Muchas gracias, señor presidente. La moción de control que nos trae el Grupo Municipal de EH Bildu se trata de un conflicto laboral entre la empresa EMPAC, que actualmente gestiona 5 aparcamientos públicos en San Sebastián, y sus trabajadores, quienes denuncian bajos salarios, horarios variables y falta de personal. Reclamaciones, a mi entender, dignas, justas y pertinentes. Pero tratándose, como se trata de un conflicto laboral, y no siendo parte en este caso el Ayuntamiento, entendemos que la obligación y la labor del Ayuntamiento es vigilar y velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de lo estipulado en las cláusulas del pliego de condiciones. Y ese debe ser su cometido, no debiendo entrar en el conflicto laboral. También decirles que me vuelven a sorprender EH Bildu, ya que en esta moción quieren garantizar las condiciones laborales de los trabajadores de los parking que gestiona la empresa EMPAC, que lo veo bien, lo veo muy bien, pero también presentan en este pleno la moción número 11, que también se tratará hoy, sobre los parkings situados en el centro de la ciudad y que son gestionados por la misma empresa EMPAC, solicitan acabar con las concesiones de estos parkings y que no se realicen nuevas concesiones sin preocuparles el futuro de sus trabajadores. Para mí, una contradicción. Por eso, adelanto que votaremos en contra. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak.
Sí, pues no voy a añadir mucho más a lo que ya se ha dicho. Efectivamente, es un conflicto laboral entre trabajadores y empresa que me gustaría poder decir que podríamos ayudar, pero es que no podemos ayudar. Es conflicto laboral en la empresa. Siempre, y lo sabréis, siempre que ha habido quejas por mala calidad del servicio, porque no se cumplían los pliegos, que los ha habido, y lo sabréis, supongo, hemos intervenido, hemos requerido, hemos trabajado, hemos reunido, hemos peleado y creemos que esas condiciones de servicio han vuelto a lo que, según el contrato y la oferta aprobada, tenía que ser. Más allá de eso no podemos entrar. Y, bueno, pues ya siento, venir al Pleno a pedir una cita, como me dice el Carrequín, no va a ser, porque no vamos a entrar en ese conflicto laboral. Gracias. Eskerrik asko. Ixteko txanda, Bildu taldeak. Bueno, uste gaur plenoan zehar argi ikusila zuen jarrera eta udal gobernuaren jarrera. Eta lotxagarri iruditzen zait. Beraiei esan, ez guri, ez elkarrekini. Etzeala haiekin bilduko, haien lan baldintzak eta lanean dauzkaten gatazkak zuen zerbitzu publiko bat emateko entzuteko ere. Ja ez dira esaten konpontzeko. Entzuteko ere etzeala haiekin biltzeko. Haiei esan. Gainera badakizunean gezurretan ari zarea da, Pilar. Estás mintiendo. Y estás mintiendo. Egin dezakezu bitartekari lanak. Bestela, zure udalkidei begiratu. Zeren Aitziber San Romanek, gizarte zerbitzutako ordezkariak, parte hartu zuen bitartekari lanetan, etxesetzeko zerbitzua emateko langileek, haien landuinak aldarrikatzeko egin zuten gatazka batean. Eta bitartekari lanak egin zuten. 2018an. Neba ez du gero pasako izut albistea. Eta horrela lortu zuten, enpresa eta langileen artean zegoen gatazka bat konpontzea, korapilo askatzea, langileek eskatzen zituzten lan baldintza duinak lortzea, hortaz kalitatezko zerbitzu bat eskaintzea. Beraz, gezurrik ez esan hemen. Ez gure aurrean, ez haien aurrean, ez da ikusle guztien aurrean. Hori da zuen jarrera. Ez dezutela hori egin nahi. Ez da ezin dezutela. Eta pleguak beteko direla. Berriro esango izut. Pleguak ondo begiratu. Nik ez dizkizut irakurriko. Zu jakin behar dituzulako. Baina badago artikulu bat, 9. gaina esango izut puntua. Non esango nuke, langileen baldintzak ez badirela bermatzen, pleguak ez direla betatzen. Zergatik? Ez dagoelako zerbitzua eskainita. Zergatik? Bulebarreko parkinan adibidez, astearte gauero ez dagoelako zerbitzurik. Okendokoan, langileak joan behar baldin dute Atotxakora, barkatu, Kataluniakoan, Atotxakora istea, gelditzen delako zerbitzurik gabe, bezero arreta gabe. Beraz, ez gezurrik esan, altxa aulki hortatik, eta entzun mesedez langileak dituzten eskaerei. Eskerrik asko. Gobernuak ixteko txanda, bai. Sí, no sé, bueno, parece que le ha molestado esa acusación o ese comentario del Partido Popular diciendo que lo que piden ustedes en realidad es cerrar los aparcamientos. Yo se lo he dicho a ellos, no voy a recibir mientras sea un conflicto laboral. Siempre que haya incumplimiento de la oferta, entramos como lo hemos hecho, que ya lo hemos hecho alguna vez. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, Bilduk, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, Jeltzaleak, Sozialistak, Talde Popularrak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. 7. kontrol mozioa, Bildu udaltaldeko zinegotzi Olaia Duarte Lópezek aurkeztua, Urumea ibaiaren garbiketaren inguruan. Moción de control relativa a la limpieza del río Urumea, que presenta Olaia Duarte López, concejala del Grupo Municipal Bildu. Bildu taldearen txanda. Bai, gaur goiz ere honen inguruan hitz egin dugu. Hain zuzen ere urtarrilaren batean eguzki talde ekologistak egindako salaketaren inguruan Urumean urpeko zabortegi bat zegoela esanez. Argazkietan ikusi genuen guztiok zenbat hondakin zeuden ibaian eta zoritxarrez horrelako salaketak eta gertaerak ohikoak izan dira azkeneko urtetan gaur goizean ere adierazi dugun bezala. Eragile ekologistek udalari zein kosta zerbitzuari eskatu zieten ibaiko zaborra lehenbailen garbi zezatela
Eta aldi berean, ibaira hondakinak inolako kontrolik gabe eta zigorri gabe bota zituzten norbanakoak aurkitzeko eskaera egin zuten. Beste batzuetan ere egin duten bezala, legez kanpoko hondakinak ibaira botatzen dituztenen gaineko zaintza zorroztearekin batera. Honen aurrean, hilabete honetan zehar ikusi dugu udal gobernuaren erantzuna izan dela, Urumea ibaiaren garbiketan, Donostiari dagokionez, zalantzak daudela, udalak ez du argi garbiketa hori nori dagokion, udalari, Kostasi, ura agentziari, eta delegatuak adirazi duenez, egun ez dago hitzarmen interinstituzionalik udaleko zerbitzu juridikoak gaia aztertzen ari diren bitartean. Nos preguntamos, al igual que se pregunta el grupo ecologista Eguzki, quien vela en muchas ocasiones por cuestiones relacionadas con el medio ambiente que son responsabilidad municipal, nos preguntamos cómo es posible que el río se llene de escombros de esta manera, sin darnos cuenta con antelación. ¿Cómo es posible que la respuesta sea que no se sabe de quién es la obligación y la competencia de limpiarlo y por qué no se realizan limpiezas de manera ordinaria y continuada en el tiempo para mantener el río en unas condiciones adecuadas? Señora Garmendia, usted misma respondió en las comisiones que el acuerdo firmado con la Agencia Vasca del Agua para la limpieza del Urumea finalizó con la legislatura de H. Bildu en 2015. Pues ¿sabe cuál ha sido la respuesta de la agencia, en palabras de una de sus responsables, Aitziber Urquijo? La respuesta ha sido que ese convenio sigue en vigor y que tanto en él como en la ley sobre entidades locales se recoge que son los ayuntamientos quienes tienen la competencia de recoger y retirar los vertidos sólidos de los ríos. Esto es lo que ha respondido la señora Urquijo. Ezin dugu ulertu, klima larrialdiaren aurkako neurriak onartu dituen udal honek, gure ibaiaren egoera kaskarraren aurrean neurri gehiago sartzea, eta gure kontrol mozioarekin udal gobernuari honako hau eskatzen diogu. Alde batetik, Urumean egiten diren legez kanpoko urri zurien kontrola areagotu dezala, argi dago kontrol hori eragilek egiten dutela udalaren aurretik. Bigarrenik, ura euskal agentziarekin eta kosta eta itsasoaren zuzendaritza nagusiarekin adostu dezala Urumea ibaiko urteko garbiketa plan bat. Goizean ere aipatu dugu garbiketak kronograma baten barruan egin behar dira eta plangintza batekin eta ez bakarrik urgentziak daudenean edo salaketak daudenean. Eta hirugarrenik ere eskatzen dugu bi agente hauekin, agentziarekin eta kosta zerbitzuarekin, prozedura bat adostu dezala behingoz udalak, delegatuaren hitzetan ez dago prozedura bat 2015-etik uste dugu denbora eduki dezutela 6 urte hauetan zerbait sinatzeko eta antolatzeko. Prozedura bat beharrezkoa delako Urumeako ibaian egiten diren legez kanpoko isuriak ere urgentziaz garbitzeko eta pilota bat eta bestearen artean pasatzen ez egoteko. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiak, ez du txanda erabiliko, talde popularrak. Bai. Bueno, es que ya hemos debatido esta mañana este mismo asunto. Simplemente manifestar que vamos a votar a favor de la moción que presenta H. Bildu y que esperemos que en el futuro se solucionen pues el tema, pues el conflicto de competencias que parece haber, que bueno, es hasta cierto punto alucinante. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak. No, simplemente para señalar una cuestión que igual antes no ha salido, pero me sorprende sinceramente la confianza que demuestra H. Bildu y en técnicos que no son municipales. Ha mencionado a una técnico de URA y la nula confianza que tienen en los técnicos municipales, que nos están diciendo, están analizando la situación jurídica y son de la opinión, pues igual justo la contraria, ¿no? Que no corresponde a este ayuntamiento realizar la limpieza del río. Simplemente eso. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, izteko txanda beraz H. Bildu taldeak. Nula confianza no tenemos de ninguna manera, claro, está en los técnicos municipales. De hecho, quienes estamos muchas veces defendiendo a esos técnicos y técnicas somos nosotras y nosotros, no ustedes, como se ha visto en este pleno. En quien tenemos nula confianza es en ustedes, en este Gobierno y en este caso particular en usted y en su compañero delegado que un día anuncia
que hay un limbo jurídico para limpiar el río, otro día se dice que había un convenio, pero que no es convenio, que es un acuerdo verbal, ¿no? Que ahora ya no hay, que sí, que no. Luego está la Agencia del Agua diciendo que sí que existe ese convenio y que es su responsabilidad realizar un control de la limpieza del río. Y luego tenemos a las organizaciones como Eguzki, Arraunin y vecinos y vecinas particulares que hacen su trabajo y que le avisan cuando hay suciedad o vertidos no legales en el río. Tenemos nula confianza en ustedes y por eso les pedimos que, por favor, realicen un trabajo que ya tenía que estar hecho desde hace mucho tiempo, tal y como ustedes mismos han reconocido. Eskerrik asko, ixteko txanda gobernuak ez du erabiliko, beraz, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, EH Bilduk Elkarrekin Donostiak talde popularrak, kontrakoak, talde sozialistak talde jeltzaleak ez da onartzen, boto azalpen txanda Elkarrekin Donostiak. Bai, bueno, pues brevemente en cuanto a esta moción, nos quedamos especialmente con la parte en la que se refiere a los vertidos que se hacen al Urumea desde hace años. Como hemos defendido en múltiples ocasiones en este pleno, es imprescindible aumentar la vigilancia, investigar los vertidos para identificar de dónde vienen, tratar de impedirlos y sancionar a los responsables si fuera necesario. Eta horregatik bozkatu dugu alde. Eskerrik asko, hurrengo moziora pasatuko gera. 8. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udaltaldeko zinegotzia Izea Garai Gallastegik eta EH Bildu udaltaldeko Zigor Etxeburua Urbizuk aurkeztua, Altzan amianto presentzia aurkitu dela eta. Aizea Garay Gallastegui Zigor Etxeburua Urbizu, concejales del Grupo Municipales y Elkarrekin Donostia y EH Bildu, presenta moción de control relativa a la presencia de amianto en Altza. Bai, izen buruan datorren urrenkerari jarraituz, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Eskerrik asko. El pasado 29 de diciembre se informó desde el Gobierno municipal a los medios de comunicación que no iban a construir el aparcamiento en la parcela Félix Iranzo de Altza, habiendo sido aprobado 2 años antes gracias a una propuesta ciudadana. El motivo, la aparición de restos de fibrocemento en el solar. Tras el anuncio de la paralización de los trabajos previos a la obra, no planteaban ninguna alternativa a las y los vecinos. Miren, en octubre de 2016, representantes de asociaciones vecinales del entorno de Altza escribían lo siguiente en relación a las obras del polideportivo. Sale a la luz algo que está a la vista desde hace décadas y sale faltaría más con el factor sorpresa. Se han dado cuenta ahora, sin querer, al actuar en el polideportivo y detectar una zona contaminada con amianto inmediata al actual recinto. Esto no es de hoy ni era desconocido por las instituciones y mucho menos por la municipal. Y lo decimos así de claro porque es un tema que ya se había tratado antes. Lo que es vergonzoso es que lo digan ahora, pero no es sin motivo. Lo del amianto les ha traído al pairo desde hace décadas, pero ahora lo utilizarán para justificar la imposibilidad de ampliar el polideportivo y de evitar el retraso en las obras. 5 años más tarde, léase aparcamiento donde decían polideportivo. El artículo terminaba diciendo, insistimos, necesitamos políticos y técnicos que actúen con la lealtad y con la eficiencia que Altza se merece, que se dejen de situaciones sorpresa, que se dejen de secretismo. Más de 5 años después, en este caso, en la parcela que mencionábamos, según informaba en comparecencia la concejala delegada de Ecología, se realizaron sondeos, para seguir diciendo después que fue un único sondeo, en 2019 en fase de reacción del proyecto con muestra negativa, es decir, que en ese momento no aparece nada, y una vez que se procede a iniciar la obra, proceden a desbrozar, y es ahí donde a simple vista quien desbroza manda paralizar la obra porque aparecen restos de uralita entre todos los materiales de escombros de obras. Este hecho permite asegurar, por un lado, que hacer un único sondeo es claramente insuficiente, porque a pesar de que la concejala en comparecencia aseguró que este es un problema muy circunscrito a una parcela concreta, el barrio de Altza está plagado de restos de amianto y otros materiales contaminantes. Se lo dicen los vecinos y ustedes mismos lo asumen cuando aprueban la creación de una comisión no permanente para hacer seguimiento de los suelos contaminados en Altza. Y, por otro lado, esta actuación muestra una falta evidente de mantenimiento del espacio público en determinadas zonas de la ciudad, porque de haberse hecho un mantenimiento adecuado de esta parcela, se hubiera apreciado la existencia de uralita y se podría haber actuado mucho antes. Porque nos preguntamos cuánto tiempo lleva ese material allí. Décadas, sin ninguna duda. Hoy les pedimos en esta moción algo que es del todo sensato y que ya desde la pasada legislatura hemos planteado con situaciones anteriores en el entorno del polideportivo, pero también en Larres, en Marrús y más allá de Altza, porque han sido numerosas las denuncias en otros ámbitos de la ciudad por presencia de amianto.
Conocer la contaminación en Altza, donde se constata la presencia persistente de este material, requiere poner medios que permitan implementar las medidas de protección necesarias. Y para ello es preciso primero realizar un estudio que delimite la presencia de amianto y tierras contaminadas en el barrio de Altza y en general en el distrito este, al objeto de conocer su alcance y con ello desarrollar las medidas necesarias para su control y descontaminación del terreno. Y asimismo es preciso que el Gobierno municipal se coordine con las instituciones competentes para garantizar el control y seguimiento de la salud de la población de Altza ante la presencia significativa de amianto en el barrio. Les pedimos que informen mediante una reunión pública a las vecinas del barrio sobre los pasos a dar con el amianto aparecido en la parcela y para dar explicaciones sobre la decisión de anular el proyecto del nuevo aparcamiento y buscar una solución conjunta que permita implementar alternativas de emplazamiento del aparcamiento previsto en esta parcela Félix Iranzo ante la imposibilidad de materializar dicho proyecto en la citada parcela. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Aurkezpena. Barkatu. EH Bildu, bai. Bai, eskerrik asko. Aizea Garaika azaldu duen moduan, 2020ko otsailean iragarri zuen udal gobernuak Altzako Félix Irantzo kalean aparkaleku berria egiteko asmoa. Hori dator eskari batetik, Altzako herritarrek bereziki Santa Barbara eta Harria inguruetako bizilagunek aparkatzeko arazoa handiak zituztelako eta Altza osasuntsuagoaren aldeko plataformak ikusita kiroldegi berriaren lanek nola bertan bera utzi zuten aparkaleku, ordura arteko aparkalekua eskatu zuen irtenbide bat ematia. Edo nola, 2020ko otsailetik urrira arte itxaron behar izan zen esleipena, lan hoien esleipena egiteko. Eta 2 urte behar izan dira obrak egiten hasteko. Eta ara nun, hasita berehala bertan bera geratu diren. Diotenez, lan handia dagolako, amiantozko zuntz horiek detektatzen, haiek garbitzen, eta induzketa lan garrantzitsua eskatzen duelako. Txostenak, horretarako egindako txostenak dio kontroli gabeko betelanak izan topatu dituztela inguru horretan. Eta honek, eta Aizeak ere aipatu du, harritu egiten gaitu nola udal gobernuarentzat hau sorpresa den. Nola baliatzen duen aldiro Sasuategin egin zuen bezala sorpresa hitza, ez ustea. Altzatarrok edozein inguruan bizi den edonork daki Altza inguruetan, Altzako bazterretan amiantoa uralita zehazki barreiatuta dagola. Fabrika bat egontzan horixe sortzen zuena, hain zuzen kiroldegia egina dagon tokian. Eta material hori herritarrak erabili egite zuen. Eta ez zuenean gehiago behar bota egite zuen. Herritar askok egin dute hori, eraikuntza enpresa askok, eta hori dago Altzako inguru guztietan barreiatuta. Baina baita ere dago Donostiako beste auzoetan. Horregatik eskatu genuen lur kutsatuen mapa bat egiteko. Barrutiaren aurrekontuan 2020an proposatu genuen, ez zuen aurrera egin, baina uste dugu nahitaezkoa, beharrezkoa dela egitea. Hain zuzen ere, zinegotziak erantzun zigun, ez dela behar, badagolako erreferentziazko mapa edo Eusko Jaurlaritzarena dela. Eusko Jaurlaritzak ez zaukan hau inventariatuta. Ez da Sasuategi ere, eta elkarren artean 50 metro daude. Ez da larrez ere etzakan. Beraz, edozein Altzako eremutan ez dugu topatuko amiantorik erreferentziazko inventarioak ez duelako adierazten. Horregatik beharrezko iruditzen zaigu. Eta okerrena da, auzotarrak esperantza handiakin zeudela itxaroten aparkaleku berri bat, espaloietan aparkatzen ari direlako, eta geratuko direla gabe, baina gainera okerrena dena da udal gobernuak ez duela alternatibarik eskaini. Eta gaina horrela esan du, batzordean esan zigun. Horregatik eskatzen dugu, batetik egin dezala azterlan bat, lur kutsatuen mapa bat egin dadin, bilera publiko bat antolatu ezala auzotarrekin,
bai amiantoaren inguruan ze pauso eman diren jakiteko, baina baita ere aparkaleku berriarekin zer gertatu den azaltzeko eta aparkatzeko dituzten arazoen berri jakiteko. Eta eskatzen dugu ere beste tokiren bat bilatzea aparkaleku berria egiteko. Eta azkenik, eskatzen dugu Altzako bizilagunen osasunaren kontrola egitea horretarako ardura duten erakundeekin, garaian eskatu zen bezala. Eskerrik asko, hainbait talde popularrak. Sí, gracias, alcalde. Bueno, a estas alturas lo que sorprende es que sorprenda que se encuentre amianto en Alza. Quiero decir, se ve a simple vista. Tú caminas por cualquiera de esos descampados, lo tenéis todo de manga por hombro, caminas por ahí y enseguida ves restos de uralita, restos de amianto y ves las fibras de amianto que están ahí. Cualquiera las puede coger, las puede tocar, ahí están. Es que incluso se da la circunstancia de que el terreno anexo al patio del colegio que hay en Alza está contaminado por amianto. Lo tienen ahí cerrado, vallado, no se puede acceder, porque el amianto a veces se arrastra por el suelo y bueno, se encuentra una valla y se para, ¿no? Pues ahí hay niños jugando en el recreo y están respirando pues todo el amianto que hay por ahí en esa zona. Y hacen ustedes una cata, no sé dónde cataron, no sé lo que cataron, y encontraron amianto. Bueno, pues ya se lo llevo yo, se lo traigo a casa un día. No hay ningún problema, ahí está. Ahí está para todos los que quieran verlo o respirarlo. Y ya es hora de que se pongan las pilas, ¿no? Y hagan bien su trabajo, que para eso les pagan. Y luego también me sorprende enormemente la insistencia con la que todos los grupos políticos quieren construir un parking en Alza, ¿no? Esta conversión que de repente han tenido, ¿no? De molestar al coche, de fastidiar al coche, ese elemento del diablo que nos contamina y ahora quieren construir parkings por todos lados excepto en el centro. Claro, porque los únicos coches que contaminan son los que hay en el centro. Bueno, yo creo que deberían ustedes ser consecuentes con su política de movilidad y apostar por otras alternativas que no sean un parking en Alza. Yo sí creo que es necesario que haya un parking en Alza. Porque los alzatarras, que también son donostiarras, algunos, los que son muy malos, usan el coche y tienen derecho a poderlo aparcar, como tienen derecho todos los ciudadanos donostiarras, ¿eh? Entonces, bueno, pues sí les pediría cierta coherencia. Nada, muchas gracias. Bai. Talde sozialistaren txanda. Bai, mila esker berriro. Bueno, pues creo que hay bastantes contradicciones en las intervenciones que me han precedido, ¿no? Y hay una que creo que es de trazo muy grueso que no estoy dispuesta a aceptar porque no responde a la realidad. ¿Quién puede decir, Elkarrekin Podemos, que nos trae al pairo el problema del amianto en Alza a este gobierno municipal? Sí, les trae al pairo. Les trae al pairo. Lo ha dicho, sí. Y no nos trae al pairo, para nada. Ha sido este gobierno y en la anterior legislatura, también el anterior gobierno, quien ha abordado el problema del amianto en Alza, especialmente en el entorno del polideportivo, que heredamos de EH Bildu y de la incompetencia de EH Bildu con el tema del amianto. O sea que lecciones de tratamiento del amianto, desde luego EH Bildu no nos va a dar ninguna, porque fueron incapaces de asumir lo que un funcionario dijo registrando en IOBE el terreno como potencialmente peligroso y no incluyéndolo
en el plan general y haciendo el encargo del proyecto que se tramitó como si las parcelas del polideportivo no estuvieran bajo sospecha de estar contaminadas. Y eso es así, es la realidad. ¿A partir de ahí qué? Pues a partir de ahí hemos hecho lo que teníamos que hacer, que ha sido limpiar, analizar, poner en manos del Gobierno vasco, que es el competente en esta materia, e ir actuando. Porque, ¿qué se trata? ¿De no actuar? ¿Se trata de no responder a las necesidades del barrio? Si hemos hecho el proyecto de aparcamiento, será porque hemos atendido a los vecinos y vecinas que lo pedían. 2 años de retraso, claro, se le olvida que llevamos año y medio de pandemia y que precisamente uno de los primeros proyectos de inversión que recuperamos fue este aparcamiento. Se hizo una cata antes de hacer el proyecto. Lo dije en la comisión. Una vez aprobado, se hicieron 11 y de las 11 solo aparecieron en 3 de ellas, con lo cual tampoco es tan fácil detectar, tampoco está tan extendido el amianto, porque de 11 catas solo aparecieron en 3. O sea, que nosotros sorpresas las justas y casi siempre malas. Y no podemos ofrecer una alternativa en 15 días, porque es en 15 días con lo que está pasando esto. Y ya se ha convocado antes de la presentación de las mociones la comisión pertinente en el distrito sobre los suelos contaminados. O sea que estamos haciendo lo que tenemos que hacer con responsabilidad y, desde luego, sin crear ninguna alarma social. Ninguna. Gracias. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Sí, la verdad es que no tenía intención de intervenir, pero sí lo voy a hacer brevemente, porque algunos de los comentarios que escuchaba a mí por lo menos me resultan enormemente sorprendentes, ¿no? Es sorprendente escuchar y leer por quienes nos precedieron en el Gobierno y además por una persona que somos aquí 4 concejales que vivimos en Alza, que todo el mundo, por ser residente de la zona, sabía que la Uralita estaba esparcida por todos los rincones, como comentaba el compañero Etxeburua, ¿no? Pues yo no sé, la verdad es que cómo sabiendo esto no lo dijo en su momento, porque entre otras cuestiones le hubiera facilitado muchas actuaciones a su propio Gobierno. Y quiero recordarle, por ejemplo, la predisposición que tuvo el exconcejal de este ayuntamiento, Asier Jaca, con el desarrollo de las huertas de Marrus, un lugar, las huertas, donde se remueve la tierra. Si usted tenía este conocimiento, que yo no lo tenía, le hubiera agradecido seguramente a su compañero que se lo hubiera puesto en conocimiento, porque hicieron una inversión, a día de hoy están parcialmente cerradas, precisamente por la existencia de amianto, ¿no? Me parece grave decir esas cosas en público de esta manera. Nosotros me acuerdo perfectamente, en la primera negociación presupuestaria, cuando EH Bildu aprueba su primer presupuesto, acordamos en aquellos presupuestos la inversión para el polideportivo de Alza. Si se sabía esto, podríamos habernos evitado un largo camino, todos. Yo, desde luego, residente no solamente en Alza, sino en toda la zona este, digo claramente que yo no lo sabía y estoy convencido que otros concejales que hay aquí tampoco. Entonces, quiero creer, señor Etxeburua, que las conclusiones que usted aquí hoy emite no son así, porque si son así, lo que usted ha hecho es, por el barrio y por este problema del amianto, es mucho, pero mucho daño. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, yo aclarar a la concejala delegada que cuando yo señalo que se las trae al Bareiro es recogiendo lo que los representantes de entidades vecinales publican y trasladan. Por tanto, bueno, pues se lo tomen como quieran, pero yo sí que me parece importante recordar que en comisión nos acusó de irresponsables por solicitar información
pero bueno, puedo utilizar todas las palabras que quiera para intentar desviar la atención, pero hace un flaco favor al barrio de Altza y su población si se dedica a negar la realidad, un barrio que está plagado de escombreras y restos de materiales que generan graves consecuencias para la salud. No se puede permitir que se haga un único sondeo y lo que necesitan es lo que le pedimos en esta moción, que delimiten el alcance y presencia de estos materiales, que estén controlados, que se proceda a la descontaminación, que se haga un seguimiento exhaustivo, se informe a la población y se haga un seguimiento de su salud. Y es lo que le pedimos y es lo que parece a todas luces que es a lo que se van a negar. Que, ojo, igual también es exquisito querer conocer el alcance del amianto en Altza, porque este Gobierno habla de tranquilidad ante una nueva aparición de amianto. O sorpresa, acusa al resto de querer generar alarma social, pero lo que ignora es que su falta de información, su escaso seguimiento, su tratar de salir del paso y mejor no hablar de esto, lo que sí genera es alarma. Porque no informan a las vecinas, sacan una mini nota un 29 de diciembre y si te he visto no me acuerdo. Son ustedes quienes generan esa alarma porque tratan de meter debajo de la alfombra cualquier tipo de información que les incomoda. Y ahí lo que hacen es mirarse al ombligo, responder en función de sus intereses y olvidarse de las vecinas altzatarras. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri eta izteko txanda, Bildu taldeak. Jarraitzen dezue, txipiroiaren egiten, beti bezala, eta auzotarrekin ez dezue batzartu nahi, ez die, baina lehenago ere etzen duten nahi, gogoratu behar da, alkatea Altzara eraman arazi genuela, auzotarrok, larrezen amianto agertu zela eta obrak atzeratzen ari zirela eta etzuelako hitz egin nahi. 200 pertsonaren aurrean lehenengo batzarra behartu egin behar izan zuten auzotarrek. Eta orain ere, eta beste kasuetan bezala, ez dezue batzarrik konbokatu nahi. Kiroldegiaren lanak atzeratzen ari dira, ez dezue konbokatzen batzarri irekirik. Orain eskatzen dago ere batzarri irekia, ez dezue konbokatzen. Eta auzotarrak beti geratzen dira informaziorik gabe, ia Diario Baskon zer aterako den zain. Ze hori da hemen informatzeko kanal bakarra, baina gainera informazio alde bakarrekoa. Altzan, bai, daude hondakindegi asko, bazterretan. Zuk ere badakizu, dakizuen bezala, PNV-ren udalak zekien bezala, edo O'Donnell Orzaren udal gobernuak zekien bezala, kiroldegia dagoen tokian, fabrika bat zegoela fibrozementoa egiten zuena. Eta ondoko terrenotan isurtzen zuela. Zekiten auzotar guztiek, eta hori jakindare etxe bizitzak egin nahi izan zenituztenan, etxe bizitzak egin nahi zenituzten kiroldegiaren terrenoan. Etxeak, eta ura ezin, eta kiroldegi bat. Hori horrela da. Eta egin zenuten aparkaleku bat. Terreno horiek azpian fibrozementoa zutela. Eta galiboa jarrai zenioten kamioirik ez sartzeko, ez sartatzeko asfaltoa etzedin atera azpian zegona. Hori egin zenuten jakinda ere bai. Beraz, lezio gutxi eman, eskatzen duguna da auzotarrekin batzartu, egin lur kutsatuen mapa, eta irten bideak eman, eta ez promesa hutsak. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Bai, ahora resulta que solo lo sabían los del PNV, el gobierno de O'Donnell Orza, y resulta que el gobierno de Izaguirre de H. Bildu no sabía. Qué curioso. Y usted también, efectivamente. Y no le dijo nada a su compañero de partido. Ahora resulta que todo el mundo sabíamos, menos EH Bildu, que siguió adelante con el polideportivo. Curioso, ¿verdad? Curioso. Ahí lo dejo. Bueno, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, sozialista jeltzaleak ez da onartzen, eta ez dago boto azalpen txandarik, beraz hurrengo moziora pasatuko gara. 9. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udaltaldeko zinegotzi Marta Uarte Pañoko aurkeztua sexu askatasunaren aurkako delituei buruz. Moción de control relativa a delitos contra la libertad sexual que presenta Marta Uarte Paño, concejala del Grupo Municipal, Elkarrekin Donostia. Bai, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko.
Desde 2003 han sido asesinadas 1.128 mujeres y 46 niñas y niños. Desde 2019 se han interpuesto 1.743.680 denuncias por violencia de género y 452.095 órdenes de protección. 652.795 mujeres han recibido el apoyo de los cuerpos y fuerzas de seguridad a través del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género Biogen. Según los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer, el 34,2% de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas. El 47,2% no ha denunciado ni han utilizado los servicios públicos de ayuda. Las cifras aumentan cuando nos referimos a mujeres jóvenes. Este año que acaba de terminar nos deja datos preocupantes en lo que se refiere a denuncias por delitos contra la libertad sexual. Se ha publicado recientemente en prensa que en el año 2021 un total de 411 mujeres denunciaron de enero a noviembre haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual en Euskadi, lo que supone un 31,3% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos recogidos por el Instituto Vasco de Mujer Emakunde. Asimismo, en el informe destaca el aumento del 49% en las mujeres víctimas de este tipo de delitos en Guipúzcoa. 106 en 2020 por 158 este pasado año. Los datos, como vemos, no paran de crecer, ya que durante todo el año pasado aumentaron en Euskadi todos los tipos de violencia contra las mujeres. Por territorios, el mayor aumento se dio en Guipúzcoa, tanto en lo que respecta a violencia intrafamiliar como la ejercida sobre las mujeres por su pareja o expareja. En la nueva legislación a nivel estatal se señala que las violencias sexuales vulneran el derecho fundamental a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de la persona y, en el caso del feminicidio, también el derecho a la vida. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual supone un avance en la protección integral de las mujeres, en su derecho a la libertad sexual y en la erradicación de todas las violencias sexuales. En los últimos años, gracias a las movilizaciones y acciones públicas promovidas por el movimiento feminista, las violencias sexuales han obtenido una mayor visibilidad social. Al igual que hizo la Ley contra la Violencia de Género, esta legislación entiende la violencia sexual como un problema estructural y público, no privado, al que habría que sumar el ciberacoso como otro tipo de delito contra la libertad sexual. Hay que cambiar la mentalidad de una sociedad machista y patriarcal e implementar medidas que incidan en la educación, dirigidas a que las nuevas generaciones no repitan roles y estereotipos. Dotar de herramientas para la prevención desde la infancia. La prevención esta debe incidir en el cambio de conductas. No solo enfatizar sus aspectos negativos. Poniendo además en cuestión el patriarcado como sistema de valores y cultural y el rol secundario asignado a las mujeres. Es muy importante mejorar la gestión de servicios y recursos, lograr más recursos económicos y agentes especializados para articular los instrumentos de lucha necesarios contra todas las formas de violencia que atentan contra las mujeres, niñas, niños y personas LGTBI. También recoger datos. Estos datos nos revelan que las mujeres seguimos teniendo que hacer frente a una violencia estructural por el mero hecho de serlo, lo que supone una merma de nuestros derechos fundamentales, del derecho a una vida libre de violencia, del derecho a nuestra libertad sexual. Por eso seguimos exigiendo y trabajando por el reconocimiento de las violencias que sufrimos como lo que son, por la atención integral a las víctimas y por políticas eficaces para su erradicación. En comisión, la concejala delegada afirmó que no era útil hacer un informe detallado referido a la ciudad de Donostia por parte del Ayuntamiento y que ya habían realizado en 2021 una campaña relacionada con la violencia contra las mujeres y dentro de esa campaña se había tratado el tema de ciberviolencia. El informe realizado por Emakunde hace referencia al importante incremento de los delitos contra la libertad sexual en Euskadi y en Guipúzcoa en particular. El Código Penal recoge en los artículos 178 y 194 los delitos contra la libertad e integridad sexuales. Es necesario poner freno a estas agresiones. Y también queremos destacar la importancia de fomentar la participación real de las mujeres. Esta se ve mermada por la existencia de brechas en el acceso a los citados espacios de decisión y por la falta de atención a las demandas. Por eso hemos presentado esta moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Muchas gracias, señor alcalde. Todos los delitos son condenables, pero los delitos relacionados contra la libertad sexual son execrables. Delitos que debieran ser castigados de manera más contundentes de cómo lo recoge el actual Código Penal, debiendo aplicarse todos los medios a nuestro alcance para erradicarlos, fomentando la prevención a través de la educación sexual con un abordaje de derechos y de acuerdo a la edad y trabajar desde que los niños son pequeños, inculcándoles de que nadie puede tocarles en sus partes íntimas y que si alguien lo hiciera lo deben de decir inmediatamente a sus padres
o a personas de confianza, educándoles para que conozcan los mecanismos, protocolos y rutas de protección para saber cómo actuar frente a situaciones de abusos sexuales, emprendiendo campañas efectivas de concienciación, fomentando la igualdad y la lucha contra las violencias machistas e impulsando la sensibilidad contra las distintas formas de violencia que atenten contra la libertad sexual de las mujeres, niñas y niños con campañas de difusión. Y, como no puede ser de otra manera, apoyaremos esta moción sin ningún tipo de ambajes. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Bai, eskerrik asko. Bueno, dice que en este 2021 han aumentado en Euskadi los casos de violencias contra las mujeres, pero lo que no dice es que con estas subidas los datos vuelven a situarse en los niveles previos al COVID, porque estos habían bajado. Es decir, que cuando el año pasado veíamos que los datos de denuncias eran menores y decíamos no nos confiemos, estábamos en lo cierto, porque intuíamos que nos estaba reflejando la realidad de la violencia que se ejerce contra las mujeres y este año pues, podemos comprobarlo con esta subida de las denuncias. Le tengo que recordar que hace un año nuestra preocupación era precisamente que como consecuencia de la crisis derivada de la COVID el número de denuncias había bajado considerablemente y no estábamos viendo una realidad que estaba ahí oculta. Y esa realidad, espero que no tenga ninguna duda, nos preocupa como Gobierno municipal y a mí personalmente, pues como concejala de Igualdad además, pues me ocupa de manera directa. Pero precisamente porque nos preocupa y porque trabajamos en este tema con intensidad, no vamos a aceptar esta moción porque solo puede haber dos alternativas. O desconoce el trabajo que se está haciendo en el ayuntamiento en esta materia y es una moción que nace del desconocimiento, o no le interesa lo que se hace y quiere escenificar una realidad deformada. Porque nos pide tres cosas. En primer lugar, impulsar campañas de sensibilización en contra de las violencias. Y yo le pregunto, ¿qué cree que hacemos en los grupos de empoderamiento de la Casa de las Mujeres o en los talleres de autodefensa o en el servicio de atención sexual a jóvenes o al trabajar la jornada del 25N de Beldur Barik en colegios, Haurtxokos y Gaztelekuz con los jóvenes de la ciudad o en las sesiones en los colegios para el fomento de las relaciones sanas en igualdad o en las sesiones de educación sexual a alumnos de sexto de primaria o en las sesiones formativas contra el bullying o en el programa de prevención de la violencia machista dirigido a adolescentes o al lanzar las campañas de concienciación del Departamento de Igualdad, no solo el del Departamento, también el del 25N. ¿Le parece que no estamos impulsando campañas de sensibilización? Porque a mí sí que me lo parece. En segundo lugar, nos insta a mejorar la coordinación y colaboración con otras instituciones. Y le tengo que decir que la interlocución y la coordinación con otras administraciones es óptima. Y no solo eso, sino que además dentro de esta casa y en el tema que nos compete, que es el de las denuncias por violencias, la interlocución con Guardia Municipal y con Acción Social es total. Y también lo es con el Departamento de Igualdad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es con quienes tenemos que estar coordinadas en el caso de denuncias de este tipo. Por lo que es que este punto creo que ni siquiera ha lugar. Y por último, nos insta a realizar evaluaciones de las acciones y campañas llevadas a cabo. Y le tengo que decir, señora Huarte, cada campaña, cada taller o cada formación se hace siguiendo los criterios de las técnicas de igualdad y además todos ellos se evalúan para ver si se han cumplido los objetivos técnicos marcados. Y nosotras nos tomamos muy en serio las evaluaciones técnicas y objetivas, tanto cualitativas como cuantitativas, que se hacen desde el Departamento de Igualdad. Y confío completamente en sus informes. Por todo ello, nuestro voto será negativo. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda. La verdad es que no nos sorprende en absoluto la triste realidad que nos ha relatado la señora Huarte. De hecho, ya en 2020, Emakunde, en su informe publicado en agosto, decía lo siguiente. En la página 26 advertía de un aumento previsible de la violencia de género.
Dice así, tras la pandemia, la percepción de pérdida de poder que pueden experimentar los agresores puede llevar a un aumento de la violencia. Al mismo tiempo, la pérdida de autonomía económica de las mujeres puede demorar la salida de las situaciones de violencia y es previsible que aumenten los casos de víctimas de violencia afectadas por procesos de exclusión complejos. Solamente abriendo la prensa de ayer, la verdad que a mí me entraban escalofríos al ver en 2 páginas una violación a una empleada de hogar en Sopela por el hombre al que supuestamente tenía que cuidar, de 71 años, el juicio del agresor que violó a 5 chicas, una de ellas en Beasain de una manera brutal, o al donostiarra condenado por agredir a su sobrina durante 6 años, ¿no? Entonces, el día a día, desgraciadamente, nos dice que hay mucho trabajo por hacer en este ámbito, por eso pues, no podemos entender la negativa del Gobierno municipal a mociones que, aunque sean repetitivas, creo que tenemos que repetir una y otra y otra y otra vez. Dicho esto, lehenengo eta bigarren puntuetan baiezkoa bozkatuko dugu, naiz eta egia da, egun dagoeneko egiten den zerbait da, baina uste dugu jarraitu behar dugula lan horretan eta geroz eta baliabide gehiago bideratu behar ditugula lan horretara. Eta 3. puntuarekin abstenitu egingo gara, kasu honetan zalantzak ditugu. Se propone medir el grado de satisfacción de las acciones y campañas realizadas por el Ayuntamiento. Para nosotras lo realmente importante no es la satisfacción, sino el impacto. Nos ha faltado que se hable de impacto. Uste dut termino honetan hitz egin behar dugula, izan ere udal kanpainen inpaktua neurtzen badugu, aurretik diagnostiko bat egin beharko dugu, eta gero ekintzen eragina neurtu errealitate horretan. Eta gero bai, aurrerantzean egiten ditugun kanpainak hobetzeko aukera izango dugu, eguneratzeko eta moldatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, ixteko txanda beraz Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, yo a la concejala delegada de Igualdad le diría que se ponga una medalla, usted misma, porque realmente su capacidad y su actitud a la hora de escuchar y de leer esta moción deja mucho que desear, porque usted siempre está a la defensiva, no entiende que los grupos políticos estamos aquí para hacer política, para mejorar las cosas y que tenemos ideas y que igual a usted no le gustan. Y poner aquí, poner en cuestión el trabajo de todos los técnicos, yo desde luego en ningún momento, por supuesto que se hacen cosas. La moción claramente está diciendo que se haga más campañas, lo digo claramente, mejorar la colaboración con la coordinación con otras instituciones. O sea, realmente su actitud, ya lo dije en comisión, pues realmente autocomplaciente, en el que usted se pone como protagonista, parece que la estoy afectando a usted, de que no se toma en serio su trabajo, no, todo lo contrario. Simplemente está diciendo que todo lo que hace lo hace bien, que no hay capacidad de mejora y que nosotros estamos aquí para decirle lo bien que lo hace. Me parece que su actitud realmente es bastante poco adecuada para el trabajo que desempeña. Y decir que no es mi desconocimiento el que ha hecho que haga esta moción, realmente deja claro su forma de ver la vida y su ética. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ixteko txanda Gobernuak. Bai, bueno, nada, me quedo con la medalla. En cualquier caso, si usted pide impulsar la sensibilización a través de campañas efectivas, no está pidiendo más campañas, está pidiendo campañas. No está diciendo que se estén haciendo cosas. Creo, sinceramente, que en comisión quien tuvo una actitud completamente a la defensiva, con un tono muy propositivo mío, fue usted. Y lo ha demostrado presentando esta moción. Y le tengo que reiterar, no estoy en absoluto de acuerdo con lo que pide, porque ya se está haciendo. Y creo, además, que no tiene en ningún momento un tono en absoluto propositivo. Y no solo vamos a votar que no porque ya se esté haciendo, vamos a votar que no porque esta moción creo que tiene un punto de perversión. Porque si piden esto, quieren hacer ver que no se está haciendo nada y eso no es verdad. Y se lo dije en comisión y se lo repito aquí.
Este ayuntamiento lucha contra el machismo y contra las violencias contra las mujeres y seguiremos trabajando en ello porque aún queda mucho por hacer, porque no somos complacientes, porque sabemos que aún queda mucho por hacer. Pero creo, sinceramente, que esta moción ningunea las políticas de igualdad que se hacen desde este ayuntamiento y no lo voy a consentir. Eskerrik asko. Se ha pedido por puntos. ¿Hay algún problema? No. Vale. Orduan puntuka egingo dugu, 3 dira. Mozioaren puntuak, lehenengoaren aldeko botoak, Popularrak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, Sozialistak Jeltzaleak, ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botoak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, hau ere ez da onartzen, eta hirugarren puntuari aldeko botoak, Popularrak eta Elkarrekin Donostia, kontrakoak, Sozialistak Jeltzaleak, abstentzioak, EH Bildu, hirugarren hau ere ez da onartzen, beraz ez da mozioa onartua izan, eta azken kontrol moziora pasatuko ginateke. 11. kontrol mozioa, Garbiñe Alkiza López de Samaniego EH Bildu taldeko zinegotziak aurkeztua Donostiako erdigunean dauden parkinei buruz. Moción de control que presenta Garbiñe Alkiza López de Samaniego sobre los parkings situados en el centro de la ciudad. EH Bildu taldearen txanda. Bai. Bueno, Donostiak egun 35 parkin ditu. Hoietako batzuk erdigunean. Ala nola, Alderdi Eder, Bulebar, Okendo, Kontxa, San Martin, Eas, Okendo, Katalunia edo Txofreko parkinak. Azken parkin hauek bakarrik kontuan hartutik, 3.000 plaza inguru daude errotaziozko aparkalekuetarako. Hau da, egunerokoan joan etorrian, 9.000 auto sartzen dira gure hirira. Hiriko trafikoa zailduz, CO2 murrizketaren kontra, eta auto pribatuei sarrera erraztuz. Udalgobernuak berak emandako datuen arabera, ez bakarrik 9.000 auto egunean. 3 milioi kotxe sartzen dira urtean, hiri honetan, aparkalekuetara. Bai, 3 milioi kotxe. Eta ez hori bakarrik, udalak egindako emakidekin, urte luzetarako ditugu parkin hauek emakidak. Kontxakoa, esaterako, 2028-rako. Artzainonekoa, dela lehenengoa bukatuko dena, 2023-rako. Eta guzti honekin ezin dugun ahaztu da larrialdi klimatikoaren bete-betean gaudela. Naiz eta zuek hori batzuetan ahaztu edo ahaztu nahi izan. Eta negutegiko efektuen emisioa gutxitzea izan beharko lukela helburu nagusia. Hortaz, ezinbestekoa gure hiriko mugikortasuna aldatzea. Donostiako udalak onartu zuen larrialdi klimatikoaren adierazpena 2020an. Hor, adierazten ziren ekintza proposamen batzuk. Eta horietako bat zen, garraio publikoa eta pribatuaren arteko joan etorrien proportzioa inbertitu egin bartzela. Baina, gure ustez, nekez egingo da inbertsio hori parkin pribatuak erdigunean mantentzen baditugu. Kristina Enea Fundazioko txostenak azken datuen arabera dio, ibilgailu motordunen joan etorriek gora egin dutela. Eta nekiz gaindituko dugu hori, baimentzen badegu berriro diot urtean 3 milioi auto sartzea gure hiriaren erdigunean. Hala ere, udalgobernua saiatu da proiektu batekin, datorren Donostia proiektuaren bidez, beste mugikortasun eredu bat sustatzen hirian. Eta, haren arabera, helburua da, hori da, beste mugikortasun eredu bat sustatzea, emisio basuko eremu bat sortzea, eta oinezko eta bizikleta eta garraio publikoa lehentasunezkoa izatea. Bueno, jakin dugun azkena, izan da, horra sartzeko baimena izango dutenen zerrenda. Eta gure ustez, EH Bilduren ustez, egindako proposamen berri honek, datorren Donostia honek, porrota ziurtatuta dauka, baimentzen baditu hemen jartzen dituen guztiak. Zergatik, bat, aparkalekuetara doan ibilgailu orori baimenduko zaiolako hirira sartzen. Berriro diot, 3 milioi auto hiriaren erdigunera urtero. Eta bigarrenik, turisten ibilgailuei sarrera librea baimentzen zaiolako. Hortaz, berdin jarraituko dugu. Eta esan genuen, ez badago neurri ausartagorik, orain arte erakutsi direnak baino, proiektu honek ez du ezanka ezburu eta ez ditu helburuak beteko. Badakigu, eta lehen atera da gaia, parkinen eraldaketa ez dela batere erresa. Alde batetik, kalte ordainak handiak direlako, eta lehen aipatu dugun langileen lanbaldintzak medio direlako. Horregatik diogu, azterketa bat egin dadin. Badakigu ez dela lege aldi honetan egingo. Baina esaten duguna da, azterketa bat egin, mugikortasun jasangarriari bide eman, zuek hainbeste aldarrikatzen dituzuen helburu horiek, larrialdi klimatikoa, oinezko eta bizikletentzako guneak,
eta berriro diot, jasangarritasun hori sustatzeko plangintza bat egin eta parkinen kudeaketa publikorako bidea aztertu. Eta ez hori bakarrik, jakinda egungo mugikortasuna eraldatzen ari dela eta parkin pribatuei espazioak kendu behar diegula, eskatzen dizueguna da egun dauden parkin horien funtzioari buruzko ere azterketa bat egitea. Egun dauden errotaziozko aparkalekuak bertakoentzat bihurtzea, bizikleta seguruentzako, garraio jasangarria sustatzeko kargo baikak sartzeko, edo dendak hornitzeko gune logistikoak egiteko. Beraz, gaur eskatzen dugu, hemen dauden udal talde guztiei argi esateko zein konpromiso daukaten hiri honen mugikortasun jasangarriarekin, larrialdi klimatikoarekin eta erdigunean daukagun parkinen arazo estrategikoarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Garbiñek ondo azaldu du, mozioak zentroko aparkalekuei autoenpresentzia murrizteko eman dakizkieken erabilerei buruz hitz egiten du. Eta gai hau oso interesgarria eta bere biziko garrantzia duena iruditzen zaigu eta guk ere aurretik planteatu dugu. Estamos trabajando en una zona de bajas emisiones y entiendo que la idea es que cada vez se use menos el coche para ir al centro. Además, previsiblemente habrá zonas de aparcamiento en superficie que irán desapareciendo. En la fase en la que estamos todavía, desde luego a nosotras nos cuesta anticiparnos sobre qué va a ocurrir con estos parkings, si disminuirá su uso o al contrario, al haber menos opciones de aparcamiento, va a aumentar la demanda. Y la verdad es que seguramente es algo que haya que ir viendo. Pero dicho esto, también nos cuesta imaginar que se pueda cumplir una concesión de un parking que se da hasta 2058. Porque, en serio, ¿alguien es capaz de prever cómo nos vamos a mover en 2058? Teniendo en cuenta cómo se están acelerando los cambios en movilidad y, además, en el contexto de crisis climática global en el que nos encontramos, lo lógico es que antes de 2058 haya más cumbres del clima, más exigencias en cuanto a disminuir las emisiones, exigencias que, desde luego, yo soy incapaz de vaticinar con 25 años de antelación. Y, por tanto, no me parece ninguna tontería pensar que durante estos años pueda haber cambios lo suficientemente profundos como para que deje de tener sentido incluso para la propia empresa concesionaria. Y, en ese sentido, nos parece adecuado ir abriendo esa reflexión e ir estudiando qué futuras alternativas se les puede dar a esas infraestructuras cuando llegue el momento. Porque a lo mejor ese momento no llega ni hoy ni mañana, pero es muy probable que llegue en algún momento. Y por eso mismo, por supuesto, votaremos a favor de la moción. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, puedo entender que el grupo EH Bildu tenga ganas de promover la movilidad sostenible y eliminar los coches del casco urbano. Pero me parece osado, imprudente e inconsiderado el usurpar las funciones de aquellas personas que les toque gobernar dentro de 24, 35 o 36 años, que es el tiempo que falta para que finalicen los contratos de las concesiones que están adjudicadas a los parking de nuestra ciudad. A modo de ejemplo, diré, la concesión del parking del Boulevard se firmó en el 1996 por 50 años. La concesión vence en el 2046, faltan 24 años. La concesión del parking de Plaza Cataluña se firmó en el 2008 por 50 años. La concesión vence en el 2058, faltan 36 años. Por lo tanto, estimo que quienes mejor podrán tomar las decisiones más acertadas sobre el futuro de estos parkings serán las personas que gobiernen en ese momento, ya que dispondrán de todos los datos mucho más reales y seguros de los que podemos disponer nosotros ahora. Por otro lado, los contratos se firman para cumplirlos. No se pueden rescindir o disolver tan fácilmente, ya que de hacerlo supondría un gasto elevadísimo a las arcas del ayuntamiento, en indemnizaciones por daños y perjuicios, más el perjuicio ocasionado a los trabajadores, que aparte de tenerles que indemnizar, los tendríamos que mandar al paro. Adelanto que votaremos en contra. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak bai. Bai, eskerrik asko. Señor Mota, hoy estamos particularmente en sintonía, no sé si me empiezo a preocupar.
Este debate de los aparcamientos del centro es un debate que creo que estamos todos de acuerdo, necesita tiempo, pausa, y en este tiempo que nos marcamos en el pleno de 4 minutos es difícil poder expresar y poder encontrar puntos de acuerdo. Así que me voy a centrar en lo que nos piden, que efectivamente a veces, como antes ha pasado, hay que leer bien lo que nos pide para que los que nos están siguiendo en el pleno sepan exactamente a qué votamos, que sí o que no. En el primer punto nos piden efectivamente hacer un estudio económico y de planificación para acabar con las concesiones de los aparcamientos subterráneos. No sé si eso se lo habían leído a los trabajadores que han venido aquí antes. Estamos en 2021. En este momento creo que, como ya se ha dicho, ¿no?, aparcamientos que van a acabar en 2056, 47, 2058, 2041. O sea, es impensable que se liquiden o que hagamos ese plan de liquidar. Y también nos piden que nos comprometamos ahora, en 2021, a no realizar nuevas concesiones. Se supone que cuando acaben, claro. O sea, ahora, en 2021, vamos a comprometernos, los que estamos hoy aquí, a que los representantes, probablemente los que ahora tienen 10 años, o 12, o 15, o 20, que estén aquí en 2047, o 2043, o en 2058, nos hagan caso. ¿Les vamos a marcar el terreno a los que estén aquí, de verdad, en 2047? Ya a mí me suelen acusar que me gusta mandar, pero vamos, es que esto me parece ya un mandar hasta dentro de 30 años, pero ¿qué capacidad? ¿Cómo vamos a convencer a nadie que lo que tengan que hacer en 2047? Así que ese punto también vamos a votar que no. Y en el tercer punto nos dice hacer un estudio del futuro de los aparcamientos subterráneos, que es lo mismo. Efectivamente, no solo no podemos prever cómo va a ser la movilidad y qué necesidades va a haber en todos estos años que estamos repitiendo, sino que podemos entrar, y en esa comisión en la que también estamos trabajando, creo que pueden salir temas y podemos trabajar de forma interesante, pero a un plazo menor. Podemos hablar de que los primeros que caduquen, que es el de Plaza EASO, por cierto, que caduca en 2033, ese no, bueno, es posible que ahí podamos empezar a pergeñar alguna idea de si se dedica a residentes, si se deja de ser de rotación. En 2033, que son 11 años, pero bueno, en 2033, no sé, aún no más. Así que vamos a votar que no a la moción en los 3 puntos. Eskerrik asko, izteko txanda Bilduk. Vale, bueno, lo primero, Pilar, no te preocupes estar en sintonía con el PP porque los de derecha enseguida os ponéis en sintonía. Entonces, hori esan da, emisio gehien sortzen dituena dira garraio motorizatua, eta horri heldu behar diozu. Neri ez dit balio esatea ez dezule egingo hiruetako eztabat, zuk irakurriko izkiazu, nik irakurrizko izkizut zuri. Emakidekin amaitzeko azterketa ekonomiko eta plangintza bat. Azterketa bat eta plangintza bat. Ez bukatzeko. Azterketa bat eta plangintza bat. Eta izan daiteke hemendik eta urte batzuetara nola jun poliki-poliki. Emakidak bukatzen diren enean, emakida berririk ez egiteko. Eta hitz egiten diazu 2023. Txofre? Zer gertatzen da txofreko parkinarekin? Txofreko parkinaren emakida bukatu egin da, zergatik ez gea horrekin hasten. Badaukagu aukera bat, ez dezu itxoen behar 2028ra. Zen ez dezu epe luzera ez ere egin nahi. Orduan zengo dezu. Txofreri, orduan ez esperoet, ez ematea 40 urteko emakida bat. Zen ja ari zea ere, baldintzatzen hemendik eta 40 urte arte, ze gertatuko den parkin batekin. Eta gero eskatzen duguna da parkinen etorkizuneko erabilerari buruzko azterlan bat. Azterlan bat egitea. Bakarrik azterlan bat, baina ez. Zuek nahiago dezue, hitz politetan, titular politetan gelditu, marketinga saldu, cerrado la coches contaminantes 2023 el centro. Donostia quiere cerrar el centro del tráfico privado para el 2023. Ez dut nik esaten zuek, alkateak eta zuk. Los coches privados tendrán vetado el acceso al centro. Baina ez, nahiago dezute, jarraitu. Usten sartzen, berriro diot, 3 milioi auto pribatu erdigunean. Aitzakitat hartuta emakida luzeak direla. Baina zuen helburua eta zuena da, datorren Donostia mugikortasun eredu berri bat, larrialdi klimatikoa, hitz politak bai.
hitz politak bai, baina ekintzak behar ditugu. Eta hori da zuek egiten ez dituzuenak, ekintzak. Eskerrik asko. Ixteko txanda gobernuak. Bai, pues yo le voy a decir a EH Bildu por dónde podíamos haber empezado. Todos estos aparcamientos, entre que se hace el pliego, se licita y se firma el contrato, se generan y se licitan entre 1995 y 2007. Le voy a decir qué gobiernos había en la ciudad entre 1995 y 2007. También le voy a decir que EH Bildu es una coalición de partidos estables formados por Sortu, Eusko Alkartasuna, más Alternativa, que era la hija de Ezker Batua, efectivamente. Bueno, Aralar no nos aplica porque no ha estado nunca en este... sí, vale, perdón, mi ignorancia. Bueno, pues en 1995 el gobierno era PSE, Odón Elorza, con Ezker Batua y con Eusko Alkartasuna. Esos dos partidos de la coalición EH Bildu estaban en la generación de estos aparcamientos que hoy les parecen tan demonio y tan horrorosos y tan que hay que quitar en la generación. En 2003 gobernaba Odón Elorza, Partido Socialista, con Ezker Batua, otra vez en minoría, o sea que Ezker Batua fue crítico, fue esencial para que los aparcamientos de Cervantes y La Concha, que efectivamente, como han leído muy bien, que ya tienen las cifras, se empiezan en 2008 y en 2000, no lo tengo aquí, en ese gobierno, en esas licitaciones, estaba Ezker Batua, Alternativa y Eusko Alkartasuna. Y por si era poco, en 2007 vuelve a estar el mismo gobierno. Por tanto, por ahí podíamos haber empezado. Si tan horrorosos les parecen esos aparcamientos, podíamos no haberlos tenido. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak. Elkarrekin Donostia EH Bildu kontrakoak. Beste hiru taldeak mozioa ez da onartzen eta honen bestez bukatu dugu gaurko plenoa. Arratsalde on guztioi.